Hola, 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 ¿qué tal amigas, amigos, seguidores de la página de Pulse Sport Más? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, un gusto, un placer enorme estar de vuelta con ustedes el día de hoy, sábado 30 de agosto del año 2025. Estamos ya prestos y listos nosotros aquí en la cancha del Club San Nicolás, donde hoy se va a estar jugando la categoría senior, una fecha más de esta categoría. Después mucho de vuelta se va a jugar, así que ya estamos nosotros prestos por acá para con todo el equipo de Pulse Sport Más. El amigo Blas, el amigo Eddie está ya por ahí también. Y el primer partido donde juega Real Madrid y Sport Iribucuá. Es el primer partido, estamos esperando para la transmisión. Ya en sí solamente van a estar ya todo el equipo. Ya para la transmisión de este primer partido en la tarde de hoy, sábado 30 de agosto. Saluda a toda la gente que ya está pendiente de la transmisión. Si es que saluda a todos y que pueda ver el partido, puede dejar su comentario, suscribirse también a nuestro canal de YouTube de Pulse Sport Más. Sábado 30, una linda mañana, agradable, viento a esta hora de la tarde, del mediodía. Pero en la cancha seguramente se siente de otra manera. Acá nosotros estamos bajo la sombra, estamos tranquilos por el momento. Si es que saluda a toda la gente. Nosotros vamos a estar llevando la transmisión de los 6 partidos en la tarde de hoy. Ya enseguida todos los partidos de esta jornada. Tabla de puntuaciones también ya vamos a estar ir compartiendo con toda la gente que está ya al otro lado esperando la transmisión en la tarde de hoy. Ella, Real Madrid, está en la cancha. Todavía falta el equipo rival, que es el Sport Iribucuá. Y los árbitros también todavía no está poniendo presencia, ¿verdad? Así que eh, en minuto va a estar ya también la terna arbitral de la tarde de hoy. Y Sport Uruguay, que seguramente ya en minuto va a entrar también la cancha ya para este partido. Primer partido en la jornada de hoy, sábado 30 de agosto. Hoy es sábado 30, día Santa Rosa, según hasta donde yo sé, ¿verdad? Si es que día de los agentes en la Policía Nacional. Si es que mucho salud y mucha felicidad también. Y que pase bien su día a los agentes que son oficiales de toda la Policía Nacional. El día de Santa Rosa de Lima se conmemora Santa Patrona de la Policía, sería, ¿verdad? Así que, sí, de los policías, digo bien. Así que, saluda a todos ellos. Seguramente van a tener su tarde de descanso el día de hoy. Bien, estamos esperando al equipo rival. San Isidro ya está. Falta el Sport Iribucuá. Digo, ya en Real Madrid ya está, digo, y ahí está. El equipo de Real Madrid que está peleando, ¿verdad? Y también los árbitros de este partido, la terna arbitral en la tarde de hoy. Ya en minutos vamos a estar presentando todos los nombres también. Así es que ya tenemos. Ahí se le está esperando a los rivales. Bueno, ya en minuto arranca el partido en la tarde de hoy. Nosotros esperamos al equipo rival para que pueda empezar ya este partido, el primer partido en la tarde de hoy del campeonato de la categoría senior.
Bien, así estamos nosotros aquí en la cancha del club de el Sport San Nicolás, donde ya se está presentando el otro equipo, que es el Sport Gribucuá, donde se enfrenta entre Sport Gribucuá y Real Madrid, este primer partido en la tarde de la categoría senior. Así que ya en minuto arranca esto. En minuto va a estar arrancando ya este primer partido en la tarde de hoy, campeonato de la categoría senior. Cuando esté el compañero vamos a estar con él. ¿Estamos? Con el compañero, con el relator principal de esta tarde, el amigo Blas. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Gilberto. Cordial saludos a los compañeros, a todos los seguidores, como siempre, de Pulse Sport Más. Cordial saludos, aquí ya una fecha más del campeonato senior, justamente hoy de vuelta, no sé, después de 22 días, casi un mes, Gilberto. Sí. Va a volver a rodar balones en este campeonato senior. Así es, el último partido, el último fin de semana fue en la cancha de Club Cerro Verde. Y después de ese partido vino el parate, ¿verdad? Hasta hoy, así que unos 22 días sin partido de la categoría senior. Hoy se juega de vuelta a Blas. Bien, hoy 30 de agosto, un día especial para los agentes policiales, por supuesto las felicitaciones. Hoy Santa Rosa de Lima, donde se conmemora también un aniversario más de los agentes policiales, entonces un día muy especial. Así que la salutación a los policías y a las policías, por supuesto, de nuestro querido Paraguay. Aquí ya están los dos equipos, señoras y señores. Real Madrid, con el equipo con la camiseta blanca, este pantaloncito azul marino, el equipo del Sport Gribucuá, la camiseta naranja con algunos vivos del color negro, pantaloncito negro. Va a arrancar el partido. Autoriza el árbitro, sí señor, ya lo hizo. Autoriza el juez, mueve la pelota de Gribucuá. En marcha otro apasionante fecha de este campeonato de Senior Gribucuá. Aquí sale el cuadro del representativo de Gribucuá. La presión del equipo de Real Madrid. Recupera Caje. Juega con Bogarín. Va Hugo Bogarín. Busca aquí al jugador Carlos Duarte, pero ya está la marca por parte. Era Carlos Franco, digo bien que aparecía, pero ya está la marca por parte del defensor del Sport Gribucuá. Habrá salida. Habrá lateral. Sin embargo, esta vez dice que es para el equipo de Real Madrid. Deficiencia en el servicio. Va a ser reposición manual para el conjunto del Sport Gribucuá. Así es. Inició este partido. Gribucuá, aquel partido perdió aquel partido en la cancha de Cerro Verde ante el equipo de Ciudad Nueva. Así que hoy no ganó ese partido, sí, ganó ese partido ante Ciudad Nueva. Y hoy arranca el primer partido, juega ante Real Madrid. Bien, el conjunto del Sport Gribucuá que tiene la pelota con Duarte. Va teniendo el número 2, levanta el centro, pelota arriba, atención, atropella para el primero. Cruce oportuno por parte del jugador Elvio Torres, saca a un costado, o saca al fondo del campo de juego Elvio Torres. Habrá córner, servicio de esquina para el conjunto del Sport Gribucuá, que tuvo la primera chance por lo menos. Sí. Llegó bien. Frente al arco, Gilberto. Así es, llegó bien acá Gribucuá, la primera llegada importante de este equipo, que ya avisa a la saga central del Real Madrid. Bien, se va el número 7, Darío Mareco, para el envío, tiro libre de esquina, corresponde para el conjunto de Gribucuá. Es el primer tiro libre de esquina, ¿no? Sí, el primero. El primer córner, servicio desde la esquina para Gribucuá, viene el centro cerrado, atención, golpe de cabeza defensivo por parte de Armoa. El balón que queda para Hugo Bogarín, domina Hugo, traslada, conduce, va Hugo, el pase profundo. No picó nadie, va a quedar en las manos del guardameta Burgos. Justamente el equipo del Sport Gribucuá juega con Burgos en el arco. Casaca 1, 21 para Joel Villalba, la 20 para Oscar Ruiz, 25 Williams Bogado, la 8 para Basilio Colliante. Arnaldo Burgos es el arquero entonces. Darío Mareco tiene la 7, la 16 para Carlos González. Carlos Villalba tiene la número 14, 3 utiliza Marcial Cañete, la número 2 para el jugador Juan Duarte, y completa el onceno el jugador Baldomero Aguilar con la 19, el conjunto del Sport Gribucuá. Sí, hoy en portería Burgos, después de mucha vuelta
le vemos a Burgo en la portería del equipo naranja. Bien, por otra parte o por otro lado, el cuadro del Real Madrid juega de la siguiente manera. Después de mucho también aquí vuelve en el arco Teófilo Armoa. Tras esa lesión, Gilberto. Sí, aquella lesión que le dejó mucho tiempo afuera al portero Armoa. Bien, casaca 12 para Teófilo Armoa, 84 Miguel Portillo, 28 para Rogelio Armoa, 8 Rubén Bogarín, 55 Elvio Torres, la 20 Sergio Cardoso, 26 Abraham Caje, 22 Hugo Bogarín, la número 14 para Milciades Gómez, 39 Juan Carlos Franco, carta de gol que tiene el conjunto de Real Madrid, y la 17 para Gregorio Bogado. Es el onceno que hoy presenta el cuadro del Real Madrid, Gilberto Brites. Así es, estos son los 11 de cada equipo, del equipo del Real Madrid también. Sí, es que con algunos cambios ambos equipos. Sí, señor, y con novedades también, Sí, Gilberto, también. Bueno. Agricultor hoy no aparece su el lateral derecho titular, Cano en su momento, y muchos jugadores titulares hoy no aparecen. Sí, juega como lateral hoy Duarte, casaca 2 para él, lateral derecho, recupera Caje, profundiza el pase para Franco, peligro de gol, va Real por el primero, se cae Franco, perdió pierna aquí el número 39, el centro delantero del Real. Parecía que era el primero del partido, Gilberto. Sí, acá llegó bien también el equipo de Real Madrid. Intentó ahí para marcar el primero, pero quedó en el intento el equipo blanco. Nos aproximamos al primeros 5 minutos, los primeros 5 minutos de este partido. 0-0, sale el Real. Bogado juega con Gómez, Milciades que se frena, retrocede, el pase ahí en forma corta para Hugo Bogarín. Carlos Franco el que quería, pero ya está la marca. Otra vez el rebote queda para Carlos Franco, profundiza el pase. Atención, ya picó adelantado, dice. Sí, quedó enganchado el jugador Franco. Habrá salida para el conjunto Real Madrid, para el equipo de Uruguay, digo bien, el que llegaba es el equipo del Real Madrid. Pase profundo, Gilberto, pero no prosperó. Sí. Y a eso está buscando Real Madrid, buscando con pelota larga los delanteros, pero hasta aquí quedó adelantado los delanteros Franco y el otro González. El pase retrasado, digo bien, para Carlos Villalba. Saca Carlos, pelota arriba. Carlos González el que quiere, deja para Baldomero. Aguilar intenta. Ya está en posición de adelanto, dice el juez. Está adelantado aquí el centro delantero de Iribucua, Gilberto. Así es, acá sí, ahora Iribucua quedó enganchado en la posición adelantada, el delantero del Sport Iribucua. Hasta aquí ambos equipos están buscando marcar el primero. Ambos ya tuvieron su ocasión de gol, pero hasta aquí se mantiene 0-0. Bien, veremos también, Gilberto, en lo físico, cómo están. Sí. Después del parate, ¿no? Después del parate. Varias fechas. Así es, vamos a ver si aguantan los muchachos hoy. Depende mucho en la parte física. Tiene la pelota Bogarín. Rubén juega. El pase que deja ahí para su compañero. Presiona Ruiz. El balón que queda para Caje. Abraham juega. Ahora el que conduce es Bogarín de vuelta. Intenta el cuadro de Real Madrid. Cardoso que intenta. Cardoso ya pierde. Quería Hugo Cardoso, pero ya sale Oscar Ruiz. Pica el jugador Collante, pero el balón ya quita la defensa del Real Madrid. Caje, Abraham. Dice el pase para Hugo Cardoso. Va Cardoso. Atención con esta carga. Cardoso que deja para Gómez. Milciades que gana la raya. Intentó el centro, pero gana el servicio de esquina. Va a ser córner. Habrá servicio de esquina para el conjunto de Real Madrid. Así es, acá Real Madrid también consigue su primer tiro de esquina. Vamos a ver cómo trabaja el equipo blanco con la pelota parada. Se va casaca 26, es Abraham Caje. Caje para levantar esa pelota. Córner, servicio de esquina. Hay un viento también. Viento fuerte, Gilberto, que está pasando por la zona. Bueno, veremos también cómo lo asimilan los defensores. Viene el centro. Golpe de cabeza defensivo. De vuelta pone en zona quemante. Atención. Va Cardoso. Quería Gómez, pero ya está la marca del defensor. Carga otra vez Gregorio Bogado. Golpe de cabeza de Ruiz. Lucha González. El que sale es el jugador Williams Bogado. Torres el que cubre. El que atropella es Basilio. Ya está el guardameta. Sale con su compañero.
Baldomero el que presiona, pero con falta, dice el juez. Va a ser tiro libre en su salida para Real. Así es, falta en ataque para Real Madrid, va a estar preparando la salida. Hasta aquí el viento le puede complicar también a los porteros, Antonio. Tienen que cuidar mucho los porteros con la pelota parada, porque esto le puede complicar a ellos. Sí, porque hay un viento fuerte realmente, Sí. que a veces, en este caso, cambia la trayectoria del balón, especialmente si va por arriba. Sí. Sale Ruiz. Aquí tiene Ruiz, juega retrasando el pase ahí para Carlos Villalba, al que ya saca Torres, intercepta Baldomero, va a Aguilar el pase que intenta para Collante, está el primero, atención, está adelantado Collante. De vuelta Oxay, Gilberto. Así es, acá sí llegó bien de vuelta el equipo naranja, pero quedó en Oxay el jugador Collante. Creo que Collante le cura el Oxay. Sí, quedó enganchado y por eso va a ser salida para Real Madrid. Ya sale Abraham Caje, pelotazo largo de Caje, atención, pica Cardoso, está el primero, Franco, le sobra la pelota, pero sigue el peligro, sigue Franco, Carlos domina, ahí se muestra Abogado, centro para Gómez, aparece ahí la marca de jugador del Sport Iribucuá. Ruiz juega con un pase hacia atrás, saca como puede el defensor Villalba, va a picar ese esférico, atención con esta carga del conjunto de Iribucuá. Los dos equipos bastante profundos, Gilberto, ¿eh? Sí, los dos equipos juego directo, sí, así es. Poco elaboración de juego, pero sí más con pelota larga ambos equipos. Sale con Williams Bogado. Qué lindo pase pone aquí para que pueda correr Duarte. Va Duarte, vamos a ver si alcanza, sí, lo alcanza Duarte. Mantiene en juego, se le fue. Sí. Bueno. Va a ser salida para el guardameta. Así es, va a ser salida para Armoa en este caso, después de este ataque de vuelta del equipo del Sport Iribucuá. Orsusa, Bogado hoy está en la cancha, que era portero titular en su momento de Iribucuá. Sí, Williams Bogado. Bien, tiene la pelota Ruiz. Traba y gana Caje. Juega con Gómez, Milciades. Ya está la marca de Villalba. Sale con Williams Bogado. Ahí está Williams. Se frena. Levanta la cabeza. Ahora levanta también el pelotazo para Mareco. Domina Mareco. Darío que juega. Aguilar profundiza el pase. Atención, 3 contra 2. Va la carga para el conjunto de Iribucuá. Viene el centro. Está el primero. Sobra la pelota. Ya está el guardameta seguro. Teófilo Armoa se queda con ese centro. Así es, acá de vuelta llegó Iribucuá con mucho peligro, pero estuvo atento ahí el portero Armoa. Williams Bogado tiene el esférico ahí en el medio campo. Sale ahí del círculo central el pase para Duarte. Duarte pisa el esférico, la marca de Bogarín. El pase corto para Williams de vuelta, este que carga hacia el costado izquierdo. Ya está la marca por parte del jugador de Real. Gómez con la pierna derecha levanta. A correr para Franco. Va Franco. Domina ese balón. Levanta la cabeza. Amaga para jugar. Retrocede ahora el pase para Bogarín. Ahí está Hugo. La marca de Mareco. Darío que puntea. Va a ser córner. Va a ser córner para el conjunto de Real, que se va lentamente también a posicionarse en zona de ataque. Sí, así es. Acá de vuelta el equipo blanco consigue su segunda pelota parada, que se va a encargar ahí, van a trabajar seguramente para que pueda buscar el primero. Ya está el centro para Cardoso, baja Cardoso dentro del área, cruza muy bien Villalba. Bueno, rebotó, sí, en Villalba, va a ser córner. Se va a repetir la acción, Gilberto. Así es, se repite acá el tiro de esquina, de vuelta para el equipo blanco. Cambia de perfil el córner. Hace rato hacia la punta izquierda, ahora punta derecha el córner. Se va Caje para cumplir. Abraham para levantar el centro. Córner, punta derecha para el cuadro del Real. Ya autoriza el juez. Viene el centro, pelota arriba. Atención, Franco. Ganó, pero ahí está Torres. Baja Torres. Bien ahora en la marca. Williams sacó a media. Presiona bien Real Madrid, recupera en zona que manta, atención el centro, le cerró, muy cerrado el centro de Caje, va a ser salida para el cuadro de Iribucuá, que va a respirar un poco en esta, Gilberto. Así es, quedó un poco ahí Real Madrid buscando el primero, pero ahora va a ser salida para el equipo del Sport Iribucuá. Ya nos aproximamos a los primeros 13 minutos de partido, 13 minutos primer tiempo, el marcador indica que está 0-0.
Va Darío Mareco, está el guardameta otra vez muy seguro, está muy atento también Teófilo Armoa. Ya saca con la pierna zurda. El esférico que queda para Villalba. Joel baja. Williams le sobra la pelota. Y atención porque atropella Franco. Va Franco dentro del área. Va Franco. Rebotó en él. Ese esférico va a ser saque de portería. Así va a ser salida para el equipo naranja, para el Uruguay. Mirá que en los primeros minutos, bien, el Uruguay después, pasando los 10 minutos, ya se va quedando y de vuelta ataca con todo el equipo de Real Madrid. Hasta aquí 0-0. Sale Bogarín. Bogarín intentó la conexión aquí con Gómez. No prospera, ya está la marca de Marcial Cañete. Sale con Williams. Mareco ahora. El que saca es Portillo. Palmando ese balón y el esférico queda para el jugador Cardoso. Hugo juega. Milciades Armoa. El pase corto para Abraham Caje. Abraham intentó jugar de memoria allí, no picó nadie, por eso va a ser salida para Irucua. Así es, va a ser salida para Irucua de vuelta aquí. Mirá que si está alguien ahí, Blas Antonio, tranquilamente iba a ser el primero, pero lo delantero no estuvo atento de ese pase largo de Abraham Caje. Linda tarde, prácticamente estamos en la siesta de hoy sábado, Gilberto. Sí. De fútbol aquí en Irucua se disputa otra fecha más. Así es. Alguna fecha que no se pudo jugar. Porque tuvimos también partidos de la liga, partidos oficiales. Por eso, esa pausa ahora sí. El sábado también no se jugó por el motivo que hubo selección. También. Partido de selección de sub-15 y la sub-17. Y por ende, hoy se juega. Sí, por eso también. Y hay que ver qué pasa el próximo fin de semana de vuelta. Así es. Sí, depende mucho cuando juega la selección, porque juega los sábados. Exacto. Bueno, y eso le sirvió también a algunos jugadores. Claro que sí. A Teófilo Armoa, el guardameta, La también recuperación, para su recuperación. sí, así es. Se recupera Armoa. Solamente vamos a ver a unos más también en el día de hoy. Bueno. Hoy lo que me sorprende en cuando no aparece hoy Cantero, por ejemplo. Los canteros en este caso. O está en Ciudadano, sí, en Ciudadano. Así ahí lo que me equivoqué un poco porque está el otro mediocampista, Andrés. Hoy no aparece también. Y algunos jugadores interesantes, importantes de Uruguay. Bueno, sí, los hermanos Cantero entonces que juegan en Ciudad Nueva. Más tarde ellos van a estar. Así es. Creo que juega el cuarto partido por ahí. El tercero tengo entendido. O el tercero, sí. El segundo juega Arendá entre 15 de agosto. Ahí está entonces, después de este partido. Bien. Bueno, momentáneamente interrumpida las sesiones porque el árbitro otorgó minuto de hidratación. Pausa en este compromiso, un minuto para tomar agua, Gilberto. Así es, que importante es. También, ¿verdad? Hasta aquí un partido que lo está buscando. Proponiendo. Sí, lo está proponiendo, buscando la oportunidad de marcar el primero. Y esos primeros 10 minutos, bien, ambos equipos, y después se va quedando un poco a poco. Pero hay que ver cómo se termina este primer tiempo. Bueno, momento de hidratación. A ver, minuto 16, casi 17 ya. Se va cumpliendo el minuto, se va a jugar de vuelta, se va a reanudar el juego. Hasta aquí 0-0 todavía parejo. Y creo que en el partido entre estos equipos justamente en el campo de juego también se va reflejando con el resultado de decir que están también un poco parejos, Gilberto, ¿no? Así está parejo hasta aquí. Algunos vaivenes, un poco mejor Uruguay, después también un poco mejor Real Madrid, está la cuestión. Vamos a ver qué pasa, porque como estaba comentando recién, depende mucho de la parte física de los jugadores también. Bueno, se va a reanudar el juego con este servicio, con este tiro libre para el conjunto del Sport Uruguay en su terreno todavía. Ya autoriza el árbitro, juega en forma corta. El Sport Uruguay, el balón para Ruiz, pierna zurda, levanta el centro, busca, atención, mano, sí señor, penal. Penal, la mano de Abraham Caje. Y el árbitro que cobra la pena máxima, Gilberto. Así es, sanciona la pena máxima. El árbitro de este partido. Penal que hizo Abraham Caje ahí. Y seguramente abogados se van a encargar de este penal. Bueno, en su afán de rechazar con golpe de cabeza,
Se le fue por Abrió también la mano, sí. el brazo, justamente creo que impactó en el brazo derecho del jugador Caje, por eso el árbitro vio, no dudó y cobró el penal. Estaba bastante abierto el brazo. Sí, así es. Bueno, penal para el Sport Guiducuá y esta posibilidad de abrir la cuenta. Mira Darío Mareco se prepara, Gilberto. Sí, mira que el portero Teófilo ataja penal. Va Marecos, gol. Gol del Sport Guiducuá. Qué linda definición, totalmente descolocando al guardameta Armoa. Muy buena ejecución del jugador. En este caso, Mareco, Darío Marecos pone el primero del partido. A ver, minuto 18 de esta primera etapa. El Sport Guiducuá pasa a ganar el partido 1-0 a Real Madrid. Así es, de ese penal se encargó Mareco y mandó adentro esa pelota. Gana ya 1-0 el equipo del Sport Guiducuá, el equipo naranja. Falta, dice el juez ahí dentro del círculo central, tiro libre para Real. Ya apura las secciones, ya juega en forma corta el servicio que ya está y el balón que ya está también en poder de Armoa. Rogelio, pierna zurda, levanta el centro a cualquier parte, no picó nadie, ya está el guardameta también, el arquero Burgos, ya sale Burgos, el balón que queda para Villalba, se muestra Ruiz, el pase para el jugador Aguilar, el anticipo fue defensivo, lucha Caje, recupera Abogado, va Williams, profundiza el pase, atención, pica Basilio, bueno, pase no estuvo bueno, por eso ya está en la mano del guardameta Teófilo Armoa. Así es que ya sale rápidamente. Acá Guiducuá tiene que tranquilizarse un poco y jugar con la desesperación del Real Madrid, porque el Real Madrid va a salir a buscar con todo el empate de Blas Antonio. Este es Rogelio Armoa. Con la pierna zurda juega para Carlos Franco. Bien, Carlos baja. Otra vez la evolución busca a Carlos. El anticipo fue oportuno por parte del jugador Duarte. Marecos ahora, el autor del gol, el autor de único tanto hasta aquí. Juega en forma corta también con el jugador Ruiz. Conduce Ruiz. Ahora González, Carlos. Baja el esférico para Marecos. Otra vez busca a González. No prospera la acción. Ya está la marca de Caje. Abraham que se frena, retrocede. Ahora sí. El pase profundo hacia donde está Cardoso. Pica el 20, pero no va a alcanzar. Ya está la marca por parte del número 14. Es Carlos Villalba. Juega con el otro Villalba, Joel. Joel para Oscar. Sale Ruiz. Presiona y recupera Real. Vuelve a perder. Ahora Ruiz de vuelta. La posición del balón es para Guiducuá. Con Aguilar. Baldomero juega. Oscar Ruiz se queda con ese esférico. Va Oscar. Hacia la raya del costado izquierdo. La carga para Guiducuá. El pase muy profundo. Muy fuerte también. Ya está el guardameta Teófilo Armoa. En muchos pases se está equivocando el equipo de Real Madrid también, y el Sport Guiducuá cuando tiene pelota va con todo buscando el segundo, y al Real Madrid le va a costar un poco de recuperar de ese golpe, después de ese gol, y hay que ver si empata en este primer tiempo. Bien, quería Gómez, fue oportuno el cruce, el cierre defensivo de Marcial Cañete que quita el córner, va a ser córner, servicio de esquina para Real, que intenta obviamente reaccionar para el empate, Gilberto. Así es, este va a ser el tercer tiro de esquina para el equipo de Real Madrid. Esta vez Hugo Bogarín para levantar el centro, ya está arriba la pelota, va Torres, baja con el pecho, ya está la marca del jugador de Guiducuá que ya sale con Oscar Ruiz. Va Oscar, Aguilar, corre Aguilar, va Guiducuá, cerca del área, atención, intenta eludir la marca, pero ya está bien firme Portillo. Sigue Guiducuá en zona de ataque. Vuelve a recuperar el esférico con Carlos. Va Villalba. Va González ahora. Atención el remate. Bloquea muy bien Portillo. El defensor Portillo. Pica ese esférico. Vamos a ver si es que llega. No salió todavía así. Llegó el jugador Armoa. Sale aquí con Hugo Bogarín. Rubén Bogarín. Juega con Hugo. Se encuentra aquí los hermanos Bogarín del Real. El pase de Hugo no estuvo bueno. Ya recupera Duarte para Guiducuá. Deja para Basilio Collante. Ahí está el número 8. Basilio cuida la pelota. Otra vez Duarte. Basilio de vuelta. Se va prestando la pelota Basilio y Duarte.
Bueno, a ver, el árbitro dice que es para Real Madrid. El servicio manual, Bogado. Rogelio armó ahora pierna zurda para Carlos Franco, el que baja. La marca de Cañete. Retrocede Carlos para Bogado. Ahora Bogarín. Va Real Madrid. Va insistiendo Real Madrid. Entró fuerte aquí. Marecos se va a ganar la amonestación. Tarjeta amarilla, sí. Para Marecos, el primero del partido. Está ya pintado Darío Mareco con tarjeta amarilla. Entró fuerte aquí el autor del gol, justamente. En perjuicio de Carlos Franco, Gilberto. Sí. Golpeado Franco, 23 minutos del partido. A 2 minutos de la finalización de este primer tiempo. Pelota quieta. Tiro libre, buena posibilidad para cargar. Para el equipo del Real Madrid en busca del empate, pierde 1-0. Rogelio Armoa se prepara para su zurda. Casaca 28 para él. Mano a la cintura para Rogelio. Ya autoriza el árbitro. Rogelio Armoa para atención. No pudo desviar Bogado. Centro prácticamente a ras del piso. Centro media altura. Ya está en las manos del guardameta del conjunto de Guirucua. Así es que prepara la salida el portero Burgo. Esta última parte del partido. Ya lentamente estamos llegando a la recta final de este primer tiempo. De este primer partido de esta jornada de hoy. Así es, el primer partido de la jornada de hoy. Ya está ganando el equipo naranja del Sport Guirucua. Está a punto de terminar la primera etapa. Sale Real. Este es Rubén. Bogarín juega con Torres. Elvio saca como puede el balón que queda en poder de Darío Marecos. Saca hacia adelante ese Férico. Va Duarte en la marca. Saca un costado. Vamos a ver si sale. No va a salir porque ya está en poder de Gregorio Bogado. Va Gregorio, el capitán del conjunto real que intenta. Va insistiendo. Ahora la marca por parte de Marcial Cañete. Saca Armoa. El balón para Milciades Armoa. Conduce ahí. Intenta pero ya pierde. Sale con Carlos González y fue lo último de esta primera etapa. Así es, fue lo último de esta primera etapa. Nosotros tenemos un minuto de pausa y ya venimos para el segundo tiempo.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este segundo tiempo. Está ganando cómodamente el equipo del Sport del Sport Uruguay. Está ganando 1-0 su partido. A los 18 minutos del primer tiempo marcó de penal el jugador Marecos. Y esto arranca ya el segundo tiempo. Segundo 25 minutos del partido. Vamos a ver si remonta el equipo de Real Madrid. Tarjeta amarilla para el jugador Basilio Coliante. Sí, manera que arrancó este segundo tiempo ya y con tarjeta amarilla Coliante, entonces ya está pintado de amarillo en este caso, en este segundo tiempo. Así es que esto arranca, seguramente el equipo de Real Madrid va a salir a buscar con todo el empate de este partido. Bien, gracias Gilberto. Retornamos para esta segunda etapa, los primeros minutos o segundos prácticamente de este segundo tiempo. Basilio Coliante, el que dio la tarjeta de amonestación tras esa falta, ¿me decía Gilberto? Sí, Basilio Coliante. Entonces está con tarjeta amarilla, iniciando este segundo tiempo. Golpe de cabeza defensivo, queda para Torres. Ahora levanta ese esférico, es Rubén Bogarín. Ahora Caje el que lucha, saca como puede Joel Villalba. El balón que queda para Ruiz. Este es Oscar. El balón que queda para Carlos Villalba. Baldomero ahora. Aguilar estaba adelantado, dice el asistente. Sí, de vuelta quedó enganchado Aguilar, como el primer tiempo. Acá de vuelta quedó en el 6. Habrá salida para el cuadro de Real. El balón que va a quedar en poder del jugador Portillo. Lanzamiento de Portillo hacia adelante, pero ya está el guardameta también atento, Burgos. Ahí está Burgos, el arquero de Uribucua, que está ganando 1-0 el partido. Está haciendo en forma pausada. Este resultado favorece al conjunto del Sport Uribucua, que está cosechando 3 puntos valiosísimos. Sí, los 3 puntos importantísimos para Uribucua en este partido. Fecha 10 del campeonato senior. Bien, este es el primer partido de esta jornada 10, campeonato senior. El segundo partido juegan el equipo del Sportivo Garandante. Sí, 15 de agosto. 15 de agosto. Sí, así es. El tercero juega el equipo de Ciudad Nueva ante Gupona. Es el tercer partido en la tarde de hoy. Sí, señor. Y el cuarto van a jugar Libertad Milan. Y el quinto partido, San Isidro Cerro Verde. Es el quinto partido. Se va a cerrar la fecha 10 con el compromiso entre el Sport San José ante el equipo de Arsenal. Sí, en la fecha 9 ambos equipos perdieron su partido, Arsenal y San José. Bueno, va por la remontada entonces también Gilberto, ¿no? Sí, así es. Y Milan, que empató su partido ante Garandá en la fecha 9, que hoy va a salir a buscar los 3 puntos también. Y Uponaro, que ganó en la fecha anterior, en la fecha 9, y Ciudad Nueva ganó también su partido en la fecha 9. Así que hoy los equipos que perdieron su partido en la fecha 9 van a salir con todo a buscar el resultado. Bien, tarjeta de amonestación para el número 14 del representativo del Sport Uribucua. Entró fuerte a tiempo también. El jugador número 14 es Carlos Villalba, Gilberto. Sí, Villalba, así es. Carlos Villalba, el amonestado. Así es, ya está con tarjeta amarilla. Mareco y Villalba por el lado de Uribucua. Y también Coliante. Coliante, sí, ahí está. 3 tarjetas amarillas por el lado naranja y Real Madrid, que está todavía sin tarjeta. Viene el centro, golpe de cabeza defensivo. Acaba de ingresar también en el equipo de Real Madrid, que va modificando Gilberto. Ingresa casaca 21. Es el jugador Arnaldo Villalba. Sí. Y salió, a ver, Bogado. Gregorio, el capitán, está todavía. Bogarín. Hugo, puede ser. Bueno, ya enseñamos estar ya teniendo aquí en lo que se retiró.
Bueno, momentáneamente interrumpidas las secciones aquí en el Sport San Nicolás. Ahora sí, todo ok. Va a continuar con esta salida de Burgos. Pelotazo largo. Armoa que bajó muy bien para Caje. Salabrán. Gómez quería, pero ya está la marca. El balón que ya está en poder del jugador Teófilo Armoa. El guardameta ya sale entonces hacia uno de los costados. Habrá salida, habrá lateral para el conjunto del Sport Iribucuá, que está ganando el partido 1-0. Así es, está ganando cómodamente 1-0 el equipo del Sport Iribucuá en ese penal que consiguió en el primer tiempo y por ende está ganando 1-0 su partido. Bueno, está paralizado de vuelta el compromiso. Sí. Está sentido el jugador del Sport Iribucuá. Quedó golpeado, Creo parece. que Basilio. Sí, Coliante. Es el número 8, Gilberto. Así es, está golpeado, parece. Ya se va recuperando. Continúa el partido. Así es. Arnaldo Villalba. Deja para Bogado. Ahí está Gregorio. Saca como puede Joel Villalba. El balón que termina saliendo afuera va a ser lateral para Real Madrid. Así es, de a poco va buscando el Real Madrid tener una posibilidad de gol para que pueda empatar este partido en este segundo tiempo. Peina muy bien el jugador Marcial Cañete, que después reclama también que le empujó. Sí. Pero ya está en poder del guardameta Burgos. Así es, que prepara la salida el portero o Burgos. Saludo para la mía Usapuga Vilán, Las Antonio, ahí de la zona de San Isidro, que está viendo el partido también a esta hora de la tarde. Bien, reporte de sintonía de los grandes amigos. También está Oscar compartiendo la transmisión. El cuarto partido, digo bien, ellos van a estar jugando. Sí. Está también viendo la transmisión y está comentando que el miércoles va a estar de cumpleaños. Así que saludo ya anticipadamente las felicitaciones ya para el amigo Oscar Cantero. Cantero, sí Sí, señor. señor. Que va a estar de cumpleaños. Ahí está, entonces va a estar de fiesta en la mitad de semana. Sí señor. Y la amiga me... Usapuga Vilán, de la comunidad de San Isidro. Ahí esa zona no está viendo, si hay que saludar a la gente de esa zona, la mía Usapú. Perfecto. De Usapú Producciones me comenta acá los muchachos. Ah, perfecto, muy bien. Sale Armoa. El lateral izquierdo tiene el esférico, levanta el centro, busca a Franco, pelota para él. Pica Franco, se frena con la pelota. El balón para el jugador Milciades Gómez. Va Milciades, lucha Milciades. Pierde el esférico ante la presencia ahí del jugador Williams Bogado, que después termina en el piso. El árbitro no sancionó nada. Ya está en poder de Portillo. Sale Portillo. Presiona el jugador Darío Marecos, justamente Sí, el autor del gol. Sí, sí. El autor del primer gol de este partido. Se viene otro cambio esta vez. Más el cambio. Que va a modificar es el Sport Iribucuá. Así es. Vamos a ver quién se retira. Ingresa Velázquez, Herminio, por el jugador Coliante, que ya estaba con tarjeta. Sale Coliante y adentro Herminio Velázquez. Bien. Creo que también está un poco lesionado ya el número 8. Sí. Va a refrescar su equipo con el ingreso de Velázquez, Herminio Velázquez, perfecto. Sale Torres, pelotazo largo para Franco, termina sacando con golpe de cabeza Marcial Cañete. Campeonato senior Iribucuá aquí a través de Pulses por Más. En vivo los partidos, los 6 que se va a jugar también hoy. Así es. Este es el primer compromiso justamente. El primer compromiso en la tarde de hoy. Después se viene el segundo partido entre el 15 de agosto. El tercero juega Ciudad Nueva de Dupona. El cuarto juega Milan Cerro Verde. El quinto juega, si me ayuda ahí, si tiene el quinto, San Isidro Cerro Verde. Digo, Milan juega ante Libertad. Y el último partido en la tarde de hoy, Arsenal San José. Bien, los partidos para hoy, fecha número 10. 10 del campeonato. Golpe de cabeza defensivo de Joel Villalba. El balón que termina en poder del jugador. Este es Baldomero Ruiz. Deja para Herminio Velázquez. Está el segundo. Atención, Velázquez para definir, pierna zurda. Gol. Gol
del Sport Guibucoa. Lo hizo Herminio Velázquez con la pierna zurda. Tras una muy buena habilitación por parte de su compañero, entró totalmente solo. Y ante la salida de Teófilo Armoa, pone en una esquina por Herminio Velázquez. El Sport Guibucoa 2. Real Madrid 0. Así es, ingresó para esto el jugador Velázquez. El primer ataque que tuvo con Velázquez ya marca el primero, el segundo ya. El primero de su cosecha personal. Velázquez marca el segundo para el Sport Guibucoa. 2-0, minutos del gol, minuto 10. A los 10 minutos del segundo tiempo, entonces, marcó ya el segundo, el equipo naranja, el Sport Guibucoa. El balón que termina sacando la defensa de Guibucoa, que gana parcialmente 2-0. Baldomero Aguilar juega, ya recupera otra vez Bogarín, va Hugo con el fisio y Carlos Villalba. Cambio también está pidiendo el número 16 del Sport Guibucoa. Sí. El 16 también ya la parte física está haciendo su el papel, Gilberto. Así es, ya le está costando. El 16, el jugador Cañete, ¿verdad? El 16. O Carlos González, entonces ya pide cambio González. Ya le está costando la parte física a los jugadores. Tiene el esférico Rogelio Armoa. Va Rogelio, pase corto. Retrocede bien en la marca aquí Torres. Si no se complicaba la defensa del conjunto real. Duarte, el número 2. Saca Duarte hacia uno de los costados. Va a ser lateral para Real Madrid en zona de ataque. Sí. Ya superamos los 10 minutos de esta segunda parte. Buscando el descuento. Le va a costar mucho a Real Madrid porque Guibucoa después se cuidó mucho ese único gol y ahora más va a cuidar seguramente. Y le va a costar mucho para el equipo de Real Madrid de buscar el primero y después ya buscar empatar el partido. Bien, Rogelio Armoa, tengo entendido que fue amonestado también. Sí, Armoa por el lado del Real Madrid. Atención porque no pudo definir jugador Aguilar, totalmente quedó Aguilar solo ahí con el guardameta Teófilo Armoa, que salió otra vez para achicar. Y bueno, no pudo definir aquí el jugador Aguilar, por eso acá continúa 2-0. Así buscó el tercero ya el equipo de Guibucoa, pero estuvo atento el portero Armoa que saca esa pelota. Bueno, sale ese esférico hacia uno de los costados, lateral sobre banda derecha. Aquí está Portillo, levanta el centro. Quería Gómez, baja para Villalba. Barnaldo. Está la marca aquí por parte de Joel Villalba. Recupera otra vez Gregorio Bogado. Gómez quería, pero ya está la marca otra vez por parte de Carlos González. Va Carlos, deja para el jugador Torres. Abraham el que quiere, pero ya está la marca por parte del jugador de Guibucoa, que termina ese esférico en poder del guardameta Burgos. Se viene también otro cambio más en el Sport Guibucoa. Sí. Bento va a ingresar. Andrés Bento seguramente va a ingresar por Carlos González, que pidió cambio. Está pidiendo cambio. Así es. Andrés Bento. Entonces va a ingresar por Carlos González. Rogelio Armoa en la posición del balón. Sale con pelota dominada, conduce, nadie le presiona. Tiene Rogelio. Ahora sí se va cerrando también la defensa. Continúa Rogelio con ese esférico. Golpe de taco, deja ahí para que pueda participar Franco. Torres, va Elvio. Le sobra ese esférico, ya está sacando el defensor. Baldomero Aguilar no pudo alcanzar ese esférico, no pudo mantener en juego. Ahora sí se va a producir el cambio. Así es. Va a ser el segundo cambio para Guibucoa. Ingresa Andrés Bento por Carlos González. Bueno, no va más el 16. Sí. Carlos González deja el gramado de juego. Andrés Bento, me decías. Adentro, sí señor, Andrés Bento. Ingresa por Carlos González. Torres si tiene el esférico. Habrá encaje ahora. Ciad Gómez busca el descuento. El representativo de Real. Elvio Torres con golpe de cabeza. Juega ahí en forma corta para el jugador Rogelio Armoa. A Rogelio, le presionan a Rogelio. Pero no pierde. Atención porque casi le roba la pelota, pero se repuso muy bien Rogelio. Juega con Torres. Ahí está Elvio. El balón que deja otra vez para Rogelio Armoa. Sale jugando Real Madrid. Habrá encaje, retrocede con ese balón, gira bien y ahora deja para Hugo Bogado. Va Hugo, Bogarín en este caso.
Ahora sí, el que participa, Abogado. Dentro del área, atención, saca la defensa. Oscar Ruiz. Pone el físico Oscar. Retrocede el pase para Williams, Abogado. Y esta saca largo. Golpe de cabeza defensivo. Lucha Franco. Ahí está Franco, domina ese esférico hacia el andarivel izquierdo. Levanta la cabeza. Ahora sí levanta el centro, pelota arriba. Atención. Pique y queda para el guardameta. Burgos. Así es, acá buscó el equipo de Real Madrid, pero estuvo atento ahí el portero Burgos, que prepara la salida. A ver, Real Madrid prepara, digo bien. Más dos cambios, cambios, sí. Gilberto. 2 cambios, vamos a ver. Elvio Libardi va a ingresar, vamos a ver por quién. Y el segundo jugador va a ser el jugador Estigarribia. El apellido Estigarribia. Vamos a corroborar el nombre. Entonces son los cambios que prepara el equipo de Real Madrid. Elvio, Libardi, digo bien, y Estigarribia. El apellido Estigarribia, el jugador que va a estar ingresando por el lado de Real Madrid. Bueno, se pierde el descuento. Sí, acá. Real Madrid, Gilberto. Sí, se equivocó el jugador, erró la portería. El equipo de Real Madrid. Que le está costando crear ocasión de gol porque está muy atento ahí los centrales y el portero Burgo también. Bueno, paralizado de vuelta el partido, esta vez para la hidratación. Así es. Minuto de hidratación para los jugadores. Y acá seguramente se va a hacer el cambio también, Blas Antonio. Seguramente va a aprovechar esta pausa. Sí. Porque ya está listo para ingresar, me decías, Libardi y Estigarribia, sí. Vamos a ver por quién ingresa. Seguramente va a retirar el capitán. No sé si todavía va a seguir el capitán Bogado. Y después, no sé, Torre capaz también. Vamos a ver quién se retira para que ingrese estos 2 jugadores. Bien, ya tenemos 16 minutos, casi ya 17 de esta segunda etapa complementaria. El marcador indica que gana 2-0. Así es. El Sport Iribucuá con los goles de Marecos y el jugador Velázquez. Velázquez que ingresó y marcó ya su gol. Herminio Velázquez. Ahí ya el árbitro está apurando también para que pueda continuar. Bien, saludo desde el Chaco, Fuerza Real Madrid, dice Arnaldo Gaona. Ahí está entonces. Reporte de sintonía también, Gilberto. Los grandes amigos que está viendo el partido. Saludo para el amigo Arnaldo Gaona, compartiendo con nosotros la transmisión, alentando al equipo de Real que le está costando, Gilberto, no está pudiendo llegar al descuento, está 2-0 abajo, pero queda todavía minutos importantes al partido, queda algunos minutos. Y queda unos 7, 8 minutos todavía. Y este es fútbol, ¿eh? Y este es fútbol. De todo puede pasar porque 2-0 tampoco te dice que vas a ganar cómodamente el partido. Sí, así mismo, pero para el 2-0 es el resultado 2-0 es más mentiroso que 1-0, Antonio, sé que mucho puede pasar todavía. Sí, señor, se habla mucho de eso realmente. Atención, Bento, presiona, habrá encaje, pero ya la pelota sale a un costado, habrá lateral defensivo, corresponde para el conjunto del Sport Iribucuá, que cada vez también está haciendo más lento las reposiciones. Duarte, ahora sí ya pone en juego. Libardi, ya ingresó Libardi, como así también Estigarribia. A ver el balón que sale a un costado de vuelta. Falta el útil también. Continúa 2-0, triunfo parcial para el Sport Iribucuá. Así es. Triunfo parcial del equipo naranja, que con este resultado respira también en la tabla de puntuaciones, Blas Antonio, el equipo del Sport Iribucuá. Así es. Bueno, sale Portillo, Miguel Portillo ya no va a continuar. El que ingresa es Aguayo. Ahí está entonces. Casaca 2, Gilberto. Sí. Casaca 2, el jugador Aguayo. Afuera el jugador Portillo, Miguel. Bueno, pica ese esférico, queda para Velázquez, falta en perjuicio de Herminio Velázquez, dice el juez. Habrá tiro libre, la falta fue de Libardi. Sí. Que recibe también la
advertencia por lo menos por parte del árbitro. Sí, porque hizo la falta, recién nomás ingresó y ya hacer la última seguramente le dijo el árbitro, depende mucho si hace falta después, seguramente ya va a tener ya la tarjeta amarilla también. Después se viene 15 de agosto versus Arenda, muy bien. 15 de agosto que es puntero en este momento. Tiro libre que corresponde para el representativo del Sport Gribucuá. Ahí prácticamente sobre el círculo principal del campo de juego. Velázquez, el propio Velázquez, el que sufrió la falta, va a efectuar el disparo. Arminio le pega al arco. Bueno, no pudo acertar, tampoco le faltó potencia, faltó fuerza a ese envío. Ya está armado el guardameta. Se buscó directamente portería a Velázquez, pero no pasó nada en esa pelota. Bien, pifió aquí el jugador Joel Villalba, cede el córner. Habrá tiro libre de esquina para Real Madrid, que rápidamente ya pasa a atacar también Gilberto. Busca el descuento. Busca directamente el descuento. Vamos a ver cómo trabaja en esta pelota parada. 20 minutos, segundo tiempo. De a poco también ya vamos a ir llegando a la recta final de este compromiso. 2-0 arriba el Sport Gribucuá con los goles de Marecos y Velázquez. Gana parcialmente 2-0. El guardameta Teófilo Armoa. Velázquez el que presiona. Saca Armoa hacia uno de los costados. El balón que pica y sale afuera. Habrá lateral para el Sport Gribucuá. En su defensa, Gilberto. Así es. Se mantiene ahí con la pelota el equipo de Gribucuá, que está cuidando ya el resultado a esta hora del partido. Bien, después se viene en Villarendá, 15 de agosto, como decíamos, el tercer partido. Ubupona Ciudad Nueva, el cuarto Libertad Milan, el quinto San Isidro Cerro Verde y el último San José Arsenal. Los partidos para hoy. Que Libertad, este campeonato arrancó muy bien. Libertad y después se va quedando a poco. Ahora está en la tabla ya baja el equipo liberteño. Sí, señor. Bueno, y el Sport Gribucuá es el equipo que comenzó un poco... Sí, comenzó mal, pero de a poco está remontando. Sí, con este triunfo parcial está sumando también 3 puntos valiosísimos, pensando en su clasificación en la siguiente fase. Avanza Gribucuá, justamente gana parcial 2-0. Oscar Ruiz tiene el esférico, retroceder el pase para Carlos. Ahí se muestra también Baldomero, el pase para Oscar. Va Ruiz, pierna zurda. Va a levantar, sí señor, ahora sí levanta con la pierna zurda arriba ese esférico. Libardi, atención, la empujó a Libardi. Falta de Velázquez. Falta en ataque. Va a ser salida para el equipo de Real Madrid. Esta última parte del partido. Sale con Rubén Bogarín. Juega con Estigarribia. Agrippino Estigarribia, justamente el que tiene la pelota. Agrippino, así es. El que ingresó en este segundo tiempo. Habrá encaje. El balón para Elvio Torres. Ahora Aguayo, el que participa, el número 2. También hombre de refresco en el conjunto de Real. Ahí está el pase de Aguayo sin precisión para nadie. Ya está Burgos. Ahí va a ser salida para el portero Burgos, que está haciendo todo lento ya Gribucuá a esta hora del encuentro. Saludo para toda la gente que están sintonizando, está compartiendo con nosotros la transmisión de Pulse Sport Más. Darío Marecos, con las piernas zurdas levanta. El que baja con el pecho es Torres. Para Arnaldo Villalba, pone el músculo ahí el jugador del Sport Gribucuá, Carlos Villalba. Ahora queda para Joel. El otro Villalba, Joel que levanta. Intenta Arnaldo Villalba. Queda para Aguayo. Presionado Aguayo. Saca un costado, habrá lateral. Prácticamente sobre la raya de la mitad del campo de juego para el conjunto de Gribucuá. Ya juega con el jugador Aguilar. Aguilar, el paso no estuvo bueno por parte del jugador de Aguilar. Ya hubo también deficiencia en el servicio, dice Gilberto. Así es. Ahí... Entonces va a ser lateral para Real Madrid. Les cuento ya Real Madrid crear una ocasión de gol ya esta última parte del partido. Depende, también ya le está costando la parte física a algunos jugadores ya esta última parte de este partido. Sale el Sport Gribucuá. Ya llegamos, minuto 24 de este segundo tiempo. Ya está a punto de terminar el partido. Así es. Sale Libardi, conduce Elvio. Ahí está el jugador del Real, levanta el centro, pelota arriba.
Ahí está el arquero, atención, se complica aquí el guardameta, Sí, saca el córner, sí, se complicó ahí el portero Burgo y sacó esa pelota hacia el córner. Creo que va a ser la última de este partido. Bueno, puede ser el último córner, la última pelota para el conjunto real para intentar algo. A ver, por lo menos para llegar al descuento, creo que ya está quedando sin minutos. Bueno, va a levantar el centro. Viene el centro con Comba. Bueno, termina saliendo afuera y fue lo último de este partido. Así es, fue lo último. 2-0 ganó el equipo naranja, el Sports Iribucua. Nosotros vamos a tener pausa. Ya venido para el segundo partido en la tarde de hoy.
Muy bien, amigas y amigos, ya de vuelta para este segundo partido en la tarde de hoy. Recién terminó el partido entre el Sport Uruguay y Real Madrid. Ganó su partido el equipo naranja. El Sport Uruguay ahora arranca ya en minutos. Va a estar arrancando ya este segundo partido en la tarde de hoy entre Arendá y 15 de agosto. 15 de agosto, Arendá. 15 que está en la punta. Está arriba el equipo de 15 de agosto y Arendá que de a poco va sumando puntos porque en el último partido, en la fecha 9, empató 1-1 ante el equipo de AC Milán, el equipo Rossoneri, y ahora seguramente va a salir buscando ya los 3 puntos del equipo albirrojo y así también el equipo de 15 de agosto. Ya en minuto, ya tenemos. Ahí estamos preparando ya el equipo titular de todo el equipo, de los dos oncenos del equipo de 15 de agosto y el equipo de Arenda. Así que ya en minutos arranca este segundo partido. Saluda a toda la gente que está viendo el partido, todos los aficionados. Cada equipo tiene su gente, así que estará viendo desde su casa con su teleré o otra cosita por ahí por medio, ¿por qué no? Si es que saludo a todos los muchachos, a toda la gente que nos ve siempre a través de Pulses por Más. Y mañana estaremos en la cancha del Club Arendá para la transmisión en vivo entre Arendá y el Sport San Nicolás por el campeonato de la Liga Deportiva de Uruguay. Esto arranca, Blas Antonio, el segundo partido en la tarde de hoy. Bien, gracias Gilberto. Acaba de arrancar el compromiso entre 15 de agosto, Arendá aquí a través de Pulses por Más, que intenta profundizar el pase del conjunto de Arendá. Ya está la marca por parte del jugador de 15 de agosto. Cubre muy bien ese esférico el defensor, casaca 16. Habrá salida para el conjunto de 15 de agosto. Su guardameta González prepara para sacar. Seguramente va a dejar a su compañero. Ya juega en forma corta. Sale jugando con Domínguez. Franco también se muestra como opción de pase, pero busca directamente a su compañero Capdevila. Va teniendo el conjunto de 15 de agosto. La pelota que sale a un costado. Habrá pelota para el conjunto de la banda tricolor. Los primeros minutos de este compromiso. El segundo partido de esta jornada 10. Campeonato Senior de Gribucuá. Mientras ya tenemos también las configuraciones aquí de los equipos, tanto de Arendá como así también el del conjunto de 15 de agosto. A ver, el conjunto de Sportivo Arendá sale a jugar con Jacinto Ibarra en portería, casaca número 1. 8 para Antonio Ibáñez, 2 para Francisco Lugo, 49 Fermín Duarte, la 25 para Juan Salinas, 36 tiene Miguel Rotela, la número 6 para Julio César González, 7 para Silvino López, 66 para el jugador Rubén López. A ver, el jugador Rubén Fleita tiene la 9 y completa el onceno la 35 para Arsenio González. Es el equipo titular del conjunto de Arendá. Así es que algunos vuelve Ibarra en portería, por ejemplo, que vuelve después de mucho. López también, Silvino, y así los equipos están que vuelven algunos jugadores importantes para el equipo albirrojo. Sí, así mismo Gilberto. Bien, 15 de agosto por su parte presenta estos valores como 11 ideales para este partido cuando avanza justamente con el jugador. Atención, viene el centro de Félix, pelota para su compañero, pica el esférico. Ahí está, retrocede Maqueda con ese esférico. Avanza 15 de agosto, ahora sí ya se repone el defensor de Arendá. Decía que 15 de agosto sale a jugar hoy con Gustavo González en portería, casaca 1. En la zona defensiva, 15, Venancio Domínguez, 5 para Ireneo Franco, 16, Antonio Espínola, 37, Ricardo Carvajal. A ver, la número 23 para Rodolfo Enciso, 2 para Rolando López. 11 para Félix Carvajal, 6, Néstor Domínguez, la 21 para Stanislao Benítez, la 61 para el jugador Roberto Maqueda,
Y completa el onceno número 10, Eladio Capdevila. Es el onceno que hoy presenta el conjunto del Sport 15 de agosto. Ahí está entonces el equipo del puntero del campeonato. El 15 de agosto entonces presenta estos 11 titulares. Y hoy vamos a ver quién lleva los 3 puntos en este partido. Hasta aquí 0-0. El balón que queda para Carvajal, va Ricardo. La marca del jugador Juan Salinas, intenta salir, le presiona, ahora sí, saca como puede Antonio Ibáñez. El balón que pique con golpe de cabeza termina sacando Ireneo Franco, este es Espínola. El balón que queda para Francisco, el que lucha es González. Va González, recupera 15 de agosto. El balón para el número 6, retrocede el pase. Ahora Espínola de vuelta, parece Capdevila. Balón para él, va el 10 de 15 de agosto, busca a Ricardo Carvajal. Aparece el otro Carvajal Félix también. El balón profundo. Intentó Maqueda, pero ya está Duarte en la marca. Sale Fermín Duarte. El balón que queda para López. Profundiza el pase para Ramón. Atención, pica Ramón adelantado. Está adelantado Ramón. El pase fue de Silvino. Aquí llegó Vigarenda. Así es, quedó enganchado ahí Ramón López. Después de ese pase de Silvino López, entonces quedó enganchado el jugador López Ramón. Golpe de cabeza defensivo. Termina quedando el esférico ahí dentro del círculo central. Anticipo muy bien aquí por parte del jugador Julio César González. Golpe de cabeza, deja ahí para López. Profundiza el pase, López pega en la humanidad del jugador Capdevila. Pelotazo largo, directamente a buscar al número 23, Rodolfo Enciso. Sí. Una de las novedades en este equipo. Eso sí, Enciso ahí en el equipo de 15 de agosto. Lo que no sé si tenéis en la planilla al jugador Zamudio. No está, ¿verdad? Que es un buen jugador también que siempre da resultados en la cancha. Así es. Bueno, tiene la pelota ya el equipo de Vigarenda. También hoy no aparece en el equipo titular. Viene jugando también prácticamente cada sábado Blas Gómez en el equipo. Sí, el mediocampista. Sí, en el equipo de 15 de agosto. Es el motorcito de este equipo. Sí, y hoy también aparece allí Néstor Domínguez. Que otro que para nosotros principalmente, yo todavía hasta esta fecha no vi todavía en cancha de estos jugadores. Sí, señor, este es Domínguez, anteriormente jugaba en otro equipo y que es un buen jugador también. Así es. Hoy está defendiendo los colores del 15 de agosto. Habrá tiro libre para Vigarenda, señoras y señores, punta izquierda sobre preferencia. Tiro libre para el conjunto albirrojo. La 36 se prepara para el efecto, es Miguel Rotela, viene el centro de Rotela, pelota arriba, sobra el esférico, sigue el peligro también. Ahora sí levantó exageradamente esa pierna Juan Salinas. Sí. Comete falta en ataque, va a ser salida para 15. Así es, Salinas, que es un buen jugador importante para el equipo albirrojo, que después de esa lesión de rodilla que ahora vuelve de vuelta también ya con todo. Después de ese parate, creo que le vino a muchos jugadores lesionados recuperar su nivel de vuelta. Va a salir desde el fondo 15 de agosto. Ya sale con Domínguez. Venancio juega para Capdevila, baja muy bien. Parece ahí la marca por parte de Domínguez. Recupera López. Pase profundo para nadie, prácticamente presiona muy bien. Atención, va López, peligro de gol, va Ramón, está el primero. El remate cruzado pasó a un centímetro del caño derecho. Aquí llegó Vigarenda, se salva 15 de agosto. Sí, así es, acá perdonó el equipo albirrojo, pasó cerquita esa pelota de Ramón López, en este caso llegó y cruzó esa pelota, pero pasó cerca de la portería de González. Justamente González sale 15 de agosto tras ese susto que pudo zafar el equipo de 15 de agosto. El arquero que dio rebote, atención, está el primero. Bueno, picó algo fuerte ya Ricardo Carvajal buscando a Félix. Acá se equivocó también. Salió mal aquí también. Sí, salió mal acá Jacinto Ibarra. Casi se complica él solo, pero le perdona el jugador Carvajal. Ya se están perdonando los equipos. Ya sale Julio César González con un pelotazo largo. Gana Franco en las alturas, queda para Maqueda. Profundiza para el jugador de 15 de agosto dentro del área. Recibe ese esférico. Carvajal, ahí está. Ricardo ya pierde. Ricardo Carvajal, ya está la marca de Antonio Ibáñez.
Va Ibáñez. Ya sale jugando con pelota dominada el conjunto de Garandá. Con Silvino López. El pase para Julio César González. El capitán Albirrojo habilita aquí a Miguel Rotela. Este que carga. Pelotazo largo. Lucha Fleitas. Pelota para él. Deja para Ramón. Hubo ya offside, dice el juez. Quedó vuelta en offside Ramón López. No sé por qué el jugador Albirrojo está muy adelantado. No ve a su línea y se adelantó mucho. Se equivocan en los pases largos. Se está equivocando el equipo del rojo. Bueno, Fleitas que después recibió la falta, pero ya en anterior ya hubo offside. Creo que así es. se va a quedar con ese offside. Cuando arrancó el jugador López, creo que ya estaba en offside. Saca Domínguez, Venancio la carga para el equipo de 15 de agosto. El balón que pica queda para el jugador Silvino López. Este juega con Miguel Rotela. Domina Rotela, el pase para el jugador Fleitas. No pudo, ya está la marca de Franco. Vuelve a recuperar Garandá con Duarte. Fermín y el esférico. Retrocede, hoy juega Fermín un poco retrasado también, Gilberto. Sí, Fermín que era centro delantero. Hoy juega como lateral, casi lateral. Sí, creo que hoy no está uno de los Lugos, que era su posición natural ahí, pero hoy está ocupando Fermín ese lugar del campo. Va a salir el guardameta albirrojo. Pelotazo largo. Deja picar ese balón para que quede para González. Gustavo González. Ya sale jugando el guardameta del 15 de agosto. El esférico queda para Silvino López. Juega con Fermín Duarte. Sale Fermín. Otra vez con Silvino. Otra vez pide Fermín. Pelota para él. Pase corto para Julio César González. Julio César juega, el capitán albirrojo. El balón que recupera Néstor Domínguez. Juega para Eladio. Va Capdevila. Destapado está Félix. Pelota para Domínguez. Atención. Viene la marca Juan Salinas. Saca como puede. El balón que está picando ahí dentro del círculo central. Golpe de cabeza defensivo. Ahora la carga para el equipo albirrojo. Saca Venancio como puede. El balón que pica y queda para Néstor. Esta que desvía con golpe de cabeza. Lo recupera Julio César para Garandá. Fleitas. Lucha, intenta Fleitas. Baja muy bien para González. Esta que carga de vuelta. Julio César con golpe de cabeza. El balón que pica queda para Félix Carvajal. Lucha ante Lugo. Francisco pierde. El que recupera el balón es Eladio Capdevila. Busca al jugador Maqueda. Ahí está Roberto. Tensión. Buscó la pared aquí con Carvajal. No salió. Ya está Néstor Domínguez. Va Domínguez. Balón arriba. Golpe de cabeza. El balón que pica queda ahí para el jugador de 15 de agosto. Ya se muestra posición de ataque. Va Enciso. Buscó a que Néstor Domínguez, muy fuerte el pase exigido. Va a ser salida para Garandá. Así es, va a ser salida para Ibarra en este caso. Seguramente va a salir largo el portero Ibarra. 11 minutos del partido, 0-0. El tercero juega entre Upuná y el equipo de Upuná juega con Cerro Verde. No. Ciudad Nueva, digo bien, ahí está. Ciudad Nueva, Upuná, Ciudad Nueva. El cuarto juega Libertad Milan. El quinto juega San Isidro, Cerro Verde. Y el sexto partido en la tarde de hoy entre San José y Arsenal. Ahí están los partidos. Fecha 10, campeonato senior de Iribucuá. Tiene la pelota González. González para Garandá. Va intentando, deja ahí para Fleitas. Domina el esférico, retrocede ahí para Fermín Duarte. Fermín suelta el esférico ahí para Julio César González. Pierde Julio César. Reclama falta, el árbitro cobró la falta. Sí. Ahí entonces falta para Garandá. Sufrió la falta Julio González. Sí, señor. Hablando de Garandá, Gilberto, mañana Pulses por más. Estaremos en la cancha, en la cancha del Club Garandá, donde estaremos haciendo la transmisión del partido entre Garandá, entre el equipo del Sport San Nicolás. Partido de vuelta de la semifinal del campeonato de la Liga Deportiva de Iribucuá. Tiro libre para el conjunto de Garandá, viene el centro, pelota arriba, golpe de cabeza defensivo, el balón que pica y queda para Rotela. Este abre hacia el costado derecho para el que pueda correr Francisco Lugo. Félix Carvajal baja bien para Eladio Capdevila, va el 10. Se le queda la pelota. Tuvo que frenarse ahí el jugador Capdevila para no perder la posición del balón. Ahora deja para Enciso. Retrocede el pase para Félix Carvajal. Este que carga. Arriba Seférico busca a Ricardo.
Ricardo Carvajal quería, pero ahí está la marca de Duarte. Golpe de cabeza. Termina bajando muy bien el jugador albirrojo. Este es López. Domina Silvino López. Duarte saca como puede. Golpe de cabeza de Benítez. El balón que queda para González. González para Villarendá. Pierde el esférico. Ya recupera otra vez Villarendá porque se equivoca el jugador de 15 de agosto. Sale Franco en la marca. Va a sacar a Franco. Saca largo. El balón que deja Duarte es esférico. Va a ser salida. Va a ser lateral para Villarendá en su terreno todavía. Así es. Por ahí saque mano el jugador de Villarendá. Tenemos ya minutos de 14. 14 minutos ya del partido de este primer tiempo. Habrá lateral para el conjunto de Villarendá mientras está sentido el jugador Ireneo Franco. Sí. Creo que problema muscular lo de Ireneo, Gilberto. Sí, vamos a ver si continúa o pide cambio. Un buen jugador, Blas Antonio. Si este sale, creo que le va a costar a 15 de agosto porque es un central que siempre trabaja muy bien en su saga. Y vamos a ver si continúa Ireneo Franco. Sí, que ya se pone de pie de vuelta, pero creo que está teniendo dificultad también para caminar. Lo de Ireneo Franco, y comparto contigo que es un muy buen jugador. Sí. Y si es que termina perdiendo a este, va a ser una baja muy sensible. Sí. Lo que va a quedar todavía el partido para el conjunto de 15 de agosto. Bueno, una lesión muscular tengo entendido porque fue totalmente solo y rechazó ese balón y hizo ese esfuerzo. Sí, el famoso le mordió el perrito parece a Franco. Bueno, veremos, pero está caminando otra vez. Sí. Seguramente va a probar, va a seguir probando. Va a probar seguramente, ¿verdad? Y va a depender mucho de cómo después Bueno. Sigue 0-0 este partido. Bien, también el árbitro aprovechó esta pausa para la hidratación, otorgó un minuto de hidratación, Gilberto, para que los futbolistas pueda tomar agua, un poco de agua. Sí, señor, para recuperarse un poco también. Sí, también. Y verdad que en su banca le tiene a Báez, por ejemplo, que es un delantero que siempre juega de titular, pero esta vez está en la banca de suplente, el jugador Báez. Bueno, se va a reanudar el partido con este servicio manual costado izquierdo para el conjunto albirrojo, para el equipo de Villarendá. Fermín Duarte, hoy lateral izquierdo, desempeñándose como defensor, este jugador del conjunto albirrojo. Bueno, va a continuar el partido, señoras y señores. Ya autoriza el juez para la reanudación. Fermín Duarte la carga. Balón que queda para el jugador Julio César González. Este es Silvino López. Juega Silvino. Julio César ahora. Pelotazo largo de Julio César. Va teniendo la pelota 15 de agosto. Saca como puede desde el fondo. El balón que pique y queda ahí para el futbolista del conjunto de 15. Carvajal. Tenta ahí González. Saca el defensor. Pega en la humanidad de Capdevila. Julio César otra vez. A ver quién baja por ahí. Están maltratando la pelota. Arriba otra vez Federico. Ahora Maqueda. Atención, le pega al arco Maqueda. Ahí está el arquero que evita el córner. Sí. Bueno, ahí está Ibarra con su locura siempre. Sale el equipo de Villarendá. Termina para Franco ese Federico. La carga del conjunto de 15 de agosto. Roberto Maqueda. Lucha Maqueda. El balón que queda para Benítez. Ahí está Benítez. Duarte que se desentiende la pelota. Después comete falta el jugador Antonio Ibáñez. Tiro libre para 15 de agosto. Un tiro libre importante consigue el equipo de 15 de agosto. Y vamos a ver cómo trabaja en esta pelota parada del equipo de 15 de agosto. Bien, está paralizado de vuelta el partido. Partido cortado, Gilberto, en ese sentido también. Se corta mucho este partido, sinceramente. Este primer tiempo. Y hay que ver cómo termina este primer tiempo ya del partido. Hasta aquí 0-0. Bueno,
Si no me equivoco es el número 6 Domínguez. Ahora que está sentido también. Entra la Sanidad. Ahí está recuperando. Se va recuperando de a poco el futbolista número 6. Néstor Domínguez. Habrá tiro libre para 15 de agosto. Pelota quieta, posibilidad para cargar con este viento fuerte aquí. Posibilidad por arriba es para el conjunto de 15 de agosto. Veremos cómo lo trabaja también la pelota quieta el conjunto de la banda tricolor. Vamos a ver. Qué lento está el partido, Blas Antonio, ¿eh? Sí, todo pausado, Gilberto. Todo pausado. Nos apura los equipos. Y el árbitro también que no le apura a los jugadores. Sí, mucho diálogo también de por medio. Ahora sí, Venancio Domínguez se perfila para el remate. Ahí está el árbitro que está midiendo la distancia de la barrera. Bueno, tiro libre para 15. Se va a defender Villarandá en esta. Venancio Domínguez para levantar con la pierna zurda. Ya autoriza el árbitro. Ahí está el remate. Queda para Néstor, atención. Domínguez. Golpe de cabeza de Lugo. Queda ahí cerca del balón, ahora sí. Saca Juan Salinas con un puntín. El balón que pica y queda ahí para el jugador Venancio Domínguez. Juega con su guardameta. Gustavo González se queda con ese balón. Va a ser salida para 15 de agosto, que tampoco pudo aprovechar la pelota quieta, Gilberto. Así es, no está aprovechando también el equipo 15 de agosto todas las oportunidades que tiene. Y Guaranda también, que cada vez que tiene oportunidad de marcar el primero, tampoco se apura y tampoco trabaja bien la pelota para que pueda buscar la forma de marcar el primero. Va Fleitas, se deja para López, intenta Silvino, pero no pudo sacar provecho de esta jugada. Ya está otra vez el guardameta, el arquero Gustavo González. Ahora el árbitro que pide. Bueno, cortó el juego otra vez para que pueda asistir ahora al jugador. A ver, es Fleitas. Así es. Otra vez paralizado el juego, otra vez cortado el trámite del partido. Sí, poco se juega este primer tiempo de este partido entre 15 de agosto y Guaranda. Poco se juega, sinceramente. Bueno, ya saca el guardameta González. El balón que pica y saca Ibáñez. Complementa Julio César González. Ahora queda para Duarte. El balón ahora para López. Sale Rotela. Julio César. Saca largo. Golpe de cabeza defensivo. Queda para Domínguez. Ahora Rotela. Pierde ante la presencia ahí de Eladio Caidevila. Después sufre la falta. Habrá tiro libre para 15 de agosto. Y la amonestación para Carlos González. Así es. Con tarjeta amarilla ya. El jugador González. Y va a ser tiro libre para... la tarjeta es para... Arsenio González. Arsenio González. Bueno, tiro libre para 15 de agosto. Tiro libre para el conjunto de la banda tricolor. Prepara el envío aquí el jugador del 15 de agosto. Enciso para levantar. Retrocede para tomar impulso para poder cargar hacia el arco que defiende Ibarra. El arquero Albirrojo. Ahora sí, ya la autorización del juez. Tensión, centro, media altura, otra vez fácil para la tarea defensiva. Domínguez el que desvía aquí, Carvajal también. No pudo alcanzar. Espínola va a hacer salida para Arenda. Así es, va a hacer salida para el equipo albirrojo. Tampoco aprovechó vuelta acá el equipo 15. La pelota parada que tuvo recién. Atención, queda para Fleitas. Llegó tarde a la cita aquí el 9 albirrojo. Ya está el arquero. Peligrosamente dejó picar esa pelota ahí Domínguez. Por eso aparece Fleitas, pero llegó o no pudo llegar en este caso al esférico Gilberto. Así es, intentó ahí Fleitas, pero no alcanzó esa pelota y quedó con esa el portero González. Se quedó con las ganas Fleitas. Y otra vez el propio Fleitas el que lucha. Ahora participa Duarte, pero pelota otra vez para Fleitas. Ya está en posición de adelanto, dice el asistente 1, el asistente 2. Sí. En esta oportunidad levanta el banderín. Ya 23 minutos de este primer tiempo. Así es. Poca claridad de gol. Creo que Guaranda tuvo uno de López, que pasó cerquita. Y Carvajal tuvo uno también. Y después de eso ya no hubo más llegada, claridad de gol para este primer tiempo de este partido. 0-0 está el partido. 0 para Arendac, 0 para 15 de agosto.
Fecha 10, el segundo partido de esta jornada deportiva de este campeonato senior. Habrá salida para el equipo albirrojo. Su guardameta ya sale. Ahí está Jacinto Ibarra, juega con Julio César González. El capitán que saca en forma larga. Golpe de cabeza por parte de Benítez. Estanislao Benítez saca a un costado. Balón que va a corresponder de vuelta para el equipo albirrojo. Ya juega con Fleitas. Fleitas no pudo dominar de la presión de Antonio. Era de Franco el que presionaba. Va a ser pelota para el equipo de 15. Reposición manual costado derecho. Ya está otra vez en juego el balón para Maqueda. Benítez. Corre Néstor. Va Domínguez. Levanta el esférico ante la marca de Ibáñez. Sigue insistiendo Benítez. Gana muy bien ahora Domínguez. Atención, peligro de gol. Está Domínguez. El remate, el arquero, gol. Gol de 15 de agosto. Lo hizo el número 6, Néstor Domínguez. Guapesa por él justamente el número 6 que luchó. Recuperó el esférico ahí en su presión y define con un puntín. El arquero creo que también tiene un gran porcentaje de responsabilidad para este primer tanto. Gilberto se le fue, se le escapó, parecía que lo iba a controlar. Y aquí 15 de agosto, el puntero de este campeonato pasa a ganar el partido 1-0. Néstor Domínguez lo hizo. Así es, última parte del partido. Marca el jugador Domínguez el primero y está ganando 1-0. Minuto de pausa, ya venimos.
Bien, así estamos ya de vuelta para este segundo tiempo. Está perdiendo el equipo albirrojo 1-0. A los 24 minutos del primer tiempo marcó el primero el equipo de 15 de agosto. Hay que ver si remonta este segundo tiempo el equipo albirrojo, si busca el empate y después tratar de buscar el segundo si es posible. Hay que ver cómo responde después de esto el equipo albirrojo después de perder, o sea, después de ese gol del equipo de 15 de agosto. En la última parte del partido hubo errores de la defensa y el portero. Creo que ambos tuvieron errores para que 15 de agosto pueda marcar ese gol, el primero, a los 24 minutos del partido del primer tiempo. Arrancó el segundo tiempo. Este es el segundo partido en la tarde de hoy. Después el tercer partido juega el equipo de Uponá Ciudad Nueva. El cuarto juega Milan Libertad. El quinto partido juega entre San Isidro y Cerro Verde. Y el sexto partido en la tarde de hoy juega el equipo de Arsenal y San José. Son los partidos en la tarde de la categoría senior. El día de hoy, sábado 30 de agosto del año 2025. Ya de vuelta con el compañero Blas Antonio. Sí, gracias Gilberto. Retornamos segundo tiempo de partido. Córner aquí corresponde para el equipo de Arendá. Por supuesto que intenta ya reaccionar también en forma rápida. Está 0-1 abajo. El conjunto albirrojo, tiro libre de esquina. Ya juega Rotela el pase corto para el jugador Arsenio González. Este juega con Duarte. Bajo Fermín, otra vez González. El balón que queda para Francisco Lugo. Ahí está López, atención, la carga arriba, esférico. Viene el guardameta González. Se queda con ese balón. Abraza ese esférico el guardameta del 15 de agosto. Ya sale con Roberto Maqueda. La posición de balón es ahora para el equipo de la banda tricolor. Levanta el centro. Busca Capdevila, pica ese esférico, queda para el arquero Jacinto Ibarra. Este es Ibarra. Sale jugando en forma corta ahí con Francisco Lugo. Sale Arendá. Ahí está Lugo. Pase profundo para López. Está el empate. López está. ¡Gol! ¡Gol! Del Sportivo Villarendá lo hizo Ramón López. En esa corrida, ganando a su marcador, después con un puntín, logró puntear ese esférico ante la salida del guardameta González. Empata Arendá, lo hizo Ramón López. Sí, iniciando este segundo tiempo, rápidamente de contragolpe, marca el empate del equipo albirrojo, gol de Ramón López. Después en el primer tiempo tuvo uno también clarita de gol, pero no marcó, y esta vez sí ya mandó adentro esa pelota y gana. O sea que empata el partido el equipo albirrojo en este segundo tiempo. A ver, ¿a los cuánto el empate albirrojo, Gilberto Brites? A los 2 minutos de este segundo tiempo, a los 2 minutos del segundo tiempo ya marca el empate el jugador López. Bueno, en forma tempranera en este segundo tiempo ya encuentra el empate. El equipo albirrojo avanza 15 de agosto, va... Atención Maqueda que amaga, atención, se va Maqueda, ya se frena, retrocede el pase, continúa el peligro, atención el remate. Salió afuera, llegó de vuelta también 15 de agosto, se pone más interesante este arranque del segundo tiempo. Acá de vuelta buscó ya directamente el segundo el equipo de 15 de agosto, pero pasó lejos esa pelota. Ya sale jugando el equipo albirrojo, el balón que pica queda para Ramón, atención, gana su marcador López. Ahí está, el arquero también logró sacar con el brazo izquierdo. Atención, queda para Espínola. Sale el equipo de 15 de agosto tras este susto de vuelta, casi el segundo albirrojo. Con todo, llegó de vuelta después de ese golpe, de este segundo tiempo, arrancó de golpe a golpe entre 15 de agosto y el equipo albirrojo Blas Antonio. Saca como puede desde el fondo. El equipo de 15 de agosto está un jugador sentido, es Salinas. Sí, Salinas creo que quedó golpeado. Creo que de vuelta en la rodilla, que era el problema en la fecha anterior, y esta creo que de vuelta
golpea esa rodilla el jugador Salina. Bien, rodilla izquierda Sí, es la zona de lesión. sí, que ya tuvo ya Creo que una no va a lesión. poder continuar Sí. Gilberto, ¿eh? Y creo que no. Ya está pidiendo cambios Sí. justamente a los que sí. están ahí en la banca. ¿Quién está en la banca como central, por ejemplo? González. Sí, está González, está también Acuña, Sí, capaz que Acuña ingrese. Elvio Acuña Sí. y Alberto González, González, creo sí, que puede jugar como central. como central. Así es. ¿Va a Bueno, seguir? No sé si va a continuar, pero creo que hay que ver si aguanta. Sí, señor. Bueno, ahí está probando justamente la rodilla, pisando el terreno de juego. Continúa Salinas. Aquí tiene la pelota 15 de agosto, golpe de cabeza de Enciso. El que termina sacando es Francisco Lugo. Fleitas que desvía. Ahí está el cabezazo de Ibáñez. Ya se levantó como para calentar el jugador Alberto González, pero después no recibió la venia. Se tiene fe, tiene confianza a seguir todavía también lo de Juan Salinas. Va a salir del conjunto de 15 de agosto cuando se viene el primer cambio. Va a ingresar A ver, Ricardo Báez. Báez va a ingresar por... A ver. Muy bien. Sigue este partido, 1-1, empate hasta aquí. Ingresa Ricardo Báez y sale Ibáñez. No sé, este cambio Blas, central y un delantero. Sí, ¿cómo se puede entender este cambio? Y no, la verdad no sé porque ¿Cómo va a acomodar su defensa? Salina está golpeado, salió Ibáñez, ingresó Santa Cruz. Y no sé si capaz que Fermín va como central o Lugo. O Julio César. O puede Julio bajar César, ¿por qué no también? Y bajar un poco más ahí a González. a González, sí. Mediocampista. Así es, a Arsenio González. Sí. Bueno, y ahora Fleitas y Ricardo Báez. Son los dos la arriba, lo que están arriba, sí, así es. Bueno, ahí ya se puede entender también esta modificación con algunos cambios posicionales también. Cuando avanza Garandá, justamente ahí está López, habilita a Báez. Ricardo que sale dentro del área, viene el centro, cerrado, atención, está el segundo, el poste, va Fleitas, saca como puede la defensa. Aquí el poste le dijo que no al equipo albirrojo, Gilberto. Se salvó acá en el equipo de 15 de agosto. Ingresó Ricardo, hizo todo ahí en el área. Y esa pelota fue por el palo. Y en intentar de mandar adentro esa pelota, Fleita no pudo más. Sale Francisco Lugo, el balón para Arsenio González. Deja para Ramón López, se frena Ramón. Va presionando López, va insistiendo. Se cae dentro del área. Posible para que pueda sacar o para que pueda pitar la pena máxima, digo, en ese sector del campo de juego. Sale Eladio Capdevila. Ahí tiene la pelota, le presionan al jugador del 15. Báez es el que presionaba. Quedó sentido. Jugador de 15 de agosto de vuelta. Habrá pelota, corresponde para el conjunto de la banda tricolor, que le está costando un poco en este arranque de segundo tiempo. Sí, después de el empate de Guarandá se quedó mucho el equipo de 15 de agosto, no sé si para cuidarse un poco más, pero así jugando de esta manera creo que tiene que tratar de salir más, adelantar más línea el equipo de 15 de agosto y buscar el segundo para que no pueda llevar peligro esa portería del equipo de 15 de agosto. Va teniendo la pelota Ricardo Báez, pierde la posición del balón. Ya salió el esférico, dice el juez, va a ser lateral para el equipo de Vigarendá en zona de ataque. Ahí para cumplir Lugo. Ahí ya juega el jugador Báez, logró puntear Domínguez. De vuelta va a ser lateral en zona de ataque, esta vez corresponde para el equipo de Vigarendá. Y el equipo de 15 de agosto también que prepara el primer cambio sería este. Sí, así es. López, el que se prepara. Hay que ver por quién ingresa el jugador López, el jugador de 15 de agosto. Bien. A ver, se cobró la falta en perjuicio de Enciso. Habrá tiro libre, la falta en perjuicio de Rodolfo Enciso. Está en el piso el jugador que saca 23. En el conjunto de 15 de agosto.
Capaz que salga él también, los Antonio. Puede ser también. Creo que arrancó bien y después ya les costó a 15 de agosto y al jugador Enciso también. Bueno, Rodolfo Enciso está sentido, ya se viene el cambio y justamente se va a retirar Enciso. Sí, así es. Rodolfo Enciso va a dejar el gramado de juego, ingresa casaca número 2, Rolando López. Sí, Enciso creo que es la categoría más mayor, creo. ¿Cómo? 37, categoría 37, entonces ingresa López por Enciso. Bueno, López también, que tiene la misma edad, 37 años también, figura en la planilla. Tiene la pelota del conjunto del Sportivo Villarendá. Atención, la carga para Ricardo Báez. Adelanta muy bien el jugador Venancio Domínguez. Sale aquí Carvajal. El balón para Domínguez, Néstor. Cuida ese esférico con el físico Néstor. Aguanta, va el remate. Dispara al arco, pero faltó puntería. También un poquito más de potencia. A lo mejor el remate va a ser salida para Villarendá. Así es, va a ser salida para Ibarra. El equipo Luis Rojo, que ya tuvo ya ese segundo que fue por el palo de los Antonio. Se salvó en esa el equipo de 15 autos. Sale rápidamente Ibarra. Marcamos el tiempo de juego y marcador de este segundo tiempo con Gilberto Brites. Tenemos el minuto de 10. Minuto 10 del partido. El segundo tiempo. El marcador indica que está 1-1. 1 para 15 de agosto. ¿El gol lo hizo Gilberto? Para 15 de agosto marcó Domínguez, Néstor Domínguez, y para Villarendá marcó el jugador López Ramón. Bueno, otra vez sentido. Creo que esta vez es el 15 Venancio, si no me equivoco. Sí. Está sentido el jugador de 15 de agosto. Otra vez interrumpidas las secciones aquí en el Sport San Nicolás, donde se disputa este campeonato también de esta fecha 10. Así Bien, es. no va a poder continuar. También creo que va a hacer cambio, va a pedir cambio también el jugador Venancio. Que hay que ver quién ingresa por él. Creo que no va a continuar el jugador Venancio. Bueno, sí, está muy sentido, ya hasta inclusive está teniendo dificultad para salir por su propio medio. Bueno, ahí le están sacando a uno de los costados también ya, y directamente El cambio. al banco, Gilberto. Sí. Vamos a ver quién ingresa A por este él. jugador. Así es. Domínguez el que sale, el ingresa todavía no. Creo que Amado Fernández es el que se prepara también, puede ser el que va a ingresar. Venancio Domínguez, Por lo que Venancio. se retira. Venancio Domínguez. Que se retira. Sí, el 15. Sí, el 15. Y Fernández seguramente va a ser el cambio por Domínguez. Bueno, veremos, porque también hay otro hombre, el casaca 18, también se prepara. Creo que puede ser también el posible cambio para suplantar al lesionado Domínguez. Bueno, también se preparaba Burgos, entonces. Otro Cambio. Silvino Burgos puede ser el cambio también, Gilberto. Veremos. Sí. Vamos a ver quién Aquí no se ingresa. autoriza todavía. ¿Quién ingresa por Domínguez? Bueno, está con 10. Atención, Villarendá con Báez. Habilita para Fleita. Amaga para el remate. Amagó. Atención, engancha el remate ahora. Atención, reclama otra vez mano la gente de Villarendá 2 veces. Qué equivocación de Fleita. En esa primera ocasión tenía que dar nomás a portería ya. En ese primer enganche quiso enganchar de vuelta el segundo y ahí ya se equivoca el jugador Fleita. Bueno, ahora sí va a completar el onceno, va a ingresar Burgos, sí señor, Burgos a la cancha por Domínguez, el sí. lesionado. Así es. Fernández, o sea, de Burgos adentro, afuera Venancio Domínguez, segundo cambio por el lado 15 de agosto. Lateral para 15 de agosto. Aquí tiene la pelota Maqueda. Roberto y la posición del balón. El partido está 1-1, 13 minutos. Etapa de cierre. Juega el puntero ante el conjunto de Villarendá, que busca el segundo. Atención, Ramón que gana. Está el segundo. Está el remate afuera. Remató afuera Ramón López, que ganó con potencia.
Bueno, estaba haciendo bien ahí hasta el remate, Gilberto. Así es, se equivocó de vuelta acá Ramón López, el jugador que más intenta ocasiones claras de gol de vuelta, pero erró esa portería. Hizo el jardín y después te dejo el resto. Bueno, le pegó mal a ese esférico, prácticamente pifió la pelota ahí dentro del área chica, prácticamente era el segundo, ¿eh? Así Increíble es. la forma que se pierde. Está Ramón. perdonando el equipo de Ugarandá. Sí, señor, un penal en movimiento prácticamente tuvo aquí el jugador Ramón López. El remate le salió mal, por eso continúa el partido con el marcador de 1-1. Pero hoy está siendo, en este caso, el hombre más inquietante, Ramón López, en zona ofensiva, ¿eh? Así es. Lo que más tiene claridad de goles, pero hasta aquí no está pudiendo acertar la puntería. Sí, señor. Con su velocidad le está ganando a los defensores de 15 de agosto, que le cuesta contener al 66. Albert Rojo, viene el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza de Julio César González. Lucha Franco, otra vez pica Ramón. Esta vez llega Burgos. Va insistiendo Ramón, le gana. Atención, está el segundo, el remate al arco. En el poste. En el poste. Y se queda con el guardameta. Era el segundo, Gilberto. Aquí de vuelta López tuvo ya el cuarto gol ya por el pie derecho de López, pero acá el palo le dijo que no. Bueno, se le está negando a Ramón López el arco. Sí. Es la cuarta oportunidad para él. Cuarta oportunidad para él y sí, clara de gol. Esta vez fue por el palo. Bueno, paralizado el juego, un minuto de pausa para hidratación. Continúa 1-1, Gilberto, ¿eh? Así es, este segundo partido en la tarde de hoy. Empate 1-1 hasta aquí entre Ugarandá y el equipo de 15 de agosto. Después de este partido tenemos el tercero que va a estar jugando el equipo albiceleste, el Sport Gupuná, ante el equipo de Ciudad Nueva, ante el equipo ciudadano. El cuarto, Milan ante Libertad. El quinto, San Isidro, Cerro Verde. El sexto y el último en la tarde de hoy, San José ante Arsenal. Bien, perfecto. Ahí están los partidos programados por la fecha 10, campeonato senior de Gribucuá. Así es. Fecha 10 del campeonato de la categoría senior. Mañana estaremos en vivo a través de Pulse Sport Más en la cancha del Club Ugarandá haciendo la transmisión del partido semifinal, partido vuelta entre el equipo de Ugarandá y Sport San Nicolás. Bien, se va cumpliendo esta pausa, va a continuar, el compromiso está 1-1, uno para Ugarandá, uno para 15 de agosto, campeonato senior. En la primera etapa llegaron los goles, un gol y en el arranque el segundo sí, el empate. Que es el empate para el equipo albirrojo. El gol de Venancio, el otro es Néstor Domínguez, sí, que abrió la cuenta, y el que empató fue Ramón López. Así es. 1-1 el marcador. Bueno, ya se repone el juego. Arsenio González y la posición del balón. Va Arsenio, pierde ante Burgos. Ahora juega Capdevila de vuelta a Burgos. Participa el 18. El hombre refresco, se le fue la pelota. Lateral para el equipo albirrojo en zona de ataque. Ahí ya juega Arsenio para Silvino López. Habilita a Julio César González. Intenta bajar. Lo bajó para Arsenio. Juega González. Ahora sí Julio César la carga. Busca directamente a Ramón López. El balón que pica. Ya está en poder de González. Un balón difícil, ¿eh? Sí. Con este viento. Casi se complicó ahí González. Pero se quedó con esa pelota. Sí, supo quedarse con el esférico. Complicado. El guardameta del conjunto del 15. Ahí se cae prácticamente ahí en el círculo central. Tiro libre corresponde para 15 de agosto. Hacia su campo todavía. Se va para cumplir Spínola. Tiro libre que corresponde para el conjunto, para el representativo de la banda tricolor. 15 de agosto. 1-1 el partido. Ahí está el pelotazo largo. El balón que pique y el arquero también que deja salir, para que sea saque de portería, saque de meta para el equipo albirrojo. Su guardameta deja para Julio César. El capitán albirrojo levanta el centro, pelota arriba. Franco gana en las alturas.
Aquí queda para López. Juega con el jugador Duarte. López el que desvía. Queda para Maqueda. Viene la marca Juan Salinas. Va Juan. Saca con la pierna zurda Salinas. El balón que queda aquí para López, que intenta, va López, atención Ramón. El arquero otra vez está atento para sacar a un costado, esta vez tuvo que sacar con la pierna derecha. Así es, va a ser el lateral para el equipo albirrojo, que de a poco va buscando portería. Continúa 1-1, ya casi 20 minutos de este segundo tiempo. De a poco entramos a la recta final también de este partido. Hasta aquí está empatando. Sí. 1-1, el primer partido había ganado Uruguay a Real Madrid, Gilberto, el primer partido. Así es, 2-0. Acá 1-1, 4 goles en 2 partidos. Va a salir el guardameta González. Ya sale con Carvajal. Ahí está el zaguero central, Carvajal domina la pelota. Levanta la cabeza. Intenta tener el pelotazo largo. Que busca aquí a Capdevila, pero ya está la marca de Arsenio González. Lateral que corresponde para el equipo de 15. Pelota para el conjunto de la banda tricolor. Burgos. Saca un costado Burgos. Esta vez se repite la acción, pero corresponde para Arendá. Lateral para Francisco Lugo. Falta el ulti también. ¿Dónde está la pelota? Dice el árbitro. Mira que en el primer partido ya hubo también ese problema, ¿verdad? El tema de la pelota. Creo que hay poco útiles, pocos balones en este partido. Después se viene el partido entre Ciudad Nueva y Buponá Gilberto Brites, otro gran partido. Sí, otro gran partido, porque ambos equipos ganaron en la fecha 9 y se van a enfrentar el día de hoy. Va Ricardo Báez hacia el costado derecho. Recupera 15 de agosto. Sale Maqueda. Balón arriba. Va Félix, gana Carvajal. Pelota para Rolando López. Ahí está Rolando. Juega con Néstor Domínguez. Ya está la marca de Juan Salinas. El que puntea es Ramón López. Ahora Félix Carvajal. Ricardo el que participa. El balón queda para el jugador Silvino López. Este es Arsenio González. Otra vez Silvino. Toca con el jugador Arsenio. Va con todo. Ramón ahora participa también. Deja para Rotela. Atención, el remate de Miguel salió mal. Remate desviado. Va a ser salida para 15. Y creo que se viene otro cambio también. A ver quién va a ingresar dentro del gramado de juego. Vamos a ver creo que se viene Fernández. Vamos a ver por quién ingresa Fernández. Por Ricardo Carvajal. Va a ingresar Fernández por Ricardo Carvajal. Casaca número 25 para Amado Fernández. Así es. Deja el gramado de juego, ¿me decías? Ricardo. Así es. Bueno, Ricardo Carvajal. Ricardo Carvajal deja el gramado de juego. Ya está Amado Fernández. Va a salir Franco. Saque de meta corresponde para 15 de agosto. Franco ya saca con un pelotazo largo. Arriba Seférico, gana muy bien con golpe de cabeza Francisco Lugo. Pero prefiere sacar a un costado ese balón, sí. Francisco. Para no complicarse, sacó hacia el lateral esa pelota Francisco Lugo. Ahí está Carvajal, cumple el servicio manual. El balón queda ahí para Félix. Este es Capdevila, en este caso el número 10. Ahora saca Salinas. Balonazo arriba. Otra vez Eladio Capdevila. La lucha aquí de González, falta de Arsenio González, dice el juez. La carga en perjuicio del jugador Burgos. Habrá tiro libre, habrá pelota, corresponde para 15 de agosto. Y esta posibilidad de poder cargar Gilberto Brites. Así es, acá va a cargar el equipo de 15 de agosto. Va a buscar seguramente en una cabeza ahí en el área albirrojo. Antonio. Sí, señor. Carvajal, atención, el centro queda para Burgos, está el segundo. Burgos no pudo, la marca de Silvino López aquí, gana el saque de portería, el jugador albirrojo va a hacer salida para Arendá, que ya sale en forma rápida, ya queda poco al partido. Gilberto Brites, ya superamos casi ya superamos el 23 minutos, casi 24 de este segundo tiempo. Así es, última parte ya del partido. Ambos equipos están buscando el segundo. Saca Franco. Intenta aquí evitar el lateral.
Francisco Lugo no lo pudo evitar. Lateral que ya lo cumple rápidamente, 15 de agosto. Félix Carvajal queda con ese servicio. Atención. El balón que pica Juan Salinas con pierna zurda. Saca a Roberto Maqueda. Queda con ese balón. Atención porque va Domínguez. Va Néstor. Centro. Atención. El remate en el palo. En el palo. El remate de Néstor. Aquí se salva el equipo de Arendá. Después hubo falta. Qué buen remate de Néstor Domínguez. El Así palo es. le dijo que no, Gilberto. Así es, buscó directamente el arco Domínguez, pero el palo dijo que no. Se salva aquí el equipo albirrojo. Ya sale 15 de agosto. Casi tiempo cumplido. Falta segundo para que sea 25 de este segundo tiempo. Presiona 15 de agosto. Recupera Francisco Lugo. Pierde Rotela en esta falta. ¿Sí? Y fue lo último de este partido. Así es. Terminó este partido, señores. Segundo en la jornada de hoy sábado. Nosotros vamos a tener una pausa. Ya venimos.
Muy bien, señores y señores, ya de vuelta para este tercer partido en la tarde de hoy. El equipo albiceleste, el Sport Buponá, enfrenta al equipo del equipo de la Ciudad Nueva, de Ciudad Nueva, digo bien, el equipo ciudadano que quiere dejar los 3 puntos el día de hoy. Buponá que viene a buscar también los 3 puntos porque va a depender mucho del resultado, porque 15 de agosto empató su partido. Buponá está cerquita y solamente va a tratar de ganar este partido. Así que vamos a ver qué pasa. Así que en minutos arranca este tercer partido en la tarde de hoy. Ya tenemos la planilla. Ya en minutos vamos a tener ya el onceno titular de ambos equipos. Saludo a toda la gente que está viendo el partido en diferentes partes del país y del exterior también. Saludo a la gente de España también, que siempre observa, que siempre ve los partidos que hacemos siempre a través de Pulse Sport Más. Esto ya arranca este tercer partido, Blas Antonio. Bueno, ya en minutos vamos a estar ya con el relato del compañero, ahí preparando un poco la planilla también correspondiente. Así es que esto ya inició este tercer partido en la jornada de hoy. Ciudad Nueva que ganó en la fecha 9 a Uribucuá, y el Sport Buponá ganó su partido también en la fecha 9 ante el equipo de, creo que fue ante Cerro Verde. Ganó bien el equipo de Buponá, así que está ahí cerca en la punta, peleando ser puntero en la categoría de este campeonato senior, que se está jugando la fecha 10 el día de hoy de este campeonato. Ya estamos ahí con el compañero Blas. Bien, gracias Gilberto. Acaba de arrancar este partido Ciudad Nueva y Buponá. Cuando avanza justamente García para Ciudad Nueva, atención, se le fue, picó algo fuerte García, el capitán de 15 de agosto. Va a ser salida para el equipo de Buponá. Ya sale jugando el conjunto albiceleste. El equipo de Ciudad Nueva hoy sale a la cancha con Claudelino Ayala en el arco. Casaca 1 para él. Atención porque va Buponá. Ahí está Lorenzo Velázquez. Bueno, ya se va rearmando la defensa. Le decía que Ciudad Nueva sale con Claudelino Ayala en portería. En la zona defensiva, 5 para Aníbal Vázquez, 19 Juan Carlos López, 42 en este caso para Laureano González, 14 Ramón Benialgo, 18 Miguel Vázquez, 15, bueno, este está en suplente, 27 Agustín González, la número 8 para Arnildo García, Oscar Cantero tiene la 10, la 36 para Clemente Cantero y 7 para Osvaldo Rodríguez. Es el equipo del conjunto de Ciudad Nueva, Gilberto Brites. Así es, entonces el equipo de Ciudad Nueva, que hoy vuelve a algunos jugadores, el portero principalmente, que vuelve hoy también de titular en portería, Claudelino Ayala. Y este es el onceno titular del equipo albiceleste del Sport Buponá. Buponá juega con Erico Areco en portería, 2 Rubén López. A ver la 26, atención, sí, la 26, no pasó nada, un susto ahí, pero el arquero está atento, Erico Areco. Rubén López 2, 26 Tomás Mascareño, 5 Víctor Espínola, 6 Wilfrido Cuenca, 3 para Manuel González. A ver la número 17 para Silvio Gavilán. Creo que una de las novedades en este equipo titular, sí, lo de Silvio Gavilán. ¿Gavilán dije? Sí, así dijiste. Silvio Villalba, entonces. Villalba, perdón. ahí está. Bueno. Silvio Villalba. Bueno, el 7 Francisco Orsuza, 19 Lorenzo Vázquez, 16 para Catalino Ibarra, 11 para Isidro Santa Cruz, es el equipo titular del conjunto de Buponá. Atención en el centro, Velázquez no pudo conectar, el centro de Isidro Santa Cruz. Qué buena aparición en zona ofensiva del conjunto de Buponá, Gilberto. Sí, acá avisó el equipo albiceleste con la pelota parada, se salva el equipo ciudadano. Va a salir jugando el equipo
albiceleste. Ahí ya juega, ya pide Espínola el balón para Erico Areco. El guardameta ya sale en forma corta con el zaguero central Espínola. Víctor Espínola también juega en forma corta. El balón para Cuenca. Wilfrido ahora sí levanta el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza de Vázquez. El balón que pica queda para el jugador. Casaca número 16 es Catalino Ibarra. Ibarra para Rubén López. Ahí está el centro de Rubén. Pega en la humanidad del defensor. Saca como puede Osvaldo Rodríguez. Queda para Martínez. Aquí intenta llevar hacia adelante el jugador de Ciudad Nueva. Gana su marcador. Atención, Vázquez. Viene el centro. Pelota arriba. Saca Mascareño al córner apuradamente. Porque dos hombres le encimaron allí. Entonces tuvo que sacar al córner apuradamente Gilberto. Así es, arrancó muy bien hoy el equipo ciudadano. Acá tuvo de vuelta ya una claridad llegada, pero va a ser tiro de esquina. Habrá córner, servicio de esquina, punta izquierda, corresponde para el equipo de Ciudad Nueva, que tiene esta posibilidad para poder buscar por arriba. Ya está en posición para cabecear, en este caso para buscar el córner, los Vázquez. Miguel Vázquez, también Aníbal. Los dos espigados jugador que tiene el conjunto de Ciudad Nueva. Viene el centro, pelota arriba. Quería Martínez. El anticipo fue defensivo por parte del jugador, del defensor del conjunto de Uponá. El balón que pica y queda para el jugador Ibarra. Ahí se muestra Velázquez, pelota para él. Ahí está Lorenzo, se frena, ya está en offside, dice el asistente. Sí, quedó enganchado ahí Velázquez. Va a ser salida para el equipo de Ciudad Nueva, que ya tuvo también llegada, principalmente con la pelota parada del equipo ciudadano. Recupera Ramón Benialgo. Benialgo para Ciudad Nueva, juega con Rodríguez. Rodríguez. Balonazo que quedó ya saliendo afuera, en este caso ya no pudo llegar nadie, no picó nadie, por eso va a ser salida para el equipo de Uponá en este tramo del partido. Su portero, Erico Areco, prepara la salida. Seguramente va a jugar en forma corta allí con su compañero que está cerca. Bueno, va a dejar a Espínola. Este me imagino que va a sacar largo. Víctor Espínola, sí señor, el zaguero que saca. Pelotazo que baja muy bien aquí Velázquez. Viene la marca del jugador Aníbal Vázquez. Ahora el balón queda para el jugador Casaca 17 del equipo de Uponá, que intenta ir hacia aquel costado de juego o el campo de juego. Este es Juan Carlos López. Cantero. Isidro Santa Cruz recupera. Se frena Isidro. Otra vez para Juan Carlos López. Va Wilfrido Cuenca. El balón para Velázquez. Juega para Isidro. Peligro de gol. Va Uponá. Atención porque está Ibarra, le pega al arco, bloquea la defensa. Ahora sí complementa Oscar Cantero. Va intentando el equipo de Ciudad Nueva. Peligro de gol, falta. Sí, así falta es. Del defensor Gilberto, va a ser tiro libre para Egu. Así es, va a ser un tiro libre importante para el equipo albiceleste. Acá si trabaja bien puede llevar peligro a la portería. Bueno, casi frontal hacia el arco que defiende Ayala. Tiro libre para Uponá. Veremos si es que se anima a rematar directo al arco. A ver, se prepara Cuenca. Cuenca solamente va a cargar directamente al arco. Buscar un centro. A ver si alguien aprovecha ahí en el área. Víctor Espínola también se perfila para posible rematador. Sí, deja para Espínola. Autoriza el árbitro. Víctor Espínola le pegó. El arquero está muy atento. Muy peligroso el remate de Víctor Espínola para el guardameta, que tuvo que sacar entonces con su cuerpo Gilberto Brites. Sí. Que botó esa pelota antes que llegue a la portería. Probó directamente a la portería el jugador de Uponá, pero estuvo atento ahí el portero Ayala. Bien. Va teniendo la pelota el equipo de Uponá. Va insistiendo hacia el costado izquierdo el número 27. El 17, digo bien, casaca 17 en el conjunto de Uponá. Es el jugador Silvio Villalba. Bueno, Villalba. Servicio manual corresponde para Uponá ahora. Va Lorenzo, gana su marcador.
Lorenzo Velázquez levanta la cabeza, deja para Villalba, atención, va al centro por abajo el arquero que dio rebote, ahora sí, complementa para sacar el capitán del conjunto de Ciudad Nueva. Arnildo García tuvo que extremar recursos y sacar apuradamente, Gilberto. Así es, sacó esa pelota el jugador de Ciudad Nueva. Mira que Ubona que después de que intente Ciudad Nueva llegar a portería, ahora está controlando más mejor la pelota y está atacando directamente el equipo albiceleste. Bien, por ahí la pelota. Velázquez baja, atención con esta carga. Bien la marca también. Aníbal Vázquez, el que atropella el otro Vázquez. Es el número 18 Miguel, se cae Miguel. Si falta dice el árbitro, ya sale Guponá. Ibarra pierde. Recupera Oscar Cantero. Ahora Vázquez. Corre el 18 Miguel. Llega a la marca de González. Saca un costado Manuel González, el lateral derecho. Va a corresponder el lateral en zona de ataque. Corresponde para el equipo de Ciudad Nueva. Bueno, va a ser entonces saque manual para el equipo ciudadano, que de a poco va buscando marcar el primero, los primeros 10 minutos del partido. 10 minutos de esta primera etapa. El marcador continúa 0-0. El balón ya está en poder de Clemente Cantero. Deja para Juan Carlos López. Engancha Juan Carlos, entra de diagonal. El pase que intenta con Clemente, no pasó nada. No hay buena comunicación en esta acción, en esta llegada del conjunto de Ciudad Nueva. Y hay salida para el equipo de Guponá. Ya sale Mascareño. Para Villalba el pase. Ahora Clemente Cantero. López deja para Cantero. Va Clemente. Se aproxima al área. Continúa Cantero. Bien por Cantero. Gana a su marcador. Viene el centro por abajo. Bloquea el defensor. Va a ser córner. Va a ser servicio de esquina. Corresponde para el equipo de Ciudad Nueva, que se va animando de a poco. Se va aproximando al primero del partido. Este compromiso que continúa 0-0. Córner punta derecha corresponde para el conjunto ciudadano. Tras esa muy buena acción individual de Clemente Cantero. Ya autoriza el juez. Va a venir el centro. Pelota arriba. Baja Vázquez. Retrocede Miguel, el pase para López, Juan Carlos que juega, atención para Rodríguez, pierna zurda, remate desviado. Bueno, está amenazando el primero del partido el conjunto de Ciudad Nueva, de a poco está amenazando el primero del partido. Sale Guponá, Wilfrido Cuenca, juega con Isidro Santa Cruz, primero llega la marca de Vázquez, García ahora. Participa también González, Agustín que juega. Va Agustín, retrocede con ese balón. Recupera Guponá. Wilfrido Cuenca y la posición del balón. El pase para el jugador Isidro. Va Santa Cruz. Logró puntear el defensor, va a ser córner. Habrá servicio de esquina, corresponde para el equipo de Guponá. Sobre la zona derecha. Habrá pelota en este último rincón, corresponde para el equipo albiceleste. Para cumplirse va lentamente el número 2. Es Rubén López. Habrá córner, corresponde para el equipo de Guponá, señoras y señores. Primer tiempo de partido está 0-0. Campeonato senior, aquí lo vivís por Pulse por Más. Este es el tercer partido de la jornada de hoy. Viene el centro, pelota arriba, atención al cabezazo. Tapadón de Ayala que evita la caída de su portería. Qué buen cabezazo por parte de Wilfrido Cuenca, que ganó a su marcador, logró el testazo. Excelente lo de Ayala. Claudelino Ayala pudo sacar al córner. Otro tiro libre de esquina. Viene el centro, saca como puede Vázquez. Saca un costado Agustín González. Habrá pelota, corresponde para el equipo de Ciudad Nueva, que casi cae el primero del partido hacia el arco de Claudelino Ayala. Muy bien, entonces se mantiene 0-0 este partido. Los primeros, 13 del partido. Hasta aquí 0-0. Ambos ya tuvieron llegada y esta vez, esta última, se salva el equipo ciudadano. Lateral
para el equipo albiceleste. Ramón López ya pone en juego. Balón para Isidro Santa Cruz. Intenta Isidro. Gana este servicio manual. Se repite la acción. Va a ser lateral de vuelta. Habrá pelota para Gupona. Después se viene el siguiente partido. Van a jugar Libertad. Milan. Ante el conjunto del Milan. Sí, señor. Atención al disparo. Wilfrido Cuenca, este defensor, el zaguero central, que está apareciendo como un delantero más también. Hace rato ganó el de cabeza, esta vez probó con la pierna zurda. Así es. Está buscando su gol el central Cuenca. Acá de vuelta probó directamente a portería. Sale Vázquez. Miguel que baja, pero ya está la marca de Manuel González. Baja para Ibarra. Atención, pierna zurda. Al arquero. Otra vez el guardameta Ayala, que cada vez más está agigantando también su figura en el arco de Ciudad Nueva. Esta vez el remate fue de Ibarra. La respuesta de vuelta también de Ayala. Así es. Mira que Gupona está buscando patear fuera del área directamente. Buscar al área, buscar directamente portería. Dio bien los jugadores del equipo albiceleste, pero hasta aquí está respondiendo muy bien el portero Ayala. Corner, punta izquierda para Gupona, señoras y señores. Se va al lateral izquierdo. Mascareño para levantar el centro. Varios hombres albiceleste pisando el área de Ciudad Nueva. Ya autoriza el juez principal. Viene el centro. Saca con golpe de cabeza el defensor de Ciudad Nueva. El balón que queda para Villalba. Presiona bien López. Otra vez Villalba. Levanta el pelotazo largo. Busca a Velázquez. Bueno, falta de Velázquez. Sí, falta en ataque. Hombros contra espalda, Gilberto. Así es. Falta va a ser salida para el equipo de Ciudad Nueva. Primero 15 minutos del partido, del primer tiempo. Hasta aquí 0-0. Claridad, llegada ya con mucha claridad el equipo albiceleste. Pero hasta aquí se mantiene 0-0 el partido. Bien, 0-0 el partido. 15 minutos ya, casi 16 de este primer tiempo. Resultado parcial 0-0. Y ya hay dos resultados definidos, Gilberto. Sí, dos resultados. Ganó el equipo naranja. Hoy el equipo del Sport Gribucuá. Garantía de vuelta empató 1-1. Tuvo para ganar el equipo albirrojo, pero no supieron aprovechar. Y este tercer partido que se mantiene todavía 0-0. Bueno, el Sport Gribucuá había ganado 2-0. Primer partido, el segundo terminó empate 1-1 entre Garantía ante 15 de agosto. Y este es el tercer partido, hasta aquí 0-0. Primer tiempo de partido, Ibarra retrocede con ese balón. El pase en forma corta ahí para el lateral derecho, Ramón López, Rubén López. Se va Rubén, falta en perjuicio de Rubén. Creo que se viene la primera tarjeta del partido, Gilberto. Creo que sí. Es para Oscar Cantero. Sí, Cantero está entonces ya de pintado de amarillo. Oscar Cantero, el número 10 de Ciudad Nueva. Bueno, el primer amonestado del partido. Sí, el primer amonestado del partido, el que va a estar de cumpleaños según comentaste. Sí. Vamos a ver si invita. Sí, sí, vamos a ver si invita a los muchachos de Pulses por más. Así es. Bien. Tiro libre para Gupona sobre la raya de la mitad del campo de juego. Ya se produce la primera amonestación de este partido. Espínola para el disparo. Espínola para levantar. Ya autoriza el árbitro. Viene el centro. Balón arriba. Atención, saca la defensa como puede. Complementa Clemente Cantero. Deja para Juan Carlos López. Conduce Juan Carlos otra vez. La conexión aquí con Cantero. Va García. Reclama falta Ciudad Nueva. El árbitro que tardó un poco, pero sí pita la infracción. Así es. Tiro libre para Ciudad Nueva. Cobró con delay acá el árbitro de este partido. La falta va a ser tiro libre para el equipo ciudadano. A ver, sale también la otra tarjeta amarilla, sí. Para el jugador Don Lorenzo Velázquez. Entonces ya está pintado de amarillo por acá Velázquez. Bueno, cuando el árbitro otorga pausa, Gilberto Brites. Así es, minuto de hidratación. Ya se siente el calor
a esta hora de la tarde, Blas Antonio. Ya se hace calor, se siente ya el calor en este caso. El clima. Bien, pausa de hidratación mientras el muchacho aquí ya va bajando también un rico tereré. Sí. Nos imaginamos también que la audiencia, los televidentes de Pulso Sport Más estarán compartiendo con nosotros, bajando un rico tereré también sus lugares de trabajo, quizá lugares donde se encuentren viendo el partido. Bien. Paralizado el juego porque el árbitro, como cada tiempo estaba otorgando pausa de hidratación, esto también prácticamente un reglamento también en cada partido, un minuto de pausa, Gilberto, para en cada tiempo, sí, tiene que dar minuto de hidratación en cada tiempo. Así que este es el tercer partido en la tarde de hoy. Hasta aquí 0-0 es el cuarto, va a ser entre Milan y el equipo de Libertad. El quinto partido juega San Isidro Cerro Verde y el sexto y último partido en la tarde de hoy San José ante Arsenal. Sí, señor. Bien. No sé Salud para el amigo Emmanuel Ruiz, que ahí abajo está, recién me encontré con él, está viendo el partido. Bien. Bueno, pausa, se va cumpliendo. Seguramente no es un reglamento, sino más bien es una recomendación para los árbitros. Claro. Es que ellos creen conveniente, y así es. Dan esa pausa de Ese un minuto. Claro. Bien. Tiro libre para Ciudad Nueva. Bien, tiro libre para el conjunto ciudadano. Qué buena posibilidad, Gilberto. ¿Te animás a patear? Si es sí. Este es un tiro libre directamente. Hay que pegar al arco porque puede ser que se complique el portero en esta. Porque el viento también ayuda. Clemente Cantero, dispuesta a tirar tiro libre para Ciudad Nueva. Ojo con esta acción. Autoriza el juez. Va Clemente. Bueno. Paro. Lejos afuera, Gilberto. Así es, intentó acá Cantero, pero no pasó nada. Va a ser salida para el equipo de el Sport Ubona. Bien, Clemente que después levantó también los brazos. Sí. Pidiendo disculpas a su compañero Gilberto. Así es, pide disculpas porque pateó mal. Así es. Bien. Sale Mascareño. Balonazo arriba, buscando directamente aquí a Wilfrido Cuenca. Wilfrido que juega mucho más adelantado ahora prácticamente como volante central, Gilberto. Sí, eso es lo que sorprende un poco porque también está pateando directamente al arco cuando tiene la posibilidad. Sí, señor, prácticamente está jugando con línea de 3 en el fondo. Por momento, por lo menos el conjunto albiceleste, porque Wilfrido Cuenca es un delantero más. Ahora también ya se va instalando de vuelta en zona de ataque, tiro libre, peligroso para Uponá. Ángulo un poco más cerrado, pero es una buena posibilidad a unos 7 metros del área mayor. Tiro libre para el conjunto albiceleste. Veremos cómo lo trabaja también. Ahí está la distancia, la barrera. Bueno, Ibarra dispuesta a tirar. Catalino Ibarra frente a la pelota. Autoriza el árbitro. Viene el centro arriba, baja bien, atención para el jugador Santa Cruz. Vázquez en la marca, atención, el remate. Buen disparo de Espínola. Salió afuera, pero llegó muy bien aquí el equipo albiceleste. Sí, acá llegó el equipo albiceleste. Tuvo Espínola ahí, pero no quiso saber nada de centro, pasó directamente al arco. Pasó no tan lejos la portería de Claudio Ayala. A ver, Claudio Lino Ayala en este caso, el portero ciudadano. Sale Vázquez, Aníbal Vázquez para Clemente Cantero, pica el esférico, queda para el 35. La marca es de Mascareño. Gancha muy bien, buena salida aquí de Mascareño. Deja en forma corta para Villalba. Pica el 17, va Miguel. Ahora habilita a Lorenzo. Lorenzo Velázquez. Ahí está Lorenzo. A ver con quién juega, dice. Lorenzo, ¿con quién voy a jugar? Es la pregunta de Lorenzo. Ahora ya encuentra a Ibarra. López es el que intenta, pero continúa.
Ibarra deja para Wilfrido. Cuenca que juega. Pelota filtrada. Atención. Va Villalba dentro del área. Buena barrida aquí por parte de García. Sale el conjunto de Ciudad Nueva. Otra vez aproxima Buponá, que quiere el primero del partido. Sí, que está buscando incesantemente marcar el primero. El equipo albiceleste, que ya tuvo ocasiones de gol este primer tiempo, pero hasta aquí 0-0. Bueno, en este partido sí fútbol más fluido, Gilberto. Sí. Más, Se jugó más. más. No se cortó mucho en esta. Así es. En el partido Garendá 15 de agosto se jugó poco. Hubo muchos cortes por acá. Más fútbol que falta. El balón que ya está en poder de Aníbal Vázquez. Sale con Juan Carlos López. Pelota para el 19. Va a Ciudad Nueva. Ahora el jugador Rodríguez. Se apura Rodríguez. Ya está la marca de Cuenca. Ahí está Wilfrido Cuenca. Ya sale con el jugador Mascareño. El balón que pica queda para Clemente Cantero. Continúa Clemente. La posición del balón es para el equipo ciudadano. Gana el servicio lateral. Habrá pelota, corresponde para Ciudad Nueva. Veremos también en cuanto a físico cómo lo responde. Sí, en el segundo tiempo se va a notar seguramente en la parte física, porque hasta aquí todos los partidos en el segundo tiempo ya les cuesta a los jugadores. Terminó ya el primer tiempo, primero 25 minutos del partido, minuto de pausa, ya venimos.
Bien, señores, ya de vuelta para este segundo tiempo que arranca en este preciso momento. Arranca ya el segundo tiempo entre el equipo de Ciudad Nueva y el Sport Ubupona. 0-0. Bueno, con algunas Modificación, novedades. sí, así es. Está, por ejemplo, Pastor Ruiz en el equipo de Ubupona. Gilberto, casaca 22. Y creo que ingresó por Navarro, sería. Vamos ya, minuto, vamos a ver por quién ingresó el jugador Pastor Ruiz. Creo que por Navarro, Blas Antonio, por el capitán. O por Lorenzo Velázquez. Sí, por Velázquez, por Lorenzo sería. Sí, ahí está entonces la modificación del equipo albiceleste. Bueno, a ver, vuelve con el 11 que terminó la primera etapa el equipo Ciudadano, Gilberto, Así es. con algunos cambios también. Creo que ya Ciudad está Nueva, un cambio. creo que ya tienen también cambio. Soto ingresó por... A ver, ¿por quién ingresó Soto? Por Oscar Cantero. Entonces Cantero ya quedó en la banca, adentro ya está Soto por el lado del equipo Ciudad Nueva. Cuando hay un jugador sentido, futbolista del conjunto de Ubupona, si no me equivoco es el jugador más careño el que está sentido. Vamos a ver si es que está en condiciones de continuar. Está lesionado el lateral izquierdo del conjunto de Ubupona, señoras y señores. Bueno, paralizado el juego, Gilberto, en este arranque de la etapa complementaria. Así es. Arrancó y quedó ya golpeado el jugador Cantero. Macareño divide. Entonces quedó golpeado. Bueno. Bien, así estamos en vivo, aquí en la cancha del Club San Nicolás, partido la fecha 10 del campeonato senior. Este es el tercer partido en la jornada. Bueno, queremos saludar a nuestros ídolos, los hermanos Cantero, dice. Ahí está a Oscar entonces. Y a Clemente va el saludo, Gilberto, ¿eh? Está entonces el saludo de su gente, de su aficionado seguramente, para los hermanos Cantero. Oscar que ya se quedó en la banca en este segundo tiempo. Sí. Los hermanos Cantero que en la fecha 9 hizo un gran partido. Fueron Sí, las ambos fueron figuras en ese partido. Hoy ya se retira Oscar, continúa en Clemente. el modo de juego Clemente. Así es. Bien, va López. El balón de López para Cuenca, atención. Viene la marca Aníbal Vázquez. Soluciona sacando ese balón hacia uno de los costados. Va a ser lateral en zona de ataque, corresponde para el conjunto de Ubupona. Y se prepara también Sanabria por el lado del conjunto de Ciudad Nueva. Sí, hoy Sanabria está en la banca. Siempre es un jugador de titular, pero esta vez va a ingresar en este segundo tiempo al jugador Sanabria. Vamos a ver por quién está. Mano en ataque. Ahora tiro libre en su salida para Ciudad Nueva. Continúa el partido 0-0, segundo tiempo. Los primeros 3 minutos de compromiso. Va a salir Rodríguez. Pelotazo largo. Clemente el que peina. Balón que queda para el jugador Rodríguez. La marca es de Ruiz. La pelota que sale afuera va a ser lateral para el conjunto de Ciudad Nueva. Para Ubupona, dice el juez. Rubén López el encargado. Ya juega con Santa Cruz. Pique Ibarra. Va Catalino, deja para su compañero. Está el remate. El arquero. Sí. Bueno, ya salió antes, dice el asistente. Bueno, va a ser salida para Ciudad Nueva. Hasta aquí 0-0 va a ser cambio. Vamos a ver. Sanabria adentro. Se retira Juan Carlos López. E ingresa en la cancha el jugador Sanabria. Sanabria por López. Es el segundo cambio, Gilberto. Sí, por el lado ciudadano. Bien, segundo cambio de Ciudad Nueva. Ya está Sanabria a la cancha. Reposición manual de Sanabria justamente. Ya juega con Miguel Vázquez. La marca por parte de Manuel González. Balón que sale afuera, va a ser lateral. Pelota que corresponde para Ciudad Nueva. Parece Sanabria. Viene el centro, pelota arriba. Baja Espínola. El balón queda para Pastor Ruiz.
Ahí está Pastor. Adelanta ese esférico para que corra el jugador. Wilfrido Cuenca. Va Wilfrido, llega al balón, viene el centro. Bloquea muy bien aquí Clemente Cantero, colaborando también la zona defensiva. Rubén López intercepta el esférico. Va Rubén, tiene la redonda a sus pies. Va Rubén, falta. Falta en perjuicio de López. Habrá pelota, habrá tiro libre, corresponde para el equipo de Ibuponá. Así es, va a ser tiro libre para Ibuponá. La falta del jugador de Ciudad Nueva. Tiro libre que se va a encargar Espínola. Casaca 5. Víctor Espínola frente a la pelota. Él va a cumplir este lanzamiento, este tiro libre. A ver, viene el centro arriba, ese esférico, baja. Va Cuenca, atropella el 6, falta. Sí, empujó Cuenca, dice el juez. Así es, falta en ataque, va a ser salida para el equipo ciudadano. Mira que Cuenca se mantiene en la posición que terminó el primer tiempo, Antonio. Sí, así es, increíble. Se mantiene en ese lugar del campo de juego. A los 6 minutos del segundo tiempo, ya 6 minutos del partido. Tiene Sanabria, va Sanabria, pierde ante Cuenca. Cuenca juega con Ibarra, otra vez Sanabria. Presionado, le roba, atención, está, gol. Gol de Ibuponá, lo hizo Paredes. Sí, señor, casaca número 10. Define muy bien. Se quedó algo estático la defensa de Ciudad Nueva. Y la aparición, la frescura también de Paredes, que ingresó en este segundo tiempo. Gilberto marca el tanto de la apertura por Alcides Paredes. Ibuponá 1, Ciudad Nueva 0. Regalaron la pelota del equipo ciudadano y ahí estuvo atento el jugador Paredes, que marcó ya el primero a los 6 minutos del segundo tiempo. Paredes creo que ingresó por Santa Cruz. Sí. A ver. Bueno, tiro libre de esquina corresponde para Ciudad Nueva. Pierde 1-0. Ya está también Néstor Velázquez a la cancha. Sí. Hay cambios sucesivos en el conjunto de Ibuponá que refresca el equipo. Viene el centro, segundo palo. Atención, busca el empate. Ya está en la marca el jugador Santa Cruz. Isidro sale con pelota dominada. Ahí está el pelotazo largo que queda en poder de Ibarra. Otra vez Isidro Santa Cruz adelanta para que corra Paredes, pelota para Alcides, va Paredes, pico fuerte. Claudelino Ayala se queda con el balón. Así es, quedó ahí con esa pelota Claudelino Ayala, que ya sale rápidamente. El balón para González, Pastor Ruiz recupera González, puntea, ya queda para Clemente Cantero. Aquí está Rubén López, sale Rubén. Ya utilizando el brazalete de capitán también. Pastor Ruiz quería, pero no pudo controlar ese esférico. Habrá pelota, habrá salida para el equipo de Ciudad Nueva, que está 0-1 abajo, Gilberto. Así es, está 0-1 abajo el equipo ciudadano. Creo que Ibarra ya no está también dentro del campo de juego. Por el lado de Ibuponá, Antonio. Pelota que pica, queda para González, saca como puede Mascareño. Se estorbaron allí para sacar esa pelota con González. Sí. Va a ser córner. Va a ser tiro de esquina para el equipo de Ciudad Nueva. Vamos a ver cómo trabaja en esta pelota parada el equipo Ciudad. Bueno, córner, punta derecha. Pelota es para el equipo de Ciudad Nueva, que intenta reaccionar. Busca el empate, pierde 1-0. El gol de Paredes abrió la cuenta en este segundo tiempo. Habrá córner, señoras y señores, para Ciudad Nueva. Se va lentamente para cumplir el jugador, el capitán del conjunto ciudadano, Arnildo García. Va el envío, autoriza el juez, ahora sí. Centro, media altura, la defensa que no está sacando, ahora sí. Saca media. Pastor Ruiz lucha, pero pierde ante la presencia de González. Casaca 42 para él. Es el jugador Laureano González. Ahora Osvaldo Rodríguez presionado. Otra vez Sanabria participa. Sale Sanabria con Rodríguez. Sale con sutileza el jugador Sanabria. Ahora López. No picó Ruiz.
Por eso la pelota se va lentamente saliendo del campo de juego. Va a ser salida para el conjunto de Ciudad Nueva. Así es. Va a ser salida para el equipo ciudadano. Creo que después de ese gol le cuesta al equipo de Ciudad Nueva mantener mucho tiempo la pelota y pierde mucho arriba el equipo ciudadano. Este es Laureano González. Sale González. Pelota para Néstor. Entregó mal. Recupera Néstor. Va el 30. Velázquez. Cambio de frente ahí para que pueda aparecer, para que pueda participar Mascareño. Va Mascareño, Tomás que lucha. Paredes en la marca, el autor del gol. Ahí está Paredes. El balón que queda otra vez en poder del número 10. García que baja. García recupera, deja para Soto. Ahora Clemente Cantero. Otra vez Soto. Destapado aparece aquí Soto. Va para el conjunto de Ciudad Nueva. Balón corto ahí para Clemente Cantero. Avanza Ciudad Nueva, el pase exigido. Vázquez el que llega. Golpe de cabeza defensivo, queda para Laureano. Presiona. Va con todo Ciudad Nueva, busca el empate. Viene el centro. Muy cerrado el centro, no pasó nada. Habrá salida para Guponá que va a respirar en esta. Así es, creo que va a ser difícil para el equipo de Ciudad Nueva jugar de esa manera el partido. Tiene que tratar de trabajar mejor la pelota y llegar con pelota dominada al área para que pueda buscar el empate del equipo ciudadano. Sale Pastor Ruiz. Balón corto deja aquí para el capitán. Es el nuevo capitán en este segundo tiempo, Rubén López. Saca Aníbal Vázquez. Wilfrido Cuenca con golpe de cabeza pudo bajar. Anticipa muy bien García, el capitán ciudadano. Arnildo García, pasa corto para Sanabria. Sanabria para Rodríguez. Avanza Ciudad Nueva, pelota para García. No se entendieron aquí. No hubo precisión en el pase. No picó García. Va a ser salida para Guponá. Ciudad Nueva que se va animando también Gilberto Brites. Así es, de a poco se va animando también el equipo de Ciudad Nueva. Adelanta un poco más la línea también y pues así de esa manera tratar de llevar por delante del equipo de albiceleste. El pelotazo que nace, el balón que queda para Pastor Ruiz, deja para su compañero, otra vez Pastor, para Néstor, ya picó a algo adelantado Pastor Ruiz. Así es, quedó enganchado ahí el jugador Ruiz, va a ser salida para el equipo de Ciudad Nueva. Después se viene el otro partido. Sí. Va Ciudad Nueva, atención porque ya pisa el área. El balón para Rodríguez. Logró puntear el defensor. Después se viene Libertad. Milan, Libertad. Así es. El AC Milan hoy juega ante el equipo Gumarelo. Sale López. La marca de Vázquez. Miguel que pudo ganar. Pero cede el servicio de costado. Hacer lateral corresponde para el equipo de Guponá. Más atrás le indica a Rubén López. Gana Guponá 1-0. El gol de Alcides Paredes. El único tanto hasta el momento. Hasta aquí sí, el único tanto, el gol de Paredes. 1-0. Capaz que Guponá quiere tratar de cuidar ya ese resultado, pero si el equipo ciudadano trabaja bien, tranquilamente puede empatar este partido. Muy bien Agustín González aquí para ganar a su marcador, pero hasta el remate estuvo bueno. El remate salió mal al 27, pero es una muy buena así es. Guapeada por parte de Agustín González, Gilberto. Así es, estuvo ahí Agustín González, pero le salió mal esa última parte de la pelota. Clemente Cantero, balón que deja para Soto. Va Soto, la marca de Mascareño. A aguantar, a cubrir. Lo de Soto ante la marca de Mascareño. Termina en el piso Mascareño también otra vez sentido. Aquí deja a su guardameta Espínola. El arquero es Erico Areco y otra vez Mascareño en el piso, Gilberto. Así es, quedó de vuelta lesionado Macareño. Tomás Macareño, que esta es la segunda vez ya que se queda en el piso el jugador lateral izquierdo Tomás Macareño. Bueno, muy sentido Mascareño. Ya otra vez de vuelta convocan a la sanidad para asistir al jugador Tomás Mascareño. Momentáneamente interrumpida las secciones aquí en el Sport
San Nicolás. Upuná que tiene buenos laterales los Antonio. Por el lado zurdo a Macareño, por el lado derecho a López, que siempre se proyecta bastante bien los laterales. Así es. Bueno, está lastimado y creo que esta vez va a ser un cambio exigido también, un cambio obligado. Creo que sí. Porque Tomás está muy sentido, Gilberto. Vamos a ver quién ingresa por Tomás Mascareño. Vamos a ver quién va a hacer el cambio por el lateral izquierdo, porque Mascareño está golpeado. Bien, veremos. Porque tengo entendido que Mascareño difícilmente que continúe, porque ya hace rato también estaba sentido. Sí. Ahora vuelve a caer, de vuelta se siente golpeado. Ya les cuesta también la parte física a esta hora a los jugadores. Y hablando de eso también, esta tarde debuta Ever Hugo Almeida, su quinta temporada en Olimpia. Sí, veremos cómo le va. Sí, la leyenda. En esta vuelta al Olimpia. Así es. Es su quinta vez ya en Olimpia, Antonio. Sí, la quinta vez que va a dirigir al franqueado. Sí, así es. En la última fue aquel final ante Atlético Mineiro en la Copa Libertadores. Sí, así es. Bueno, tiene antecedente bastante bueno. Sí. Lo de Almeida en el Club Olimpia, entonces hoy debuta entonces Gilberto. ¿Qué hora es el partido? A las 18:30. Se enojó Almeida por dos casos con la prensa por el tema de Richard Ortiz y por utilizarle mal a Derly González. Se enojó también por eso Almeida, porque es un jugador importante Derly González y lo otro DT que había antes le usaron lesionado en la cancha y por eso no le gustó a Almeida. ¿Y lo de Richard Ortiz me decías? Lo de Richard Ortiz, el tema le cuestiona mucho la prensa por el tema del peso, ¿verdad? Que es, y Almeida le dice que es su físico natural, no está gordito, dice Almeida. Ah, bueno. Y la prensa le tilda como gordito. Así es. Perfecto. Eso es lo malo de nuestra prensa también, los Antonio, porque así también le llama al jugador Cerro Porteño a Liceda, por ejemplo. Creo que no le queda bien a la prensa hacer esos... Es decir eso, ¿verdad? Porque son jugadores que tienen familia también por atrás y seguramente le golpea mente a la familia también. Si se le llama así en la prensa le llaman así a los jugadores, que son los jugadores importantes en cada club. Aliceda cada vez que entra hace goles importantes para Cerro Porteño. Sí. Y sí, así es. Claro. En ese aspecto. Así es. Bueno, paralizado el juego de vuelta para la hidratación. Sí. Ya. Hasta aquí está 1-0, Gilberto. Está 1-0. Mira que tuvo llegada el equipo de Ciudad Nueva también que no pudo marcar y hubo que esa ocasión y ese error de la saga central del equipo Ciudadano aprovechó el jugador Paredes y marcó ese único gol que está ganando así el equipo albiceleste 1-0 su partido ante el equipo de Ciudad Nueva. Otro cambio en Ubuponá a la cancha, casaca 15, Javier Villar ingresa. A ver quién Villar, vamos a ver por quién ingresa. Villar siempre juega en el medio campo. Va a jugar por Tomás Mascareño, tengo entendido. Por Mascareño, entonces. Y hay que ver si juega ahí o va en el medio campo. Villar. A ver, en el medio campo le tenemos a un zurdo. A ver. Creo que en su momento jugó Paredes también del lateral izquierdo. En su momento. En el grupo A. Y hay que ver si no va a ser él o directamente va Villar ahí. Sí, señor. Villar también que puede jugar tranquilamente como central. Sí. Y abrirle más al otro central como lateral izquierdo. Tranquilamente. Puede ser González se ubique como lateral izquierdo. Veremos la posición hasta aquí. Se va inclinando hacia el costado izquierdo Javier Villar. Entonces así es. Se va a desempeñar como lateral izquierdo, reemplazando justamente al lesionado Mascareño. Así es. Saca Espínola, zaguero central del conjunto de Ubuponá. Balón que pica, queda para Sanabria. Aguanta bien Sanabria, pone el físico. Participa ahora Laureano González. Insiste Laureano, falta de Laureano, la falta del 42. Tiro libre para Ubuponá en su terreno. Así es, tiro libre ahí en su terreno para Ubuponá. Falta de el jugador Laureano.
El 42. Bueno, este es el tercer partido en la tarde de hoy. Ya tenemos minuto 20 del partido. Blas Antonio, 5 para el final. Sí, a 5 del final gana parcialmente Upona con el gol de Alcides Paredes. Minutos. ¿A los cuántos fue el gol, Gilberto? A los 6 minutos del segundo tiempo. Con ese gol, el representativo albiceleste gana 1-0. Sale Ciudad Nueva que busca el empate con Aníbal Vázquez. Levanta el centro, pelota arriba. Va ese esférico, golpe de cabeza defensivo. Queda para Sanabria. El balón ahora para Clemente Cantero. Pierde ante la presencia ahí de jugador Ibarra. Laureano saca como puede. Queda para López. Saca López. Después, creo que sufre la falta el árbitro. Aplica la ley de la ventaja. Así es. Ley de ventaja que le da al jugador. Esta última parte del partido está ganando el equipo albiceleste. Después ya se viene otro gran partido, Libertad-Milan. El cuarto entre Libertad y Milan. El quinto partido juega San Isidro ante Cerro Verde. El sexto y último partido en la tarde de hoy juega Arsenal ante San José. Pelotazo largo, pica Paredes, va Paredes por el segundo. Viene el arquero Ayala, saca para Velázquez. Recupera el 30, va Velázquez. Ahora sí, se repone Arnildo García. Ya se viene entonces el Guma de Gribucuá. Sí, señor. En esta categoría, Gilberto, ante el equipo de Milán, el equipo Rossoneri. El equipo Rossoneri, AC Milán, como se le dice. Perfecto, tiene la pelota al cuadro de Ciudad Nueva, que ya conoce levantar lo que es el título también de levantar la copa de este campeonato, de esta categoría. Sí, así es. Así mismo. El último campeón fue Upona. En esta cancha se consagró campeón aquel final ante Milán. Tiene la pelota el representativo albiceleste, profundiza el pase, se cae Paredes. Ya está la marca de García, que juega mucho más retrasado también el capitán Ciudadano. Por lo menos también para poder cubrir esa zona cada vez más está dejando espacio el equipo de Ciudad Nueva. Entonces el capitán ahí retrocede para cubrir los espacios que quedan. Así es. Falta, dice el... Bueno, córner finalmente cobra. Va a ser tiro de esquina. Córner va a ser tiro libre de esquina. Y se viene Bruno Jiménez en el conjunto de Ciudad Nueva. Sí, va a ingresar Jiménez. Vamos a ver por quién ingresa. El jugador Jiménez. Capaz que salga Rodríguez. O Benialgo. Sí, Benialgo, entonces sale adentro Méndez, Bruno. Jiménez dio bien. Ya está Bruno Jiménez por Ramón Benialgo. El siguiente cambio que presenta el equipo ciudadano. Centro por arriba, saca la defensa como puede, queda para Ibarra. Santa Cruz participa. Santa Cruz, el balón que deja para Velázquez. Néstor que juega. Néstor para Ibarra. Por ahí la posición del balón en zona de ataque. Se mantiene en zona antagónica el conjunto albiceleste, que gana parcialmente 1-0. Esta vez la pelota ya salió. El árbitro que pide. Va a ser la última. Creo que ya falta poco del partido. Sí. Creo que va a ser la última. Va a ser la última parte del partido. Hasta aquí 1-0 arriba al equipo albiceleste. Balonazo arriba. Pique y queda para el guardameta Erico Areco. Es el arquero del conjunto albiceleste. El buen portero que tiene este campeonato. Sí. Acá se enfrenta a los dos porteros más regulares. Así es. Es Erico Areco y Claudelino Ayala. Ya está el guardameta sacando ese balón. Queda para el jugador Soto. Esta que levanta, atención. Va para Clemente Cantero. Sale el arquero, sí señor. Bien. Erico Areco. Dejo para el jugador López. Sale Rubén. Pelota dominada. El balón para Isidro Santa Cruz. Pica adelantado Néstor Velázquez. Por eso no le cede el pase Sanabria. Ahora participa Aníbal Vázquez. Va terminando el partido. Agustín que baja. Bien Agustín. Saca Cuenca. El balón arriba. Golpe de cabeza de Aníbal Vázquez. Bruno Jiménez el que quiere. El que recupera es Pastor Ruiz.
Reclama falta a la gente de Uponá. Ahí está Bruno Jiménez. Se va Bruno, deja para Rodríguez. Va Osvaldo. Termina el partido, Gilberto. Así es, fue lo último este partido. Gana 1-0 el equipo albiceleste. Minuto de pausa, ya venimos. Muy bien, señores, ya de vuelta para este cuarto partido, digo bien.
cuarto partido en la tarde de hoy, sábado 30 de agosto del año 2025. Se enfrenta el equipo de Milan y el equipo de Libertad, el Gumarelo, que ya está en la cancha ante Milan. Se juega este cuarto partido en la tarde de hoy, señora, señor. Categoría campeonato senior, fecha 10. En la cancha del Club Sport San Nicolás se enfrenta a estos dos equipos, Milan y el equipo de Libertad. Ya en minutos vamos a tener el onceno titular de ambos equipos, Libertad y el equipo de Milan. Libertad capitaneado por Antonio Notario, su capitán del equipo liberteño, y el equipo de Milan capitaneado por el número 21, Silvio Carvajal. Ambos capitanes entonces de cada equipo, Carvajal por el lado de Milan y Notario por el lado del equipo de Libertad, el equipo repollero, el Gumarelo de Iribucuá, ante el equipo de AC Milan, el equipo rosonero de Milan. Entonces, campeonato senior fecha 10 que inicia en este momento. Ya en minutos, ya estamos ya con el compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. Arranca el partido entre Libertad, Milan, campeonato senior fecha 10. Falta y se viene la primera amonestación bastante tempranera, Gilberto Benítez. Iniciando nada más este partido ya saca a los 20 segundos del partido, saca ya su tarjeta el árbitro de este partido al jugador Jiménez, Luis Jiménez, ya el mediocampista de Milan ya está pintado de amarillo. Sí, señor, y después se levantó también Daniel González, empujó a Jiménez, sí, y también se ganó la también la tarjeta, así que 1 y 1. Y sí. se viene el otro. Claro, 1 y 1 por el lado, principalmente al mediocampista, ¿verdad? Que tiene más el trabajo más sucio en la cancha, que ya no va a poder hacer su trabajo habitual en el mediocampo como Jiménez. Vienen, saca la defensa Fernández. Aquí no pudo el jugador Silguero, estaba adelantado también Silguero, se negó por eso a jugar. Ya está el guardameta Victorino Villar, es el arquero del conjunto de Libertad, el Gumarelo Ireucuaense. Aquí tiene Ayala, va Ayala ante la presencia de Duré. Ahora Silguero, ya está adelantado de vuelta Silguero. Se queda enganchado el 9 del conjunto de Milan. Habrá tiro libre en su salida, corresponde para el conjunto de Libertad. Libertad que juega con Victorino Villar en el arco. 43 para Antonio Notario, capitán del equipo. 6 Hugo Espínola. 10 para Celso Ayala. 8 Andrés Alcides Paraná. 9 para Helio Valdés. 5 Miguel Paredes. 7 Miguel Fernández. Número 15 tiene Daniel González, que ya fue amonestado también. La 30 para Andrés Mareco. Y completa el onceno Isidro Quintana con la número 4. El onceno titular del conjunto del representativo de Libertad. Así es. Mira que Libertad arrancó bien esta temporada, pero fue bajando su nivel el equipo liberteño. Vamos a ver si hoy suma a 3. Tiro libre para el conjunto de Libertad. Después de este tiro libre, también vamos a conocer el onceno del conjunto de Milan. Tiro libre para González, pierna zurda, Daniel levanta el centro. Golpe de cabeza defensivo, complementa Rodríguez. Milan juega con Albino Miranda en portería, casaca 1. 17 Rafael Duré como lateral derecho. 5 central Manuel Fernández con el jugador José Cantero, que juega como un lateral izquierdo, casaca 16. 21 Silvio Carvajal, el capitán, el otro central del conjunto del Milan. La 6 para Luis Jiménez, el que también ya está amonestado. 20 para Armando Rojas. 10 Lauro Florentina. 9 Alcides Silguero. 19 para Rafael Gavilán, y completa el onceno la 23
para el jugador Luis Rodríguez. Es el equipo titular del conjunto del Milan, Gilberto. Así es, hoy no parece titular el 37 Paniagua. No sé si está en la banca, pero hoy no aparece en la cancha de Milán, en el equipo de Milán. Habrá tiro libre. Tiro libre para el conjunto de Libertad. Peligroso tiro libre. Veremos si es que lo aprovecha esta pelota quieta. Spínola frente a la pelota que saca número 6 del conjunto de Libertad para cumplir Hugo Spínola. Retrocede Hugo, va Spínola. Viene el centro, atención, sobre la pelota. No pudo llegar, sigue Paredes intentando. Va Paredes, gana el servicio de esquina. Sí señor, va a ser córner. Va a ser córner para el conjunto de Libertad, Gilberto. Así es, va a ser tiro de esquina para el equipo Gumarelo. Vamos a ver cómo trabaja en esta pelota parada el equipo de Libertad. Ya juega en forma corta el balón para Quintana, levanta el centro, pelota arriba al arquero. Casi se complica, dejó esa pelota, estaba muy cerrado ese centro. Gavilán sale a puntear ese esférico, termina sacando a un costado, va a ser lateral. Libertad que se mantiene en zona de ataque, va empujando el conjunto Gumarelo. Así es, se mantiene en ataque el equipo liberteño. De a poco lo está arrinconando el equipo de Milán. Hubo offside, sí Así señor, es. picó adelantado Elio Valdés. Bueno, va a ser salida para el equipo de Milán. Luis Alberto Jiménez ya sale jugando con Silvio Carvajal. El balón del capitán. Ahora hace participar a Duré, va Rafael, pase al vacío para que corra Rodríguez. Vamos a ver si llega Luis. Llegó a la pelota, va Luis Rodríguez dentro del área, anticipa muy bien Paraná en esta oportunidad porque quería el jugador Rojas. Y aquí llegó a destiempo, Rafael Duré comete falta y se gana también la amonestación, Gilberto. Así es, se gana la tarjeta amarilla. Hoy este árbitro va a sacar tarjeta y mucho, así hay que prepárate nomás, Blas Antonio. El tercero del partido, Gilberto. Sí, el tercero ya del partido, el minuto 5 del partido, 3 con tarjeta amarilla. Sí, señor. 2 por el lado de Milán, 1 por el lado de Libertad. Un promedio de 1 minuto y medio. Ya tarjeta. Sí, cada 1 minuto y medio. Está sacando entonces como promedio la tarjetita en estos primeros 5 minutos de juego. Así es. El balón que ya pone a jugar para Ayala. Sale muy bien la marca Rafael Gavilán. Sale Gavilán. Ahora participa también Luis Rodríguez. Silvio Carvajal. El balón que está en poder del jugador de Libertad. Va Rafael, golpe de cabeza. Intenta presionar a Spínola. Otra vez participa Gavilán. Juega con el otro Rafael. Duré en esta oportunidad. El que baja ahora es Rojas. Armando Rojas. El pase corto ahí para Silvio Carvajal. En una zona muy poblada entró el jugador Silguero. Ya pierde. Ya sale Valdés. Va Helio. Conduce el 9. Pase para Paredes. Va Miguel Paredes para el primero. Remató. El remate se le levantó a Paredes. Llegó el equipo de Libertad. Aquí el remate de Paredes. Así es, llegó acá el equipo de Libertad. Tuvo el intento Paredes, pero pasó arriba esa pelota. Una llegada importante de Libertad hasta aquí, Blas Antonio. Y Milán, que todavía no tiene una claridad de gol en este primer minuto del partido. Sale desde el fondo el equipo de Milán. El balón que queda ahí dentro del círculo central para Rojas. Jiménez, ahora participa Cantero. Va José Cantero, el lateral izquierdo. Ahí reclamo que hay también la gente del conjunto de Libertad. El árbitro, el asistente en este caso no levantó la banderina. Así es. El árbitro asistente 1. Pica Spínola. Pone el físico. Hugo Spínola. De la presencia ahí de Lauro Florentini, si no me equivoco, el que atropellaba. Va a ser salida para el conjunto del representativo de Libertad que va a salir desde el fondo. Así es, va a preparar la salida del equipo de Libertad, el portero Villalba. Hasta aquí 0-0 del partido. Hasta aquí tenemos solamente 5 goles. También. A ver, recordamos los partidos, Gilberto. Sí, ganó 2-0 Uruguay el equipo de Real Madrid, 1-1 entre Ugarendá y 15 de agosto. 1-0 del equipo del Sport Uruguay ante el equipo de Ciudad Nueva. Y este 0-0. Bueno, 3 resultados
definido. Así es. Bueno, aquí tiene la pelota Ayala. Este es Lauro el que intenta, el número 10 del representativo del Milan. Gana este servicio de esquina. Qué linda pelota, importante aquí. Consigue el extremo izquierdo del conjunto de Milan, Gilberto. Así es, una primera pelota parada que consigue acá el equipo de Milan. Y vamos a ver cómo trabaja, si aprovechan esta. Se va Rojas. Armando Rojas acomoda la pelota en ese último rincón. Ahora sí va acomodando ese esférico. Corner, punta izquierda para el equipo de Milan. Viene el centro, arriba la pelota, el arquero que sale a media. Atención, Rodríguez. Después falta en ataque. El arquero, Gilberto, sí, hacer salida para Libertad. Cobró falta en ataque el árbitro de este partido. Quedó muy sentido el guardameta Victorino Villar. Sí, quedó sentido también el portero. Y solamente se va a quedar unos segundos por ahí para después pueda salir. Bien, ya nos aproximamos a los primeros 10 minutos de esta primera parte, Gilberto Brites. Marcador que indica que está 0-0. 0 para el equipo de Milan, 0 para el equipo del Libertad. Así es, hasta aquí 0-0. ¿El cuarto partido? El cuarto, sí, el cuarto en la tarde de hoy. El quinto va a estar jugando San Isidro Cerro Verde y el sexto San José Arsenal. Bueno, se va recuperando lentamente el... Tan fuerte le chocó al jugador para eso. Sí, ¿verdad? Porque por eso está muy sentido. Ahora ya se va recuperando. Va a salir Daniel González. Saca con la pierna zurda Dani González. Saca Gavilán con golpe de cabeza. Queda para Carvajal. Participa Silguero. Picó fuerte ese esférico. Queda para Rafael Duré. Pase profundo que llega ya en poder de Victorino Villar. El guardameta ya toma con las manos ese balón. Sí. Sale con Isidro Quintana, Gilberto. Intenta Milan jugar con pelota larga, pero le va a costar mucho ganar pelota a Silguero, por ejemplo, porque es un jugador lento que tiene ahí arriba el equipo de Milan y así va a ser imposible de buscar el primero. Va teniendo la pelota el equipo de Libertad. Pase en profundidad que no prospera otra vez. Pínola con golpe de cabeza de vuelta, saca un costado. Habrá lateral, corresponde para el conjunto de Libertad. Esta vez para Milan, dice el juez. El árbitro asistente 1 indica que el lateral va a ser para el cuadro del Milan. Se va lentamente para cumplir el servicio manual. Rafael Duré. Bueno, deficiencia, la famosa mala tirada por parte del lateral derecho. Sí, tiró mal esa pelota Duré. Hasta eso le pasa a estos jugadores, Blas Antonio. Es una cosa tan simple, pero muchas veces se equivocan los jugadores. Ya sale Milan con Silguero. Va Silguero, deja para Lauro Florentín. Este es peligroso. El número 10 del Milan, golpe de taco, deja para Jiménez primero en camino, va al remate. No pudo rematar, bloquea la defensa a tiempo. Y ya sale el conjunto de Libertad con el jugador Paredes. Bien Paredes, levanta buscando a Elio Valdés, no pudo Elio. Pero sigue presionando Elio, Ayala también. Ahora vuelve a recuperar Milan. Jiménez mete el pase profundo, muy fuerte el pase, muy exigido, no llega Rodríguez. Va a ser salida para el conjunto de Libertad. Así es, va a ser salida para el equipo de Libertad. Hasta aquí llegada, pero hasta ahí. No, todavía no hubo peligro de gol para ambos equipos. Bueno, saca como puede Isidro Quintana. Ese balón que termina saliendo afuera va a ser pelota, corresponde para el equipo del Milan. Marcador que continúa 0-0. El cuarto partido de esta jornada número 10. Campeonato senior de Gribucuá. Va Carvajal, Silvio que domina. Habilita a Rojas. Saca como puede el futbolista Antonio Notario, el capitán de Libertad. Jiménez ahora, Silguero. Saca como puede el defensor del Guma. Ahora Fernández.
El balón que pica queda para Luis Alberto Jiménez. Ahora participa Rodríguez. Va el jugador Carvajal. La marca por parte de Isidro Quintana. Lateral de vuelta para el futbolista de Milán. Duré. Ahora Rojas. Domina Armando. El balón de Carvajal para Luis Alberto. Va insistiendo Milán en el remate. Bueno, difícil. Difícil así. El remate a cualquier parte por parte de Jiménez. Así es. Acá de vuelta intentó el equipo de Milán, pero eficiencia hacia el remate de Jiménez, que va a ser salida para Libertad. Saque de meta, saque de portería para Libertad. Ya sale Notario jugando en forma corta con Quintana. Va Isidro. Entra en diagonal, deja para Dani. Buena pelota ahí para Ayala. Fuerte, fuerte el pase, muy exigido también. Posible para que llegue Ayala. Ya está la marca de Duré, sale con Gavilán. Engancha, sale con lujo también Gavilán. Ahí está Jiménez, falta. Le chocó de atrás el jugador Dani González, que se tiene que tranquilizar también, que ya está amonestado. Ya está molestado y está medio nervioso Dani González, porque reaccionó a aquella falta y a esta hora le embiste por atrás al colega. Sí, otra vez protagonista Jiménez y Dani González. Este es Cantero. Va Cantero. Notario sale en la marca. Queda para el jugador Dani González. Otra vez el cruce ahí con Jiménez. Bueno, la falta y ojo. Sí. Reiteramos que Dani González ahí está amonestado. Ambos están amonestados. Solamente alguna advertencia ahí, Gilberto, ¿eh? Sí, ahora sí, advertencia y después esta, sí, ya. Puede ser de otro color la tarjeta para González o para Jiménez. En todas las jugadas se está encontrando estos dos jugadores, por el lado de Libertad Dani González y por el lado de Milán el jugador Luis Jiménez. Y ojo que los dos son muy importantes, claro. Así Daniel es. para Libertad y como así también Luis en el equipo del Milán. Así es, son muy importantes porque son jugadores interesantes que tiene ambos equipos. Bueno, pausa también. Minuto de hidratación en este compromiso. 16 minutos de este partido. 16 minutos de este primer tiempo. El marcador continúa 0-0. 0-0. Tampoco hubo claridad de gol. Sí. Increíblemente no hubo claridad de gol de ambos equipos. Hasta aquí poco trabajo para los porteros, solamente para salida o para preparar su carrera en los tiros de esquina. Pero hasta ahí. Todavía no hubo atajada importante de los porteros. Bien, se cumple lentamente este 1 minuto de hidratación. Va a continuar el partido, señoras y señores. Tiro libre que corresponde para el cuadro del Milán. Ya acomoda ese esférico el jugador Jiménez. Luis Alberto Jiménez ahí para poner en juego ese balón dentro del círculo central, al borde por lo menos de ese círculo, el tiro libre para el equipo del conjunto de Milán. Y ahí creo que solamente la amonestación, después le cuento. Atención porque va Valdés, deja para Ayala. Ahí está Ayala, Celso, que juega centro media altura, queda para el guardameta. No solamente, también la observación ahí con el capitán de Libertad por parte del árbitro Gilberto. Notario. Sí. En esa pausa él salió del campo de juego a beber agua acá fuera del campo de juego, Gilberto. Abandonó el campo de juego y eso creo que es también la advertencia. Sí. Porque un jugador atleta que si está dentro del campo no tiene que salir afuera de la cancha donde él está. Por eso creo que la advertencia no le demostró la tarjeta, es cierto, pero por lo menos la avisa. Le dijo que sea la última vez. Así es. Y si vamos a ir por el lado correcto, es tarjeta amarilla para el jugador, para que sale del gramado. Va a salir el capitán justamente
Notario saca con un pelotazo largo. Golpe de cabeza de Cantero. Saca un costado de ese balón. Habrá pelota, corresponde para el conjunto de Libertad. Continúa el partido 0-0. El cuarto partido de esta jornada número 10, campeonato senior. Aquí por Pulse por Más. La gente que está en sintonía también está observando el compromiso. Saludo cordial para todos. Así Diferentes es. puntos, la gente siempre conectado con nosotros, Gilberto. Así es, diferente parte del exterior también, así que le mandamos nuestro saludo y pues también si por ahí no se suscribe todavía, a suscribirse en el canal de YouTube de Pulse Sport Más y activar toda la activar la campanita para que le puedan llegar las notificaciones de todos los partidos que hacemos cada fin de semana. Sale Quintana. Isidro Quintana, el lateral izquierdo, conduce el esférico, va con todo. Entra en zona de ataque también. Ahí está Notario. Levanta el pelotazo largo. Golpe de cabeza de Fernández. Otra vez Notario. Pone en zona de peligro ese balón. Peina Cantero. El balón que queda para Ayala. Va Celso. Domina Ayala. Engancha Ayala. Gana su marcador. Escapa de Cantero. Viene el centro por abajo. Atención. Saca la defensa. Forma oportuna. Va a ser córner. Va a ser tiro de esquina. Acá vamos a ver si cómo trabaja la pelota parada. Hasta aquí 0-0 el partido. Córner punta derecha para el conjunto de Libertad. Se va Dani González para el envío. Ya autoriza el árbitro. Viene el centro. Viene aquí para Ayala. Saca como puede Cantero. El balón que pica queda para Armando Rojas. Ahora Espínola saca también con la pierna zurda. Van maltratando a la pelota. Ahora sí va saliendo afuera. Va a ser pelota lateral. Corresponde para el equipo del Milan. El compromiso que continúa 0-0. Así es. Hasta aquí 0-0 todavía el partido. Milan y Libertad. El balón que ya pone en juego otra vez el equipo de Libertad. Este es Hugo Espínola. Habilita Elio Valdés. Va Valdés, se equivoca en esa sesión de pase. Saca Cantero con un pelotazo largo. El que pica es el jugador Silguero. Primero la marca de Paraná. Deja para su guardameta y esta que deja salir esa pelota. Va a ser salida para el conjunto de Libertad. El partido continúa 0-0. Partido bastante disputado también. Sin mucha posibilidad de frente a los arcos, Gilberto Brites. Así es. Sin poca posibilidad, sinceramente, en este primer tiempo del partido para ambos equipos. Le costó a ambos planteles, a ambos equipos, el parate, Blas Antonio, hasta aquí. 21 minutos de partido, 21 minutos, primer tiempo. El marcador indica que está 0-0, 0 para Libertad, 0 para el conjunto del Milan. Pelotazo largo, el balón que pica y queda para el jugador Duré. Falta en perjuicio de él, dice el árbitro. Una carga allí. Así es. Utilizó prácticamente el hombro contra la espalda de Duré, por eso la falta, Gilberto. Así es, va a ser salida para Milan. Falta que le cobró por cargarle a Duré en este caso. Peina Roja, Silguero el que lucha, va Paraná también en el salto, como así también el jugador Notario va continuando ahí con la presión el equipo del Milan. Atención con estas cargas, Paredes. Ahí atropella el jugador Rojas, pelota para él. Ahora Carvajal levanta el capitán. Atención con esta carga, el que quería también Lauro. Atención, saca como puede desde el fondo Notario. Presiona bien el Milan en esta oportunidad con varios hombres. Ahí está Rodríguez. Quintana que salía en el paso también, el balón que queda para el jugador Carvajal, va Silvio, el capitán que conduce, atención el pase que pone ahí a correr al jugador Rodríguez, primero llega Espínola, sí. Saca al córner Gilberto Brites. Va a ser tiro de esquina para Milan aquí, intentó el equipo de Milan llevarle por delante a Libertad, pero va a ser tiro de esquina. Bueno, está sentido. El capitán Gumarelo, sí, Antonio Notario. Sí. Ya se va recuperando también el capitán Notario. Se va a autorizar el córner, punta derecha para el equipo de Libertad. Para Milan, digo bien, esta vez corresponde para el conjunto del Milan, para el conjunto rojo y negro. Viene el centro, queda para Luis Alberto. Deja para Rafael, va Gavilán, viene el centro, remata al arco. El arquero, sí señor. Sacó al córner, qué buena acción, qué buena pegada de Gavilán. Excelente la intervención del guardameta. Aquí sí trabajó el portero Villalba, intentó ahí Gavilán directamente tirar a portería, estuvo atento el portero, saca el córner. Bueno, quedó sentido también el guardameta tras esa intervención. Creo que es la primera llegada importante que llevó peligro de gol, Blas Antonio. Córner, punta izquierda, corresponde para Milan, señoras y señores, que estuvo cerca del primero del partido. Lo impide muy bien el Victorino Villar.
Va para el envío Luis Alberto Jiménez. Ya está en ese último rincón. Esa pelota viene al centro. Por abajo queda para Lauro Florentín, que retrocede el pase otra vez para Jiménez. Esta que carga. Saca como puede el defensor. Va con todo. Milan, que va inclinando la cancha hacia su favor ya hace instante. Va con todo. Ahora sí, ya está el guardameta Victorino Villar. Ya saca Victorino. Ahora sale Libertad. Después de esa presión por parte del conjunto de Milan, Gilbert Doritas. Mucha presión en esta última parte de Milan y zafó de esa el equipo liberteño. Sale Gavilán con esa pelota dominada. Sale con Duré. Este es Rafael Duré. Pelotazo largo para Luis Rodríguez. No pudo controlar. Recupera sin embargo aquí el jugador Isidro Quintana. Levanta el centro. Paredes el que peina. El balón que queda aquí en poder de Luis Alberto Jiménez. Intenta habilitar aquí al jugador Lauro Florentín, que intenta ante la presión y la marca por parte del número 30, que saca un costado y fue lo último de esta primera etapa. Fue lo último de esta primera etapa. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, señores, ya de vuelta este segundo tiempo del partido entre el equipo de Libertad y el equipo de Milan, 0-0. Hasta aquí Blas Antonio sin goles este partido. Sí, así mismo, Gilberto. Segundo tiempo en marcha. Falta, dice el árbitro. Aquí corresponde tiro libre dentro del círculo central para el conjunto del Milan. Ya está el jugador Jiménez para el disparo. Tiro libre para el conjunto del Milan. Primer tiro libre que ya encuentra aquí en este arranque de este segundo tiempo. Viene el centro, pelota arriba, va Lauro, baja para su compañero, pero ya estaba en posición de adelanto, sí, dice el árbitro. Quedó enganchado ahí el jugador de Milan. Va a ser salida para el equipo Gumarelo, para el equipo de Libertad. Ya sale Quintana. El lateral izquierdo, Quintana deja ahí en forma corta para Ayala. Celso que intenta. Ya está la marca de Duré. Ahora intenta dominar, es el jugador Carvajal. El anticipo fue de Paraná, señoras y señores. El partido continúa 0-0. El segundo tiempo que acaba de arrancar. Isidro Quintana intenta salir jugando. Ahí está Isidro, exigido a jugar con el jugador Notario. Recupera con la presión del conjunto del Milan. Rojas de primera aquí con Lauro. Rojas otra vez, peligro de gol. Atención el remate. Bloquea la defensa, va a ser córner. Aquí llegó el conjunto de Milan que parece que entró con otra actitud este segundo tiempo. Así es, ingresó con todo acá Milan este segundo tiempo, apretó con todo, no le dejó salir a Libertad y consigue este tiro de esquina. Pelota parada para el equipo de Milan. Se va casaca número 10 en el conjunto del Milan. Es Lauro Florentín. Coloca la pelota en ese último rincón del campo de juego. Autoriza el juez. Viene el centro de Lauro Florentín. Pelota arriba. Atención. Manuel Fernández no pudo. Le sobra la pelota. Intenta salir ahora el equipo de Libertad. Pone el físico ahí. Villalba. Me parece que los dos equipos vuelven sin cambio también para este segundo tiempo, Gilberto. Así es. Sin cambio, creo. Ambos equipos para este segundo tiempo. Que seguramente... A ver, Cardoso por... Sí, vamos a ver por quién ingresó Cardoso por Milan, por el lado de Milan. Cantero, José Cantero entonces quedó fuera adentro Cardoso para este segundo tiempo. Está todavía Cantero también, Gilberto, ¿eh? Bueno, veremos por quién. Vamos a ver por quién. Como extremo se ubica allí, veremos. Así es. Por Silguero, no sé si... ¿Está todavía? Sí. Atención, el cabezazo, gol. Valdés, gol de Libertad, señoras y señores, con dedicación, sí señor, incluido por parte del 9, que pone con golpe de cabeza el 1-0. Aquí sorprende a ese último fondo del Milan, lo de Elio Valdés. Con golpe de cabeza, abre la cuenta. Ahora el partido está 1 para Libertad, 0 para Milan. Así es, esa atención de la saga central del equipo de Milan. Y estuvo atento ahí, Valdés marcó ese gol de cabeza. Gana 1-0 Libertad, arrancando este segundo tiempo. A los 3 minutos. Sí, iniciando nada más este segundo tiempo. Primer ataque importante de Libertad y ya marca el primero. Elio Valdés abre la cuenta, minuto 3. Cuando Milan ingresó con todo el segundo tiempo, se descuida atrás, Gilberto. Se descuidó ahí atrás, adelantó mucho la línea Milan y sorprende ahí Valdés, marca el primero para el lado de Gumarelo. Corner, punta izquierda, derecha, digo bien, para el equipo de Milan que ya busca reaccionar lo antes posible. Pierde 1-0, Lauro Florentín. En ese último rincón, esa pelota viene al centro. Golpe de cabeza defensivo, va Rojas. Otra vez pone en una zona sensible, atención, saca la defensa. Saca como puede el número 30, Andrés Marecos. El balón que pica queda para Cantero. Golpe de cabeza de Cantero. Hace participar a su guardameta, Victorino Villar. Ya sale Villar con un pelotazo largo. Milan pierde 1-0, intenta reaccionar. Va Marecos, se deja para Notario. El balón que pica ahí para Fernández. La marca de Cantero. Ahí está Cantero. No pudo mantener en juego, va a ser lateral para el equipo de Libertad que gana 1-0. Así es. Cosecha 3 puntos valiosísimos. Así es. Concreta, Gilberto. 3 puntos importantes para el bolsillo de Libertad. Si se mantiene este resultado, un 3 puntos importantísimo para el equipo liberteño. Saca Cantero con golpe de cabeza. 1-0
Gana Libertad. Se va lentamente otra vez a posicionarse en zona antagónico para buscar también el segundo. Bueno, el árbitro que apura las secciones también para que puedan reanudar el juego. Falta el útil. Sí. Falta la pelota también. Falta eso. El partido está 1-0 ya, 5 minutos, segundo tiempo. Así es. Acá Libertad tiene que tranquilizarse un poco y tratar de cuidar un poco más el resultado. Y Milan que va a ir con todo buscando el empate y así de contragolpe el Libertad puede liquidar el partido, Blas Antonio. Sale Rafael Duré, el lateral derecho. Pone a correr al jugador Luis Rodríguez. Balón para el jugador. Ahí está Mario Cardoso. Va Cardoso. Retrocede el pase ahí para Duré. Rafael que intenta, pero ya está la marca de Alcides Paraná. Saca un costado, habrá lateral, habrá pelota, corresponde para el conjunto del Milan. Así es, ahora el cambio. El jugador Chamorro, vamos a ver por quién ingresa. Cantero. Entonces va a salir Cantero, ingresa Chamorro por el lado de Milán. Creo que no le gusta este cambio a Cantero, que no le gustó. Venía la cabeza medio sí, queriendo aceptar también el cambio, Gilberto, ¿eh? Así es. 73 a la cancha. Y no sé por qué también le saca a Cantero, porque hasta aquí estaba haciendo bien su trabajo y ya se hizo el cambio. Ya está este Chamorro a la cancha. Vamos a ver cómo también se posiciona dentro del gramado de juego, porque saca un lateral y pone a más bien se desempeña como delantero en este caso, el 73, Gilberto. Delantero, porque siempre ingresa. ¿Será que van a jugar con línea de 3? Y capaz que sí también. Y estos que está haciendo Milán, tranquilamente el equipo de Libertad puede aprovechar. Bien, se va colocando ahí en el medio terreno el recientemente ingresado y está aquí con línea de 3, defiende el equipo de Milán. Ahora Rojas también baja un poco para tratar de cubrir la zona que deja Cantero. Viene el centro, pelota arriba, atención, va el segundo, Ayala, Paredes no pudo, saca la defensa, ya empieza a sufrir ahí en el fondo el equipo de Milán. Sí. Acá llevó susto a portería de Milán, contragolpe de Libertad. Usai, quedó enganchado el jugador. Así es, va a ser salida para Libertad, quedó enganchado Lauro Florentín por el lado de Milán. Villalba, va Libertad de vuelta, busca el segundo, remata al arco, está el segundo gol. Ayala, gol de Libertad Ayala. El centro del jugador de Libertad cierra muy bien el número 10. Lo hizo Celso Ayala, concreta el segundo. Ahora el partido está Libertad 2, Milan 0. Así es, acá llegó Libertad, marca el segundo, se le complica el partido al equipo de Milán, tiene que remontar el resultado con 2 goles para que pueda empatar y buscar el gol ganador del equipo de Milán, pero así de esta manera creo que va a ser difícil para el equipo de Milán remontar este resultado. 2-0 gana el equipo de Libertad. Bueno, tiene la pelota Milan, intenta ir hacia adelante, está herido, pierde 2-0. Rodríguez, viene el centro, está el descuento, pelota para Lauro, va Lauro, atención, está el arquero Monumental tapada, porque ese remate del 21 te llevaba mucha potencia, Gilberto, también velocidad del remate y bueno, también dirección. Excelente lo de Victorino Villar para sacar al córner. Así es, intentó acá Milan, que estuvo atento el portero Villar que saca esa pelota. Muy buena intervención del guardameta Villar, que quedó en el piso también lastimado. Creo que producto del gran esfuerzo tiró ese brazo cuál largo es para poder sacar al córner. Va a ser córner, va a ser servicio de esquina para el equipo de Milan, que está 0-2 abajo. Sí. Mirá que la verdad que sí, Libertad ingresó con mucha tranquilidad, pero Milan ingresó, apretó mucho y adelantó mucho la línea también, y esta última parte armó una línea de 3 que le va a costar y mucho, y si Libertad piensa bien, puede trabajar este partido, tranquilizarse un poco los goles y trabajar más la pelota y tranquilamente puede aumentar el resultado.
Bien. Sigue el partido. 2-0 arriba. Atención, está gol. Gol del Milan. Llega el descuento. Lo hizo Carvajal. Carvajal con golpe de cabeza. El capitán Silvio Carvajal descuenta el partido. Ahora está Libertad 2, Milan 1. Acá descuenta el equipo de Milan esta parte del partido. Mirá que este se pone lindo. Después de este gol de Milan, seguramente va a salir a buscar rápidamente. Va a buscar rápidamente el resultado de empatar este partido. Este segundo tiempo del encuentro. Hasta aquí 2-1 está ganando el equipo Gumarelo, el equipo de Libertad. Y esto se pone lindo, Blas Antonio, porque el Milan va a salir a buscar con todo empatar este partido. Se pone más que interesante el partido con este descuento del Milan, que va por el empate. El cabezazo defensivo queda para Miguel Fernández. Ahí está Miguel. Saca como puede Marecos. Pelotazo largo. Pica Daniel. Va González. Ahí está Daniel. Bueno, no pudo mantener en juego. Continúa la marca ahí por parte del jugador. Rafael Duré juega hacia atrás para Lauro. Florentini y el pase. Gavilán intercepta el esférico. Deja para Carvajal, el autor del descuento. Este es Lauro. Florentín para Carvajal. Va intentando, va con todo también. Presionando el conjunto de Libertad en esta salida. Va a ser lateral para el conjunto del Guma. Así es, va a ser saque de mano para el equipo Gumarelo. Está ganando 2-1 su partido el equipo Libertad. Este segundo tiempo del partido. Habrá lateral para el conjunto de Libertad. Marecos ya pone en juego. 2-1 está el marcador. 2 para el conjunto de Libertad, 1 para el equipo del Milan. Campeonato senior, fecha número 10. Bueno, deficiencia manual. Sí, la famosa mala tirada, Gilberto. Así que es, se vuelve a repetir. A muchos ya le está pasando hoy este error que hace los jugadores. Bien por Lauro, cubre la pelota, lleva ese esférico, va conduciendo el 10 con la pierna zurda. Atención, va con la carga que busca el empate. Milan, centro, pasado, atención, está el arquero. Muy seguro también, bueno, salió ya la pelota también. Sí. Hizo una comba. Por Raro. eso, sí, salió ese esférico, dice el juez. Así es, va a ser salida para el portero Villar. Victorine que va a preparar la salida. Deja para su compañero. Notario saca con un pelotazo largo. Golpe de cabeza de Fernández. Manuel saca a un costado. Va a corresponder pelota para el equipo del Libertad en zona de Milan en este caso. En zona de campo contrario. Se va lentamente el número 30, Marecos. El lateral derecho del conjunto de Libertad. Bueno, ahí está el árbitro que ya le va apurando para este servicio manual. Este es el compromiso número 4 de esta jornada 10, Gilberto Britas. Así es, el partido número 4 de esta jornada 10. Después de este partido se viene el quinto, sería el equipo de San Isidro ante Cerro Verde. Y el sexto y último partido en la jornada va a ser entre Arsenal y el equipo de San José. Habrá córner, habrá servicio de esquina, corresponde para el conjunto del Milan. Para Libertad, digo bien, que va a buscar el tercero, que va a poner otra vez la tranquilidad hacia el campo. Gumarelo viene el centro, golpe de cabeza, fue defensivo. Armando Rojas también complementa, sacando con un pelotazo largo. Intercepta muy bien Antonio Notario, golpe de cabeza defensivo. Aquí queda para Jiménez. Pica Cardoso, pelota para él, está el empate. Cardoso está afuera. Apenas afuera estaba el empate para el equipo de Milan. Bueno, no pudo definir aquí el jugador Cardoso, Gilberto. Así es, increíble, un contragolpe importantísimo para el equipo de Milan. Tuvo ya el empate Cardoso, pero pasó, o sea que juega fuera esa pelota cerca de la portería de Villar. Avisó acá el equipo de Milan. Casi el empate. Se pone muy interesante este partido, especialmente esta segunda etapa. Así es. Y por el lado de Libertad, cuestiones físicas ya está golpeado los jugadores.
tiene el esférico Luis Rodríguez, pica Cardoso, pelota para él, va Cardoso, la marca de Quintana, sigue Cardoso, se le terminó la cancha, va a ser salida para Libertad que va a respirar. Así es, va a respirar con esa salida el equipo Gumarelo. Pausa, minuto de hidratación para los jugadores. Y por fin también acá le viene este minuto de hidratación para los jugadores de Libertad. Sí, hay que hidratarse también. Ahí está el amigo Mando que va a traer algo de abajo. El amigo Manuel. Muy bien, seguimos nosotros aquí en la tarde de hoy, tarde de fútbol 30, sábado 30 de agosto del año 2025, tarde de fútbol. Tarde de fútbol aquí en la cancha del Club de Sport San Nicolás. Se juega el cuarto partido, está 2-1 arriba el equipo liberteño. Después de esto se viene el quinto y la sexta en la última parte del partido entre Arsenal y el equipo Santo de San José. Así que hay que ver si hoy reza los jugadores de Arsenal al San José, Blas Antonio. Sí, hay que se nos viene el lindo partido después de esta. Así es, Gilberto, los partidos todavía que quedan a esta fecha, que es el número 10, sí, campeonato senior. Así es, así que mira que Milan está perdiendo puntos importantes hasta aquí, Blas Antonio. Creo que la fecha anterior se le fue un empate, sí. Sí, cuando estaba ganando después llegó el empate también. Así es. Creo que fue ante Arendá. Así es. La fecha 9. Sí, y acá pierde. Vamos a ver si se termina de esta manera este partido o empata Milan, porque ya después de ese gol tuvo ya de vuelta unos clara llegada, pero no supieron aprovechar los jugadores de Milan. Saludos a toda la gente que están compartiendo con nosotros la transmisión en diferentes puntos del país y en el extranjero. Obviamente también están sintonizando la gente, así que saludo para cada uno de ustedes. Gracias por la preferencia siempre. Va a salir Libertad, se va a reanudar el compromiso. Segundo tiempo, 17 minutos. Gana Libertad 2-1. Antonio Notario. Ahí está el cabezazo defensivo. Ahí está Helio, Valdés el que lucha. Carvajal gana. Golpe de cabeza de Paraná. Fernández saca. Ahí está el balón que pica y queda para Manuel Fernández. Ahora con golpe de cabeza baja Chamorro. Para Duré. Rafael juega. Duré para Cardoso. Cardoso para Carvajal. Va Carvajal. Presiona Lauro. Falta. Falta, dice el árbitro. Habrá pelota para el equipo de Libertad en su salida. Así es. Falta del número 10, Lauro Florentín. Va a hacer salida para el equipo de Libertad, que está ganando 2-1 su partido. Y mañana vamos a estar en la cancha del Club San Nicolás, la cancha del Club Arendá, digo bien, entre el equipo local, el equipo Luis Rojo. Arendá le recibe al Sport San Nicolás. Partido de vuelta de la semifinal, campeonato de la Liga Deportiva de Uruguay. Mañana vamos a estar con los dos partidos, la categoría juvenil, la categoría sub-20 y la categoría principal a través de Pulse Sport Más. Sí, señor, y el otro semifinal también mañana se juega, Gilberto. Sí. Partido de vuelta. También. Así es, Uruguay, que trajo un resultado importantísimo y va a defender de local mañana en su cancha, en su estadio. El Sportivo Uruguay juega ante el Sport Uruguay mañana. Resultado a favor 1-0 arriba el equipo de Uruguay, Blas Antonio. Sí, y ese partido creo que los compañeros de Deporte Total, ¿no? Deporte Total, el amigo Juan Carlos López y Emanuel Ruiz, todo el equipo de Deporte Total mañana en la cancha del club de el Sport Libucua. Perfecto, ahí en el estadio profesor Francisco Acuña Valdovinos, el otro gran semifinal mañana, campeonato oficial de la Liga Deportiva Uruguay de Fútbol, temporada 2025. A ver, se viene... Sí, y hay que recordar también, Gilberto, que la categoría juvenil, en ese escenario deportivo van a jugar entre Unión Agrícola y el Sport San Isidro. Así es. En partido de ida fue empate 0-0. Así que mañana se define también la categoría juvenil. Bien, ya está casaca número 18 en el conjunto de Libertad, si no me equivoco es Portillo. Ismael Portillo es el que ingresa. Sí, y se retira el jugador.
Portillo, ¿por quién? Vamos a ver quién se retiró de Libertad. Es su primer cambio, creo. Libertad. Así es, creo que sí. No sé si... Bueno. Ahí está. Entonces Portillo ingresó en el campo de juego. Habrá pelota, corresponde para el conjunto de Libertad. Ya pone en juego ese balón, el balón que está en poder de Espínola. Espínola, se le fue esa pelota. Sí. Va a ser salida, corresponde para el conjunto del Milan. Pierde 2-1. Ya 20 minutos, nos aproximamos al minuto 21 de este segundo tiempo. Así es, últimos 5 minutos del partido. Tiene que buscar el empate el equipo de Milan. Hoy le faltó su goleador a Milan, Blas Antonio. Le faltó su goleador. A ver quién es. El Gilberto. 37, el Panigol. Ah, sí, señor. Vicente Paniagua, es cierto, hoy está ausente en este equipo. También un hombre muy clave en este plantel. Así es. El equipo del Milan. Es el goleador habitual de cada fecha. Que hoy le faltó. Sí, señor. Está perdiendo su equipo. Va a corresponder córner. Servicio de esquina para el equipo del Milan. Lauro Florentín para levantar. Ya autoriza el árbitro. Lauro levanta el centro. Pelota arriba. Otra vez Carvajal que gana. Atención, Cardoso. El arquero en segunda instancia se queda con ese esférico. Aquí no pasó muy bien el último fondo de Libertad. Así es, se complicó acá el fondo de Libertad. Le complica ahí lo entre Carvajal y Cardoso, pero estuvo atento el portero Villar que prepara la salida. Victorino Villar, el guardameta liberteño. Va a salir jugando. Va a salir jugando con un pelotazo largo. Arriba ese esférico, Paredes, el que atropella también Ayala. Ya está Albino Miranda. Ya habilita ahí al jugador Rafael Duré. Levanta Duré. Intenta el otro Rafael, Rafael Gavilán. El que corre es Luis Rodríguez. Se cae Rodríguez sin falta, dice el juez. Este era el número 23, sí, Rodríguez. La marca aquí de Quintana. Queda para Jiménez. Luis Alberto juega. Gavilán se cae, falta. Sí, ahora la sí. carga por parte de Espínola. Así es. Mira que ingresó con todo, el árbitro con tarjeta, pero después de eso, sí, ahora sí le saca a Espínola la tarjeta. Esta última parte del partido va a ser tiro libre para el equipo de Leguana. Bien, otro amonestado del partido, casaca 6, Hugo Espínola. Sí, Milan dio bien. En el conjunto de Libertad. Tiro libre para Milan. Jiménez levanta el centro, pelota arriba, al golpe de cabeza de Fernández. No pudo dar buena dirección, tampoco mucha potencia al cabezazo. Sí. Ya está el arquero Villar. Que ya sale rápido, va a salir rápidamente. El portero Villar sigue resultado arriba 2-1 el equipo de Libertad. 23 minutos, lentamente ya entramos a la recta final de este partido. Segundo tiempo. Gana Libertad 2-1, triunfazo hasta el momento, Gilberto. Sí, un triunfo importantísimo para Libertad porque Libertad, me acuerdo en la fecha 7, fue lo que ganó último su partido. Después viene tambaleando el equipo liberteño y ya ahora de vuelta suma a 3. Bien, va con todo. Milan que busca el empate, bien por el portero, sale con todo. Victorino Villar también, que cada vez más va agigantando su figura en este partido, Gilberto. Ya está sacando pelota interesante el portero Villar. A ver qué pasó ahí. Ahí se empujan entre Fernández y el jugador Dani González, que ya está González, amonestado. amarilla, si va amarilla a González va a ser expulsado. Porque ya tiene tarjeta amarilla. Esta vez la amonestación fue se para salva. Fernández. Si se salva acá González también porque ya tenía tarjeta amarilla entonces. Amonestado Fernández. Sí, Manuel Fernández, el zaguero central. Saca, pelotazo largo, desvía Chamorro. Golpe de cabeza defensivo. El balón que pica queda para el jugador Rojas. El balón que pica también y queda para el jugador Villalba. Lauro Florentín quería, pero está Marecos en la marca. Ya va terminando este compromiso. Está a punto de terminar. Está a punto de ganar Libertad. Está a punto de cosechar sus 3 puntos valiosísimos el conjunto Gumarelo. Lateral para Milan. Lauro Florentín ya pone en juego para Rojas. Quiere el empate el equipo de Milan. Va Rojas dentro del área, sale de la misma. El balón para Lauro Florentín que va a levantar. Sí, señor. Centro por arriba. Marecos.
Golpe de cabeza de Marecos. Complementa Daniel González, saca a un costado. Va a ser lateral y puede ser una de las últimas posibilidades para Milan, que va cargando con Lauro. Va Lauro, gana el servicio de esquina y esto creo que va a ser el último, Gilardo. Así es, otro tiro de ganó tiro de esquina acá el jugador de Milan, va a ser la última, creo. Vamos a ver qué dice el árbitro de este partido. Corner, punta izquierda para Milan, que va a tener todavía esta posibilidad de cargar por arriba. Centro arriba, saca la defensa. Vamos a ver si es que tiene tiempo todavía. Sí, le da el árbitro a Daniel. Va González. Daniel González 3 contra 1 y se equivoca González. Así es. Fernández. Saca Fernández. Acá quiso hacer todo González, pero estuvo atento ahí. Fernández fue lo último. ¿Falta? No. Usai. Fue lo último. Bien, triunfazo para Libertad. Resultado malo para Milan. Minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, señores, ya de vuelta para este quinto partido. En el partido este es el quinto partido en la tarde de hoy, sábado 30 de agosto, entre San Isidro y Cerro Verde, que ya arrancó estos primeros minutos del partido. Blas Antonio. Sí, Gilberto, es así, el quinto partido que acaba de arrancar, Cerro Verde Sport San Isidro, aquí a través de Pulse Sport Más, el compromiso correspondiente también a fecha número 10 de este campeonato senior de Iribucoa. Atención con esta carga, Cerro Verde que se aproxima, viene la marca el jugador de San Isidro, presiona a Duarte, atención, va Eladio, Duarte le puede pegar, le pega al arco, que cerca pasó el remate de Duarte. Cerro Verde también estuvo cerca del primero. Así es, acá avisó también el equipo de Cerro Verde, pasó cerca esa pelota de Duarte, casi fue adentro, se salva San Isidro. El equipo de Cerro Verde que juega en el arco Efraín Monzón, casaca 1, la número 22 para Isidro Monjes. En la zona de medio campo también está Miguel Gamarra, la 18, 26 Enrique La Rosa, 5 para Carlos Benítez. 37 tiene Venancio Pérez, 36 para el jugador Pedro La Rosa, 8 para Eladio Duarte, 24 para Cristian Hermosilla y completa el onceno Sixto Monge, la 10 en el conjunto de Cerro Verde. Avanza San Isidro, Gaona que baja para el jugador Luis Enrique, viene en el centro, pelota arriba, golpe de cabeza de Gamarra. Termina presionando San Isidro, se aproxima otra vez en zona de ataque, puntea el jugador de San Isidro, va a ser salida para el conjunto de Cerro Verde. Así es, va a ser salida para el portero Monzón, en este caso ambos equipos están buscando su primer gol en estos primeros minutos del partido. San Isidro sale a la cancha a jugar con Víctor Núñez en portería, casaca 1, 8 para Diosnel León, 2 para Avelino Arzamendia, 40 Elvio Ortega, Ignacio Navarro tiene 52, 35 para Luis Enrique Orrego, 33 Hugo Chaparro, 45 para Mario Jiménez, 9 Víctor Gaona, 31 tiene Herbelino Arzamendia y la 81 para Mario Araujo. Es el onceno titular del conjunto de la Naranja Mecánica, mi querido Gilberto Brites. Así es, el onceno titular del equipo de San Isidro, entonces, que pone en la cancha el equipo naranja. Así es que en la fecha 9 ganó el equipo de San Isidro, le ganó a Arsenal 2-0 aquel partido en la cancha Cerro Verde. Y ahora vamos a ver cómo sale en este partido el equipo de San Isidro. Habrá pelota, corresponde para el representativo del Sport San Isidro. Ortega es el encargado del servicio manual, costado izquierdo. Luis Enrique el que quiere. Ya está la marca por parte del jugador del equipo de Cerro Verde. Era el jugador Sixto Monjes. El otro era Isidro Monjes el que sacaba. Así es. Ese balón. Finalmente mano cobró el árbitro Gilberto, ¿no? Sí, cobró mano. Va a ser tiro libre para San Isidro. Luis Enrique Orrego para levantar. Ahí está el centro. El jugador Chaparro logró conectar. Ya estaba en posición de adelanto, dice el árbitro asistente 1. Va a ser salida para Cerro Verde. Así es, quedó enganchado ahí el jugador de San Isidro en la trampa de Uxay, que sale rápidamente el equipo del Sport Cerro Verde. Duarte adelanta la pelota, quería Hermosilla, pero ya está la marca por parte del jugador Navarro. Presiona Arzamendia, recupera Arzamendia, levanta el pelotazo para Araujo. Araujo baja, Chaparro quería, deja para el jugador Gaona. Va Víctor, le pega. Algo mordido, entró a esa pelota el 9 del Sport San Isidro. Aquí llegó de vuelta el conjunto del Sport San Isidro, que está queriendo el primero del partido. Sí, está buscando el primero del equipo San Isidro, dicen que ya tuvo su llegada, pero hasta aquí se mantiene 0-0 estos primeros minutos del partido. El arquero de Cerro Verde es Efraín Monzón. Sí, buen portero también, que cada vez que tiene cada vez que se da algo en ataque, siempre responde de la mejor manera el portero de Cerro Verde, Antonio. Tiene la pelota La Rosa, recupera Jiménez. El balón retrasado para Navarro. Ahora el capitán de Cerro Verde adelanta y mucho el balón. Sixto Monjes. Ya está en poder del arquero Víctor Núñez. Así es.
que prepara la salida de rápidamente. San Isidro, Gilberto. Así es, equipo de el portero de San Isidro. Este es el quinto partido en la tarde de hoy, sábado, fecha 10 del campeonato. El número 45 en el Sport San Isidro es Jiménez. Mario Jiménez quería. Ya está la marca, pero gana el servicio de costado. El jugador Jiménez. Ahí para cumplir. El Sport San Isidro busca a Orrego. El balón que pica dentro del área saca Duarte. Ahora Pérez. Cubre Pérez, pone el físico. El jugador Pérez se levanta al centro, arriba la pelota, saca Benítez. Ya hubo falta, dice el juez. Habrá salida para Cerro Verde, que va a salir desde el fondo. Así es, va a ser salida para el equipo de Cerro Verde. San Isidro que cada vez que va con mucha gente, busca la forma de marcar el primero, pero Cerro Verde de contragolpe busca rápidamente a los delanteros. Bien por Gaona para bajar para Jiménez el balón. Jiménez abre hacia la punta izquierda, donde pica ahí el jugador Luis Enrique. Orrego se frena, levanta la cabeza, ahora levanta el centro, pelota arriba, busca a Gaona. Golpe de cabeza, fue defensivo. Complementa otra vez la presión por parte del jugador Arbelino Arzamendia. Levanta para Orrego. Orrego que cruza, golpe de cabeza en la Rosa. Va insistiendo San Isidro, que va amenazando el primero del partido, que arrancó mucho mejor que Cerro Verde, por lo menos en la presión, en las insinuaciones. Ahora sale Cerro Verde, está algo impreciso también el conjunto de Cerro Verde. Va Jiménez. Luis Enrique Orrego ahora. El balón para Arzamendia. Va Arzamendia. Orrego comete falta. Así es, falta de Orrego, falta en ataque. Va a ser salida para el equipo de Cerro Verde. Bien. La selección de Gribucua también está jugando en este momento, Gilberto. Sí, vamos. Categoría sub-15 y sub-17. Vamos a buscar la información de cómo están los partidos para que podamos informar a la gente también, las Antonio. Sí, así es. Vamos a buscar la información. Aquí tiene Monzón, el arquero que hoy está vestido totalmente amarillo. El guardián, el guardameta, que hoy se viste de bombero justamente para salvar alguna cuestión. Así es. Jiménez. El balón que queda para Víctor Gaona. Busca a Chaparro que pica. No va a alcanzar, muy fuerte el envío. Va a ser salida para el guardameta Monzón. Ahí está Monzón, el arquero. Efraín que va a sacar, ya saca largo. El balón que ya está en poder de Navarro, el capitán de San Isidro baja. Deja para Araujo. Va el 81. Mario Araujo levanta la cabeza, mira. Busca con quién jugar. Ahora Navarro saca desde el fondo San Isidro. Cerro Verde. Navarro. Ahora el que saca es La Rosa. Golpe de cabeza de León. Queda ahí en la zona medular. Lucha Orrego. Pelota para Gaona. Va Víctor. Intenta poner el físico y sufre la falta Gaona. Y así es. También un tiro libre peligroso para San Isidro, Gilberto. Otro tiro libre para San Isidro. Vamos a ver si quién se encarga de esta pelota para si es Gaona o Orrego. Vamos a ver quién se encarga de eso. Gaona que hizo un golazo de tiro libre la de pasado, la fecha 9. Hay que ver. Luis Enrique Orrego se perfila para rematar este tiro libre peligroso para el Sport San Isidro. Vamos a ver cómo trabaja este tiro libre el conjunto del Sport San Isidro, que amenaza el primero del partido, que arrancó mejor el partido también. Va Luis Enrique Orrego para rematar. Ahí está Orrego, el remate. El arquero en segunda instancia se queda con ese remate de Orrego. No pasó nada, pero por lo menos inquietó otra vez aquí el equipo de San Isidro. Inquietó ahí con la pelota parada San Isidro y sale rápidamente el portero Monzón. Bien. El balón que ya está en poder de Navarro. Sale Navarro hacia donde está Ortega. Elvio Ortega conduce. Tiene lateral izquierdo. Busca a Araujo. Mario se frena. Pone el físico allí. Cubre el balón. La presión por parte del jugador de Cerro Verde. Araujo obligado a retroceder y se equivoca también en el pase. Va a corresponder pelota para Cerro Verde.
Así es, este partido que se mantiene 0-0. San Isidro que está busca marcar el primero, pero hasta aquí buen el trabajo de los centrales y el portero Monzón, que hasta aquí le sostiene bien ahí atrás al equipo del Sport Cerro Verde. Víctor Gaona tiene la pelota para San Isidro, va insistiendo Víctor, deja para Navarro. Ahora Ortega participa también, el lateral izquierdo levanta el centro, busca a Araujo, presiona a Araujo, gana el servicio de esquina, va a ser córner, va empujando con todo San Isidro. El partido continúa 0-0. Así es, va a ser un tiro de esquina, primera tiro de esquina para el equipo de San Isidro, que va a buscar con la pelota parada marcar el primero. San Isidro que va con todo. Quiere abrir las cuentas en este tramo del partido. 11 minutos, casi 12 de este primer tiempo. Para levantar Orrego. Centro con Comba, atención, el arquero, sí señor, saca el córner de vuelta. Muy complicado el centro de Luis Enrique. Así es, se cerró hacia la portería esa pelota, pero sacó de vuelta el portero Monzón hacia el córner. Sí, tuvo que sacar otra vez al córner para no complicar. El guardameta Monzón. Se repite la acción, mismo lado, córner para San Isidro. Otra vez Luis Enrique. Orrego para levantar, viene el centro otra vez con Comba, atención, saca la defensa esta vez con golpe de cabeza. León otra vez pone en zona de peligro y de vuelta gana el defensor con golpe de cabeza. Ahora el balón está en poder del jugador de Cerro Verde. Parece el 37 que quería llevar ese esférico, pero ya está la marca por parte del jugador del conjunto de San Isidro. Habrá lateral. Va Hermosilla justamente para cumplir. Hermosilla para poner en juego. Se muestra Duarte. Busca a su compañero que está destapado hacia la punta izquierda. Ahí ya aparece la marca del Sport San Isidro. Todavía no salió el esférico, dice el asistente. Y sale San Isidro. El balón para Orrego. Sale San Isidro. El balón para Jiménez. Ahora participa también Chaparro. Hugo que baja. Está Víctor Gaona. Ahora habilita al jugador Araujo. Mario tiene el esférico, pierna zurda, levanta el pelotazo, busca a Jiménez. Esta vez no hubo precisión en el pase, pero otra vez intenta San Isidro. Sí, busca y busca San Isidro, busca y busca marcar el primero porque Cerro Verde le cuesta y mucho ir en ataque porque no tiene la capacidad que tiene el equipo de San Isidro. Pierde mucho rápido la pelota, sale largo, pero pierde mucho rápido la pelota el equipo del Sport Cerro Verde, que San Isidro tiene mucho la pelota ahí arriba, pero hasta ahí no lleva tanto peligro a la portería de Monzón. Falta en perjuicio de Luis Enrique Orrego. La falta fue de Duarte. Habrá pelota de vuelta para San Isidro. Va a corresponder tiro libre. Va a poder cargar de vuelta el conjunto del Sport San Isidro. Luis Enrique se anima para levantar el centro. Levanta ese brazo izquierdo. Seguramente es alguna indicación, una jugada preparada. Se viene para esta posibilidad del primero. Viene el centro. No pudo Arzamendia. Arzamendia quería dominar con el muslo, se le fue. Va a ser salida cuando el árbitro dice espera un poco, vamos a hidratarnos. Pausa para la hidratación y después continuamos, dice el árbitro Gilberto Brites. Así es, minuto de hidratación para los jugadores de San Isidro y el equipo de Cerro Verde. Hasta aquí 0-0 este partido. Repetimos de vuelta mañana. Estaremos en vivo en la cancha de Ugarendar para la transmisión del partido. La categoría juvenil y la categoría principal. Ugarendar le recibe local al Sport San Nicolás. Partido de vuelta por la semifinal de la Liga Deportiva de Iribucuá. El otro partido va a ser entre Iribucuá Sportivo Iribucuá. Juega de local ante el Sport Club Urupuná. Mañana el Deportivo Iribucuá local. En el partido de ida ganó 1-0 el Deportivo Iribucuá y mañana define en su cancha su paso a la final o que
si pasa a Grupo A o Grupo. Bueno, hay que ver mañana. Se va a hacer lindo partido en ambas canchas, digo bien. El Grupo A local y Guarandá local. Mañana, partido de vuelta de la semifinal de la Liga Deportiva de Grupo. Así que mañana nosotros estaremos con todo el equipo de Pulse Sport Más en la cancha de Arendá con todos los compañeros para la transmisión de la categoría juvenil y la categoría primera mañana en la comunidad de Arendá. Así que mañana estaremos en vivo a partir de las 12, ya en vivo a través de Pulse Sport Más. Bueno, esto continúa aquí en la cancha del Sport San Nicolás, categoría senior. Fecha 10 del campeonato, San Isidro ante Cerro Verde, hasta aquí 0-0 este primer tiempo. Pocos goles en la fecha 10, hasta aquí primer partido ganó 2-0 Gribucá al equipo de Gribucá ganó a Real Madrid 2-0. Uberantá empató 1-1 ante el equipo de 15 de agosto. Grupo A ganó 1-0 ante el equipo de Ciudad Nueva, y Milan cayó 2-1 ante el equipo de Libertad, y este se mantiene todavía hasta aquí 0-0. 17 minutos de partido, el marcador continúa 0-0 sin emociones. Este primer tiempo va a ser salida para Efraín Monzón. Saca con un pelotazo largo. El balón que pica queda para Navarro. Saca con la pierna zurda. Presiona aquí el jugador Sisto Monjes. El pelotazo a cualquier parte. Está sin idea el conjunto del Sport Cerro Verde. Sí. Sin idea, sin ataque. No tiene la fuerza en ataque el equipo del Sport Cerro Verde. Y San Isidro tampoco tiene tanto. Tiene mucho ahí arriba. Llega, pero hasta ahí todavía no hay una tapada importante del portero Monzón en este primer tiempo. Aquí está Jiménez con la pelota. Va Jiménez. Mario Jiménez traba. Va a quedar para Diosnel León. Esta que deja salir esa pelota para que sea lateral a favor de su equipo. Así es. Hacia el lateral. Pide pelota. ¿Qué problema hay con el balón, Las Antonio? Mira que en todos los partidos tiene problemas en los balones. Sí, esta vez sobró Gilberto. Esta vez estaba 2 en el campo de juego. Así es. Pero mayormente a veces falta. Sí. Esta vez sí. Ya hay 2 en la cancha. Sí, así es. Bueno, aquí intenta presionar San Isidro con Arzamendia. Centro de Arzamendia. Benítez. Saca Benítez. Ya está Navarro en la marca. Navarro juega con Ortega. Ahora aparece destapado Chaparro. Ahí está el centro de Chaparro. Saca como puede desde el fondo Cerro Verde. Este es Diosnel León, pierde ante Arzamendia. Ahora la aparición ahí de Ortega. Le presiona bien aquí Pérez. Y sale para el conjunto del San Isidro. Tampoco hubo precisión en el paso, se equivoca. También el partido se va cayendo en las imprecisiones, Gilberto. Sí, ya hay imprecisiones de ambos equipos, muchos errores de los jugadores. 19 minutos del partido, sin claridad de gol todavía en este primer tiempo. La pelota de Hermosilla, deja para Monjes, levanta el centro, Sixto, bueno, no pasó absolutamente nada. Increíble que la gente de Cerro Verde ni un centro no está tirando bien. Muy impreciso los jugadores de Cerro Verde. Y San Isidro también no se queda atrás. Muchos errores los jugadores. Sale Navarro. El esférico ahora queda para Chaparro. Hugo que retrocede el pase para Ortega. Sale Navarro. Ahora toca bien el equipo de San Isidro con Ortega. Adelanta ese esférico y en forma equivocada recupera la Rosa. Ahora el jugador Arzamendia. Arbelino que lucha. Se cae Chaparro sin falta, dice el juez. Aparece Duarte, pero adelantado, dice el árbitro asistente 2. Así es, quedó enganchado ahí el jugador Duarte. No le sale nada a Cerro Verde ni a San Isidro tampoco. Tiene Luis Enrique destapado. Orrego, atención, Benítez se complica. Retrocede el pase ahí para el guardameta que tuvo que salir a jugar con los pies. Exigido. El balón que deja ahí para Duarte. Busca Hermosilla. Ahora sí aparece Cerro Verde para el primero. Hermosilla lo hace bien.
va para Pérez. Atención, La Rosa, el que quiere. Falta de La Rosa, falta en ataque. Sí. Acá creó un ataque Cerro Verde, pero hizo la falta en ataque el jugador del Sport Cerro Verde. Bien, casi 21 de esta primera parte del partido. Ya lentamente entramos a la recta final de este quinto partido en su etapa inicial, en este caso Gilberto Britos. Así es. Ni una claridad de gol en este primer tiempo. Cayó en una nube, no en una poza, en una nube el partido. Hermosilla. Va Hermosilla. Atención con esta carga para La Rosa. Está el primero, quería el 26 de Cerro Verde. Es Enrique La Rosa, pero ya está el arquero que ya también sale en forma rápida con Navarro. El capitán de San Isidro lleva ese esférico. Ahora deja para Mario Araujo. Mario juega. Va Arzamendia. Intentó cruzar el centro, gana el servicio de esquina. Va a ser córner para San Isidro, Gilberto Brites. Así es, otro tiro de esquina para San Isidro. Vamos a ver cómo trabaja en esta la pelota parada del equipo naranja. Y de vuelta Luis Enrique Orrego. Prácticamente en todas las tardes en el Sport San Isidro, el dueño de la pelota detenida. Sí. Va a ser córner. Va a ser servicio de esquina. Pelota en la esquina corresponde para el equipo de San Isidro. Mandan a sus cabeceadores también San Isidro en esta oportunidad. Lo poco que está teniendo también en este compromiso tratará de aprovechar a través de la pelota quieta. Así es, vamos a ver cómo le va en esta al equipo San Isidro. Luis Enrique va a levantar, autoriza ya el árbitro principal de este compromiso. Viene el centro, golpe de cabeza, fue defensivo. El balón que queda para Hermosilla, pica La Rosa, gana Hermosilla. Va con espacio el equipo de Cerro Verde. Va con todo. Gana Hermosilla, peligro de gol. Atención, está el primero, engancha, lo puede disparar. Deja ahí para su compañero, sale el guardameta también. Y bueno, ya se repone la defensa. Aquí atacó con espacio el equipo de Cerro Verde. Sí. Mirá que tenía que patear nomás ya Hermosilla a portería, pero se tardó mucho ahí y por eso no pudo marcar el primero el equipo de Cerro Verde. Tuvo Venancio Pérez, no pudo definir. Ahora La Rosa otra vez para Venancio. Estaba adelantado Pérez. Sí, quedó ya en offside. Última parte del partido en este primer tiempo. Sale San Isidro, 23 minutos y monedas. Queda poco a esta primera etapa. El marcador continúa 0-0. Viene la marca Benítez. Gana muy bien a Gaona. Ahora León. Diosnel juega. Suelta el balón para Jiménez. Viene la marca Gamarra. Ahora otra vez Gamarra. La Rosa quiere. Pedro intenta. No pudo sacar La Rosa. Ya está en poder de Araujo. Ahí está Mario Araujo. Jiménez ahora. Era Navarro. Monjes de Díaz con golpe de cabeza. Va a ser lateral. Ahí está San Isidro que busca el espacio. Sí. 24 minutos. Primer tiempo, Gilberto. Así es, primer tiempo, 24 minutos. Todavía no tenemos goles. Tampoco hubo claridad de goles. Hasta aquí poco trabajo de los porteros. 0-0 este partido. Último minuto, último segundo del partido de este primer tiempo. Habrá córner, habrá servicio de esquina para San Isidro, que por lo menos tuvo las mejores posibilidades. Pues sí, por pero lo hasta ahí. menos acercamiento, Gilberto Sí, Brites. insinuaciones tuvo en este primer tiempo San Isidro. Córner, punta derecha. Otra vez Luis Enrique levanta a media altura el centro. Saca como puede la defensa del conjunto de Cerro Verde, que tiene que mejorar mucho para la etapa complementaria, porque lo puede aprovechar San Isidro, que está haciendo un poco mejor, por lo menos en este primer tiempo. Así es. A pesar que les cuesta también. Y mucho, un montón. Sí, señor. Sale Isidro Monjes. La Rosa ahora. Termina el partido, el primer tiempo, Gilberto. Así es, fue lo último de este primer tiempo. Minuto de pausa, ya venimos.
Bien, señores, arranca este segundo tiempo del partido entre San Isidro y el equipo de Cerro Verde. Hasta aquí 0-0, Blas Antonio. Sí, así es, Gilberto. Ya termina la primera etapa, ahora acaba de arrancar la etapa de cierre. 0-0 el marcador. Continúa sin emociones este compromiso entre Cerro Verde y San Isidro. Vamos a ver qué nos ofrece la etapa complementaria. Vamos a ver si es que llega también los goles. Aquí tiene la pelota en su salida Monjes. Isidro que intenta salir. Le presiona, intentó robar el esférico, pero queda para la Rosa. Juega con Duarte. Hermosilla pica. Sigue Duarte con el esférico. Ya pierde la posición del balón ante Orrego. Mendoza, el que ingresó en este entretiempo, Gilberto. Sí. Cambio en el conjunto de San Isidro. Ingresó. Ya está Mendoza. Vamos a ver por quién ingresó Mendoza. Por Araujo, creo, ¿verdad? Araujo. Entonces, quedó en la banca, ingresó Mendoza por Araujo. Presiona otra vez San Isidro en este arranque del segundo tiempo. Saca Benítez. León que pone otra vez en zona sensible el remate aquí de Chaparro. El remate salió mal. Va a ser salida para el conjunto del Sport Cerro Verde. Otra vez se aproximó por lo menos aquí el cuadro del Sport San Isidro. Monzón va a salir jugando. Monzón para sacar largo seguramente. Sí, señor, lo hace. Un pelotazo largo. Bajó Hermosilla. Va Duarte. Pierna zurda el de Duarte. Carga hacia el costado izquierdo. Ahora baja muy bien Pérez. Venancio juega. Va el remate de Sixto. Sixto Monje que remató, impacta en Arzamendia, va a ser córner. Así es, la llegada de Cerro Verde va a ser su primer tiro de esquina en este partido y vamos a ver cómo le va con la pelota para el equipo de Cerro Verde. Córner, punta izquierda, se va Sixto Monje para cumplir, autoriza el árbitro, viene el centro muy cerrado, ya salió también. No pasó nada. De tanto que se cerró el centro, Gilberto. No pasó nada en esta pelota parada, va a ser salida para el arquero Víctor Núñez. San Isidro va a salir desde el fondo. Víctor Núñez ya sale en forma corta con Diosnel León. Ahora Mendoza. Pase corto para Luis Enrique Orrego. Sale Orrego, Mendoza otra vez participa hacia el costado derecho. Abre la carga hacia donde se encuentra Jiménez. Destapado Mario. Retrocede el pase para Luis Enrique, que levanta el centro, muy pasado, muy exigido el pase, no llega, pero de igual manera corre Hugo Chaparro para mantener en juego, no llegó a la cita, va a ser salida, corresponde para el equipo de Cerro Verde. Para cumplir está el jugador Monjes, sale con la Rosa le presiona y bueno, le obliga a fallar en el pase. Mendoza ahora, Mendoza. Presiona Mendoza, la Rosa en la marca, reclama mano San Isidro, el árbitro dice que no pasó nada. Hermosilla, ahí está Hermosilla, pica Pérez, va Hermosilla, va a Cerro Verde, ahí se frena porque está la marca también de Orrego, sigue Hermosilla, cubre ese esférico, retrocede con ese balón, Hermosilla busca compañía, nadie se acerca, lo va a terminar perdiendo, guapo lo de Hermosilla, no pierde todavía. Ahora sí, se apoya con el jugador Gamarra. Esta que saca a cualquier parte. Sí. Pero finalmente ganó el servicio de esquina, Gilberto. Así es, ganó el servicio de esquina. Hermosilla que siempre es el mejor sitio que tiene ahora Cerro Verde del primer tiempo. Y acá va a ser un tiro de esquina de vuelta a los Antonio. Otra vez córner, cambia de ejecutor. Hace rato Sixto, ahora otro hombre que se prepara para levantar. Viene el centro esta vez. Más peor que el otro. Mal, sí. Demasiado mal el centro, Qué mal están los jugadores de Cerro Verde. Miren que era jugadores rápidos, siempre da pelea, pero esta vez, hoy no está al 100, muchacho. Sale Ortega para San Isidro. El balón para Hugo Chaparro. Juega con Arzamendia. Ahora Luis Enrique Orrego. Pica Chaparro, pelota para él. Va Hugo hacia el costado izquierdo. Se frena la 33. Chaparro domina. Se muestra Ortega, pelota para él. Ortega retrocede el pase para Luis Enrique Orrego. Levanta, mira el área, levanta el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza defensivo por parte de Sixto Monjes.
Después la carga, falta, sí señor, falta en perjuicio de Diosnel León. Va a ser tiro libre para San Isidro, frontal al arco. Así es, lindo tiro libre acá consigue San Isidro. Y vamos a ver cómo trabaja en esta el equipo de la Naranja Mecánica. Frontal al arco que defiende el guardameta Efraín Monzón. Tiro libre para San Isidro. Creo que se va a animar aquí el zurdo Víctor Gaona. Este remata muy bien con la pierna zurda. Veremos. Va Gaona, remata al arco. Cima del horizontal, no pasó lejos del arco de Efraín. Sí. Pelota quieta, digo bien, aquí llegó el equipo de San Isidro. Intentó acá San Isidro sorprenderle al portero Monzón, pero pasó arriba del travesaño esa pelota. Monzón ya saca, a ver. Espera, dice el árbitro. ¿Qué pasó, Gilorto? Pasó algo, no sé. ¿Pelota? Sí. Dos balones en la cancha. Hace rato faltaba balón y ahora sobra. Efraín Monzón va a sacar desde el fondo. El guardameta del Sport Cerro Verde. Pelotazo largo. Ortega que baja. A ver, lucha. Chaparro logró puntear, pero Luis Enrique no llega al esférico. Habrá pelota para el equipo de Cerro Verde. Va para cumplir el 22. Es el jugador Monjes. Isidro Monjes. Golpe de cabeza defensivo. Chaparro el que lucha, queda otra vez para Isidro Monjes. Gana Chaparro, le presiona, le roba la pelota. Golpe de taco, deja para Luis Enrique Orrego. Ahora participa Jiménez. Otra vez Luis Enrique dentro del área. Atención, intenta el centro. Bueno, reclama mano, pero no pasó nada, dice el árbitro. Aquí ya sale Cerro Verde con Duarte. El balón que pica queda para Ortega. Ya juega con Arzamendia. Arbelino pica hacia el costado izquierdo. Se frena ahora. Va Arbelino Arzamendia. Arzamendia que cubre la marca por parte del jugador Duarte. Sale con la Rosa. Aquí aparece Chaparro. El balón que pica y queda para Navarro. Ahí está Navarro, corre. Mira el retrovisor también. El jugador Navarro ya pierde. Hermosilla le presiona. Gana Hermosilla. Bien por Hermosilla que sufre la falta, sí. Falta en perjuicio de Hermosilla, que está siendo el jugador más clave del partido en el conjunto de Cerro Verde y Gilberto Britas. Así es, lo más importante que tiene el equipo de Cerro Verde, que siempre busca la forma de llegar a la portería. Acá consigue un tiro libre. Vamos a ver cómo, quién se encarga de esta pelota parada. Amarilla. El jugador Arzamendia. Navarro. Entonces, Navarro con tarjeta amarilla. Navarro amonestado por esa falta justamente. Tiro libre para Cerro Verde. Para levantar Sixto Monjes. Habrá tiro libre. Centro, atención. Intenta bajar allí. Saca como puede. Va al remate del 37 Pérez. No pasó nada. Va a ser salida para el conjunto de San Isidro. Toda la pelota parada está desaprovechando Cerro Verde porque no le sale nada al equipo del Sport Cerro Verde en la tarde de hoy, Los Antonio. Bien, tiene la pelota Diosnel León. Ahora participa Jiménez. El balón que está ya en poder de Mendoza. Mendoza, el pase muy corto. Ya está Enrique La Rosa para la marca. También La Rosa se equivoca, recupera León. Ahora hace participar a Luis Enrique Orrego. Esta que divide las acciones, pelotazo largo. Muy exigido el pase, no va a llegar Chaparro, va a ser salida. Va a ser pelota para Cerro Verde, el partido continúa 0-0. Así es, va a ser salida para Cerro Verde. Hasta aquí, en este segundo tiempo, sí que no tuvimos claridad de gol en esta segunda parte del partido. Hasta aquí, 0-0 y 0 ocasiones de goles para ambos equipos. 9 minutos y medio de esta segunda etapa. El partido continúa sin emociones. Víctor Gaona con el físico, cubre la pelota, se cae. Y bueno, forzó la falta Gaona. Sí, otra falta. Y otro tiro libre. Sí, señor. Otra pelota para más para San Isidro también. Habrá pelota para el representativo del Sport San Isidro,
que va a buscar el primero del partido. Por arriba capaz está la vía de abrir la cuenta. Ahí está, Chaparro deja para Navarro. Casaca 52, el que luce con el brazalete de capitán frente a la pelota. Ignacio Navarro para levantar. Se prepara para su pierna zurda. Se prepara para el envío. Autoriza el árbitro. Centro arriba. Atención Gaona que baja. Atención. Atropella. Va Gaona. Gol. Víctor. Gol del Sport San Isidro. Sucesivo rebotes. La defensa que no reaccionó nunca. Y aprovecha, sí señor, el goleador Víctor Gaona. Sport San Isidro 1, Cerro Verde 0. Así es, después de mucha pelota parada, muchos errores en la saga central, encontró esa pelota Gaona y marca el primero a los 10 minutos del segundo tiempo. Ya está ganando 1-0 el equipo de San Isidro. El balón que queda aquí para Jiménez. Va Jiménez, presiona. Mario Jiménez destapado. San Isidro gana 1-0. Juega con el jugador Orrego. Levanta el centro. Golpe de cabeza de Benítez. Otra vez Orrego. Presiona Duarte. Recupera Duarte. Sale jugando ahora Cerro Verde. La Rosa. Busca a Venancio Pérez. Ahí está Venancio. Ya se viene después el último partido, Gilberto. Sí, ya se prepara Arsenal y también el equipo de San José. Es el último partido en la tarde de la fecha 10. Presiona Venancio Pérez. Pone el físico. No hay falta, ahora sí cobra. Ahora sí, falta, sí. Bueno, hay falta. Cobró el árbitro del partido. Finalmente cobra córner, Gilberto. O tiro de esquina. Protesta ahí los jugadores. Va a ser tiro de esquina. Y por hablar mucho, por Tarjeta protestar. amarilla, sí. La amarilla para el jugador de Cerro Verde. Habrá córner. Viene el centro. Atención con Comba. Luis Enrique que desvía. Se le va a repetir la acción. Otro córner. Y San Isidro que prepara otro cambio más. Sí. A ver más córner. Se prepara el jugador Chaparro. Vamos a ver por quién ingresa. El jugador Mario Chaparro en este caso. Bien, vamos a ver si ya se autoriza el cambio. Aparentemente después del córner ya autoriza el juez. El córner, viene el centro con Comba, atención. Queda para Duarte, está el empate. El remate de Duarte no pudo dar buena dirección. Ahora sí se va a autorizar el cambio, Sí. Gilberto Brites. Acá intentó Cerro Verde. Hay cambio. Ingresa Mario Chaparro. ¿Va a salir Víctor o quién? Arzamendia Arbelino. Se retira. Ingresa Chaparro Mario. Bueno, sale Arzamendia, ya está Chaparro a la cancha. Mario Chaparro, casaca número 17. El centro aquí de Ortega, sin precisión. Habrá salida, corresponde para el equipo del conjunto del Sport Cerro Verde. Cuando hay cambio, hay prepara cambio también otra vez el Sport San Isidro. Sí. Ya enseguida confirmamos de quién se trata. Creo que es Alberto Jiménez el que sea lista. Así es. Vamos a ver por Sale quién. Benítez, Gilberto. Vamos a ver por quién ingresa Jiménez para San Isidro. Bien, 1-0 está el partido. El gol de Víctor Gaona. 14 minutos de esta segunda etapa. El marcador indica que gana San Isidro 1-0. Saca como puede el jugador Ya va el cambio. Orrego. Ahora sí se va a autorizar el siguiente cambio, Gilberto. Así es, ingresa Alberto Jiménez y se retira Hugo Chaparro. Adentro Jiménez y afuera Chaparro Hugo. Bien, tiene la pelota Jiménez. El balón para Luis Enrique Orrego. La pelota que ya sale afuera. Habrá pelota, corresponde para el conjunto del Sport San Isidro. Se va lentamente Ortega, no apura las secciones.
Otra vez falta el útil, ahora sí ya está de vuelta. 15 minutos, Gilberto Brites. Así es, 15 minutos ya del segundo tiempo. Está ganando el equipo de San Isidro 1-0 su partido. Saca como puede el jugador Monjes. Habrá pelota, habrá servicio de esquina para San Isidro, que va a poder cargar para buscar el segundo tanto. Va a cargar acá San Isidro. Vamos a ver si aprovecha esta pelota parada. Ya se autoriza el servicio, el córner, atención, centro por arriba, golpe de cabeza, fue defensivo, otra vez queda para Luis Enrique, de vuelta prepara para levantar el centro, arriba ese esférico, Jiménez que baja, está Efraín Monzón. Así es, sale ya rápidamente Monzón con esa pelota larga. Hasta aquí no hace cambio Cerro Verde. Tiene la pelota Ortega. Ahora Mario Chaparro. El pase no estuvo bueno, ya recupera Duarte. Ahora Venancio Pérez. Pérez, el que atropella. Ahora Luis Enrique Orrego. Pelotazo de Luis Enrique. Va Mendoza. Deja para Jiménez. Va por el segundo. Jiménez le pegó. Remate le salió muy mal. Sí. Tuvo su gol aquí. Intentó Jiménez, pero no pasó nada en esa pelota. Era Alberto Jiménez. Alberto Jiménez, sí. Minuto de hidratación en este partido. En la segunda parte ya vino el gol para el equipo del Sport San Isidro en este segundo tiempo. A los 10 marcó el primero y el único tanto del partido. Con eso está ganando el equipo de San Isidro su partido en la tarde de hoy. Cerro Verde les cuesta mucho crear una ocasión de gol porque no está físicamente, también les cuesta ya al equipo de Cerro Verde. Esta última parte ya del partido, quedan 10 minutos más del partido y ya se termina este quinto y penúltimo partido en la tarde de hoy de la jornada 10 del campeonato senior. 17 ya, poquito más ya se cierra este quinto partido. Bueno, momento de pausa, momento de hidratación. Bueno, momento de hidratación, se va cumpliendo ese un minuto que otorga el árbitro. Se va a reanudar el juego. Bien, se reanuda el partido. Saca largo Efraín Monzón. Presiona Ortega. Pedro La Rosa cubre ese esférico. Ahí está La Rosa, está Monjes cerca como opción de pase. Prefiere la individual, gana el servicio de costado. Orrego con golpe de cabeza saca un costado. De vuelta se repite la acción, de vuelta va a ser lateral para Cerro Verde. Y de vuelta es Pedro La Rosa. Ortega desvía. Otra vez se repite el servicio de costado. Lateral para Pedro La Rosa. Ahí va cumpliendo La Rosa. Luis Enrique el que quiere. Pérez. Ahí está la carga del jugador Navarro. Saca hacia adelante. Gamarra el que desvía. Queda para León. Con un puntín saca Diosnel León. Ahí está el pelotazo. Balón arriba. Luis Enrique con golpe de cabeza termina ganando. Ahora sale jugando el equipo del Sport San Isidro con Alberto Jiménez. Va Gaona también, presiona Gaona, Víctor gana. Va por el segundo, Víctor con la pierna zurda. El remate muy mal, defectuoso el remate del centro delantero, el autor del único tanto que le está dando hasta este resultado 1-0. Es el único tanto que marcó Víctor Gaona y con ese resultado, con ese gol está ganando 1-0 el equipo de San Isidro. San Isidro que está cosechando un triunfo muy importante también, pensando en su clasificación, Gilberto Brites. Sí, y con esto creo que se está acomodando en la tabla de puntuaciones también del equipo de San Isidro. Sale Duarte
Y con este resultado también la otra cara de la moneda, Gilberto, por el Claro. lado de Cerro Verde. Sí. Que Ahí no Cerro está Verde. haciendo una buena campaña en esta temporada. Sí, esta temporada le costó mucho al equipo de Cerro Verde. Gana un partido, pierde el otro, empata uno, pierde el otro, así va el equipo de Cerro Verde, que esta temporada no le fue nada bien. Saca un costado Dios Nel León. Habrá lateral para el conjunto de Cerro Verde. Gamarra para cumplir el servicio. Ya juega con La Rosa. Otra vez Gamarra con opción de pase. Presiona y recupera Mendoza. Mendoza para San Isidro. Habilita Víctor Gaona. Peligro de gol. Va Víctor. Segundo en camino. Ahí está Víctor. Le pega al arco. Se apuró Víctor. Era 3 contra 2. Buscó la individual el 9 que pide disculpa. Sí, así es. Busca su segundo gol acá Víctor Gaona, teniendo compañero ahí arriba. Quiso hacer todo solo y erró esa portería. Tiro libre dentro del círculo central del medio campo. Tiro libre para Cerro Verde. Adelanta su línea también en esta posibilidad. Sabe que por esta vía puede estar el empate. Así es. Ahí está el centro. Bueno, no pasó nada. El centro directamente y Mancita para el guardameta. Que prepara la salida. Núñez. Así es. Prepara la salida Víctor Núñez. Tranquila y sin apurarse. Balón que pica, peina Gaona. Atención porque aparece destapado Mendoza. Pierna derecha, arriba y afuera. Acá intentó Mendoza, pero pasó arriba esa pelota. Sigue el resultado 1-0 arriba el equipo de San Isidro. A ver cuántos minutos ya de partido. 21 minutos del partido, 21 minutos de este segundo tiempo, digo bien. Gana 1-0 el equipo de la Naranja Mecánica. A punto de terminar el partido, de a poco entramos a la recta final de este compromiso, el quinto y penúltimo compromiso de esta jornada 10. Hoy sábado 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima. Así es. Atención, va la carga para Gaona, Víctor le pegó. ¡Gol de San Isidro! De vuelta Víctor Gaona. Sí, señor. Remate con la pierna zurda en una esquina. Esta vez nada pudo hacer el buen portero Efraín Monzón. Por Víctor Gaona, el segundo en su cosecha personal, segundo para su equipo. Pasa a ganar el Sport San Isidro 2-0 a Cerro Verde. Así es, a los 21 minutos y moneda del partido, marca su segundo gol el equipo de San Isidro, marca el segundo, marca su doblete Víctor Gaona. Bien, golazo de Gaona para este segundo tanto. Tranquilizador, Gilberto, podemos llamar a esto porque ya está a punto de terminar y llega el segundo. Ahora busca el tercero. Alberto Jiménez, pierna zurda, el arquero dio rebote, está el segundo, va Jiménez, gol. Mario, gol del Sport San Isidro. Ahora el que empuja fue Jiménez, el que luchaba el otro Jiménez, Alberto Jiménez, el que remató. El arquero dio rebote y ahí aparece Mario Jiménez para empujar, para poner el tercero. Y goleas el Sport San Isidro. San Isidro 3, Cerro Verde 0. Así es, marcó ya el tercero rápidamente después de ese segundo gol el equipo de San Isidro, que con esto ya gana 3-0 su partido. El mismo resultado de la fecha 9 consigue la fecha 10 el equipo del Sport San Isidro. Sale Mario Chaparro, el pase para Mendoza, no pudo Mendoza. Ya está la marca por parte del jugador Gamarra, que saca a un costado. El balón que va a corresponder para el equipo de San Isidro, que mandó a la cancha también a Colmán y al jugador Morel. Dos cambios, Gilberto. Morel y Colmán, ese que hizo el cambio San Isidro esta última parte del partido. Eugenio Morel y Pedro Colmán a la cancha. Uno que se retira es Ortega. Sí. A ver, el otro creo que es el Arzamendi, el otro, el 2, el que juega como lateral. Así es. Bien, pelotazo largo de Morel, Eugenio que carga, el que pica es Mendoza, vamos a ver si alcanza, sí, alcanzó, pero bueno, después no pudo mantener en juego, se le fue, se le escurrió esa pelota. Gilberto, va a ser salida para Efraín Monzón. Así es, última parte ya
del partido. Tenemos ya minuto 25 y fue lo último entonces de este partido. Minuto de pausa, ya venimos para el sexto partido.
Bien, señoras y señores, ya de vuelta para este último partido en la tarde de hoy, de la fecha 10 de la categoría senior. En este caso, el día de hoy, se juega este último partido entre San José y Arsenal. El equipo santo que va a salir a buscar sus 3 puntos, y Arsenal también. O sea que ambos son perdedores de la fecha 9 y seguramente hoy van a estar buscando los 3 puntos importantes para que pueda ir acomodándose en la tabla de puntuaciones. Ya en minutos vamos a tener ya el onceno titular de Arsenal y el onceno del equipo santo del San José. Saludo a toda la gente que está en su casa, la gente que va disfrutando el partido, a la hinchada de ambos equipos le mandamos saludos. Acá de la cancha de Club San Nicolás estamos haciendo en vivo a través de Pulse Sport Más la transmisión de esta jornada. Y mañana, no se olvide, mañana estaremos en vivo en la cancha del Club Garendá, donde se juega el partido semifinal vuelta entre el equipo albirrojo, el Sportivo Garendá de local, ante el Sport San Nicolás, ambas categorías, la categoría juvenil y categoría primera. Mañana se define quién pasa a la final. Y en la otra cancha, acá en la ciudad de Iribucuá, juega el Sportivo Iribucuá de local ante el Sport Ubupuná. Partido ida ganó Iribucuá 1-0, vuelta. Mañana se define quién pasa a la final. Ambas categorías, Iribucuá y Ubupuná, y la categoría juvenil está entre Unión y el equipo de el Sport San Isidro. Así que mañana se define todo. ¿Quién pasa a la final de esta temporada de la Liga Deportiva de Iribucuá, señoras y señores? Ya inició este partido. Último partido en la tarde de hoy de la fecha 10 del campeonato señor Iribucuá. Ya en minuto ya va a estar con nosotros el compañero Blas para proseguir con el relato en la tarde de hoy. Recién terminó el partido de San Isidro, ganó 3-0 su partido ante el equipo de Cerro Verde, y este es el último en la tarde de hoy entre Arsenal y San José. San José Arsenal, tarde de hoy sábado 30 de agosto del año 2025, penúltimo día del octavo mes del año 2025. Señora, señor, ya se despide el mes de agosto. Ya estamos con el amigo Blas Antonio por seguir el relato del partido. Sí, gracias Gilberto, es así. Hoy 30 de agosto es el penúltimo día justamente de este mes. Ya se viene el mes de septiembre, mes de las flores, el mes de la juventud, mi querido Gilberto Brites. Muy bien. Bueno, el último partido, fecha número 10, campeonato senior, San José Arsenal. Los equipos, ya la planilla oficial también aquí. El equipo de Arsenal que sale hoy a jugar con Esa Arogado en portería, casaca 12. 5 para Cándido Florentín, 18 Eduardo Estigarribia, 3 Francisco González, 66 para Sergio Florentín, la 9 para Leonardo, atención, bueno, no pasó nada, la 9 para Leonel Mariano, 15 para Isabelino Barrios, la 65 para César Pereira, Ramón Benítez tiene la 22-21, Emanuel Ruiz, y completa el onceno, la 7 para Elfirio Villalba. Es el equipo del conjunto de Arsenal en este compromiso. Así está, ahí está el equipo, el onceno titular del equipo Gunner Arsenal, que presentó este 11 el día de hoy. Y así para el equipo de San José. El Club Sport San José Obrero sale a la cancha con Sebelio Fernández en portería, casaca 1, 19 tiene Ignacio León, la 8 para Javier Mereles, Sabelino Morínigo hoy utiliza la 11, la 99 para Marino Ayala, 38 tiene Midal Villalba, 17 Modesto González, la número 2 para Adelio Estigarribia, 52 utiliza Uber Bernal, la número 30 para Rafael Cabrera, y completa el onceno la número 3 Rogelio Benítez. Es el equipo del conjunto santo.
Ahí está el equipo San José, el onceno titular. Hasta aquí 0-0 estos primeros minutos del partido, Blas. Bien, el guardameta es Abogado ya, saca hacia adelante. Ahí está. El equipo del este sería del distrito de Irucua contra el norte de nuestro distrito. Se enfrentan en este último partido, Gilberto. Así es. El equipo de San José ante el equipo de Arsenal. Bien, hacia la banda derecha corresponde pelota para el equipo de Arsenal. Sale Ayala. Balón hacia adelante de Ayala. A cualquier parte va a salir afuera, va a ser salida. Va a corresponder pelota, corresponde para el equipo del representativo de Arsenal. Ahí se muestra Florentina. También González. El número 3 es Francisco González. Va el Firio también. Aparece la marca de la defensa del conjunto de San José Obrero. Otra vez Francisco González. Ayala en la marca. Deja para su compañero. Esta que saca en la pierna zurda a cualquier parte, el 19 del equipo de San José es Ignacio León. Va a corresponder pelota para el conjunto de Arsenal, que va de a poco instalándose en zona de ataque. Así es, de a poco va Arsenal buscando el primero en la tarde de hoy. San José adelanta la pelota, atención con esta jugada. Va San José, ya está la marca. Sale González, Francisco que domina. Sale el número 3. Levanta el centro, busca a Leonel. Golpe de cabeza fue defensivo. Complementa a Benítez. Ahora Ayala. Era Cabrera el que sacaba hacia adelante. El que quiere ahora es el número 8, Javier Mereles. La marca por parte del jugador del representativo de Arsenal. Rebotó en el esférico. Habrá pelota. Es para San José Obrero. Así es. Mereles que levanta el centro. Baja Benítez. Cerca del área. Saca Estigarribia. Empuja Cabrera. Mereles otra vez el que quiere. Ya está la marca. Este es León. Va León. Tiene espacio. Ábrese al costado derecho para González. Era Bernal el que aparecía también. Ahora Estigarribia. El que pique Midal no va a llegar. Muy fuerte el pase. Exigido. Va a ser salida. Es Abogado. Así es. Va a salir el portero Abogado. Hasta aquí 0-0 el partido. Habrá salida para el conjunto de Arsenal. Ya está para sacar Emanuel Ruiz. Esar que deja para el zaguero central para sacar esa pelota. Ahí está el pelotazo de Emanuel. Cabrera deja picar esa pelota. Corre Cabrera, le gana en velocidad Villalba. El Firio pone el físico. Le aguanta. Ahí le presiona también el jugador del conjunto de Arsenal. Saca como puede Modesto González. Queda para Mereles, Javier que quiere. Ahora aparece Benítez en la marca para San José. Juega con Ayala, sale con Benítez. Ahí rechaza, pero impacta en su propio compañero. Ahora sí, el arquero Sebelio Fernández domina y atrapa ese balón. Así es, va a ser salida para Fernández desde su portería. Hasta aquí intento de ambos equipos marcar ya el primero. Hasta aquí se mantiene 0-0. Barrios juega, Florentina, ahora va Sergio. Gira bien, prácticamente en una baldosa, como se dice, gira. Sergio Florentín elude a su marcador. Aquí ya tiene la pelota Francisco González. Impacta en el brazo del jugador El Firio. O era por Benítez. Benítez, creo. Tiro libre para Arsenal, Gilberto Brites. Así es, va a ser tiro libre para Arsenal. Vamos a ver quién se encarga de esa pelota para Manuel Ruiz. Va a ser que levante la pelota. Emanuel probó el arco. Bien por Sebelio Fernández, ni siquiera dio rebote. A la bolsa de Sebelio fue el remate de Emanuel. Aquí sale Morínigo. Morínigo juega, ya está adelantado el jugador Mereles. Quedó enganchado ahí Mereles. Va a ser salida para Arsenal. Bien, ya nos aproximamos al minuto 10. Así es. Este último partido en la tarde de hoy de la fecha de 10 del campeonato. Va Adriano, engancha, falta.
Falta en perjuicio de Adriano. Y sale la primera amonestación del partido. Es Sí. para Ignacio León. León ya está pintado de amarillo y queda ya contra la tarjeta amarilla para León, Ignacio León. Y qué buena posibilidad aquí para Sí. un zurdo, Gilberto. Acá si hace bien, tranquilamente puede marcar el primero. Bien. Leonel es el 9. Se prepara, creo que es el que se anima en esta oportunidad. Veremos si es que va a sacar este remate. Tiro libre peligroso para el conjunto de Arsenal. Digo peligroso no por la distancia, sino más bien también por el viento fuerte que cruza aquí. Sí. Puede jugar en contra del portero. Va Leonel, pierna zurda. Salió mal el remate. Ancha salió arriba Así y es. afuera. Acá intentó Leonel de zurda, pero no bajó esa pelota, pasó lejos de la portería, arriba de la portería. Viene. El remate fue de Leonel Mariano. Va a ser salida, corresponde para Sebelio Fernández. Otro buen portero que tiene este campeonato, Gilberto Sí, Brites. Fernández, entre Fernández, Ayala, Areco, son porteros interesantes. Hoy vuelve Ibarra también, que siempre responde y siempre tiene buenos arqueros este campeonato. Va con todo, está el primero gol. Mereles, gol de San José Obrero. Lo hizo Mereles, el número 8. Ganó en velocidad y ganó también en ese mano a mano poniendo el físico. Javier Mereles pone el primero del partido. Golpea el conjunto santo. Mereles lo hizo. San José Obrero 1. Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo, señora, señor. Está ganando cómodamente el equipo San José 1-0 su partida ante Arsenal. Bien, gracias Gilberto. Ya está el guardameta Sebelio Fernández. Se queda con ese balón. El arquero del representativo de San José Obrero que gana el partido parcialmente 1-0 con el gol de Javier Mereles. En la primera etapa, minuto 11, Gilberto. Llegó el gol. Y justamente tuvimos
un pestañeo con el tema de la señal, Gilberto Brites. Y bueno, no pudimos estar esa parte de la transmisión, pero ahora ya retornamos con las imágenes de vuelta para Pulse Sport Más. Va teniendo, en este caso aquí el jugador del representativo de Arsenal, Florentín Pereira, el que lucha, pierde ante la presencia ahí del jugador Cabrera. Pone el físico Cabrera, juega hacia adelante. Benítez intercepta. Adelanta y carga Benítez a cualquier parte del pelotazo de Benítez. Por eso ya va a salir Sebelio Fernández. Así es. Con ahí los jugadores ya sale con desesperación buscando el empate, pero hasta aquí muy tranquilo Sebelio Fernández en su portería. Bien, va a salir desde el fondo el equipo de San José Obrero. Repasamos los resultados. Sport Iribucó había ganado 2-0 en primer partido, Gilberto, a Real Madrid. Así es. El segundo, empate 1-1 entre Garandá 15 de agosto. Y el tercero, Gilberto. El tercero ganó, ganó el equipo de Libertad 2-1 ante Milan. Urupuarán ganó 1-0, digo bien, ante el equipo de Ciudad Nueva. El cuarto ganó el equipo de Libertad 2-1 a Milan. El quinto ganó el equipo de San Isidro 3-0 ante Cerro Verde. Y este es el sexto partido en la tarde de hoy. Gana 1-0 el equipo de San José. Allá la gana con golpe de cabeza. Termina saliendo afuera, va a ser salida para Arsenal. Gracias, Gilberto, por la información. Así repasamos los resultados de esta fecha número 10. Así es. Les cuesta a Arsenal ganar la pelota, Blas Antonio. Hasta aquí los delanteros están muy bien de San José. La pelota dividida gana todo. Sale Arsenal. El balón de Florentín. Sergio juega. Ahora queda para Benítez. Ahora otra vez Sergio Florentín. Ahí se muestra Pereira. Pelota para Estigarribia. Sale Estigarribia. Le roba la pelota Benítez. Ya juega con Estigarribia, que saca un costado. Habrá pelota. Habrá balón. Corresponde para el equipo de Arsenal. El partido continúa ganando 1-0 el equipo de San José Obrero. Con el gol del jugador Javier Mereles. Lo está ganando 1-0. Sale Modesto González. El balón de Modesto. Aquí pica el jugador Cabrera. Vamos a ver si llega. Era Emidal Villalba. Primero llega el guardameta. Es Arrogado. Emidal creo que ingresó en este tiempo volante. Emidal. Por el Firio creo que ingresó. Sí. El balón que queda para Morínigo. Va Isabelino. Pica Morínigo. Se cae. Falta, sí, señor. Le empuja a Morínigo. Bueno. Coló la falta ahí el árbitro. Bueno, hasta aquí 1-0 gana el equipo de San José. Vamos a ver si se despierta este segundo tiempo el equipo Arsenal y busca el empate o amplía la ventaja San José. Arnaldo Britos, fuerza a los amigos, dice aquí. Le saluda Arnaldo Britos acá desde Ciudad del Este. Muy bien. Saludos a Arnaldo. Arnaldo, sí, un abrazo para él también desde Ciudad del Este. Reporte de sintonía, Gilberto Brites. Así es, saludos a mi Arnaldo Britos, entonces, que está haciendo su reporte de sintonía. Bueno, aquí la pelota que ya sale afuera. Habrá salida, corresponde para Esar Abogado, el guardameta del representativo de Arsenal. El partido continúa 1-0 para San José Obrero. Va a salir jugando desde su pórtico el equipo de Arsenal. El arquero que deja para Emanuel. Este que busca a Florentín, no pudo dominar. El balón que queda para el autor del único tanto. Juega con Emidal Villalba. Ahora el que corre es Isabelino Morínigo. Va Isabelino. Puntea muy bien Francisco González. Vamos a ver si sale la pelota afuera o no. Corre el Firio, evita. Sí, no salió, evitó el Firio, el centro por arriba. El balón que queda para Barrios. Intenta Barrios, Isabelino que juega.
Se equivoca Isabelino. Ya está la marca de González. Modesto que se cae sin falta, dice el juez. Va Florentín. El remate de Sergio. Algo desviado el remate de Sergio, pero por lo menos probó aquí el arco Florentín. Así es, intentó acá Florentín, pero pasó un poco lejos de la portería de Sebelio Fernández, que prepara la salida. El guardameta Sebelio acomoda la pelota. Ahí está, acariciando la redonda que no se quiere quedar quieto. Ahora sí. Sale Ayala. El arquero que dejó a su compañero Ayala para que pueda sacar largo. Termina ya en poder del zaguero de San José. Va Modesto. Modesto González. Habrá pelota, corresponde para el equipo de San José, que continúa 1-0 y no está sufriendo mucho atrás, mi querido Gilberto. Sí, poco trabajo de los centrales de San José, porque Leonel hasta aquí no está muy solo también, tampoco puede hacer mucho, pero los centrales están muy tranquilos ahí atrás de San José. Habrá pelota hacia el costado derecho, corresponde para el cuadro. Hoy no está Antonio Estigarribia, por ejemplo, en el equipo santo. Sí, así es, una ausencia también en este equipo. Sí. En la jornada de hoy. Va Adelio Estigarribia, deja esa pelota. Va a ser lateral. Pelota para el conjunto santo. El propio Adelio ya puso en juego el balón. Intenta cubrir González. Falta. Lateral, dice, no hubo falta, dice, según el árbitro. Sí. No cobró nada. Ya juega Estigarribia. Va Estigarribia. Bueno, no pudo tener precisión en ese pase. Ya sale San José Obrero con Morínigo. Así es. Morínigo, que es un jugador muy importante para San José, y Merele también. Son jugadores rápidos y que le complica a los centrales de Arsenal. Va Merele, atención, se cae Mereles. A ver qué dice el juez. Cobró la falta, creo. Bueno, pensé que ya cobraba penal, pero con ese gesto que hizo el árbitro corrió hacia el área, pero indicó que hubo saque de portería y que se levanta el jugador. Hasta nosotros no complica el árbitro de este partido ahora. Sale Morínigo, el balón para González. González destapado, va a mandar el centro, pelota arriba. El arquero es Arrogado, muy seguro también el guardameta. Sí. Es Arrogado, ya sale. Sale Bogado, busca a sus compañeros ahí arriba, pero hasta aquí les cuesta mantener la pelota al pie al equipo de Arsenal. Sale Pereira. Va el equipo del conjunto de Arsenal. El balón para Villalba, destapado, aparece Villalba, vamos que hace, engancha. Va entrando dentro del área, el centro. Sebelio Fernández ni siquiera dio rebote a la bolsa del guardameta. Estaba muy atento ahí Fernández. Se queda con esa pelota que prepara la salida rápidamente el equipo de San José. Ya tenemos 9 minutos. Etapa de cierre. El marcador indica que gana San José Obrero por la mínima diferencia. Así es. Va Adriano. Se cae Leonel. Reclama falta. No, dice el juez. Barrios. Isabelino cubre ese frigo. La marca de Modesto González. Golpe de taco. Deja para Estigarribia. Recupera sin embargo aquí Barrios. Va insistiendo Barrios. Va Barrios. Bueno, pone el físico. El jugador Mereles. Habrá salida para el conjunto de San José que gana el partido 1-0. Así es. Ahí va a ser salida para el equipo de San José, que está ganando 1-0 sin que Arsenal pueda complicarle este partido también. Y está tranquilo el equipo santo. Ya nace el pelotazo largo desde el fondo de San José. A ver, cubre ese frico para que salga fuera, para que sea lateral en su salida. Corresponde para el equipo de Arsenal. Salí larga, se escucha decir también. Ahí se gritan desde el banco, Gilberto. Así es, pide que salga larga. Ahí el DT de San José. Aquí el balón queda para Ruiz. Aquí está el jugador Florentín Sergio. En palma y saca ese balón largo.
Intenta Leonel. Adriano que no pudo. Ya está la marca aquí de Villalba. Ahí está el pelotazo que nace. Atención. Pifia Florentín. A hacer córner, señoras y señores. Servicio de esquina corresponde para el conjunto de San José Obrero. Acá se complica los jugadores de Arsenal. El jugador Florentín, en este caso. Va a ser tiro de esquina. Habrá córner punta derecha para San José, que va a poder cargar de vuelta. San José Obrero que busca el segundo tanto, gana 1-0. Va lentamente para el servicio de esquina. El conjunto santo. Viene el centro, atención con Comba, con los puños. Logra rechazar el guardameta. Isabelino Morínigo queda con el rebote. Va Isabelino dentro del área. Saca Isabelino. Reclama falta. Reclama falta. No pasó nada, dice el árbitro. Cobra lateral. Lateral en ataque corresponde para el conjunto de San José aquí. Reclama una pena máxima, Gilberto. Sí, ahí pide los jugadores también. Pero se mantiene el equipo de San José en el área del equipo de Arsenal. Lateral para San José que intenta cobrar desde el córner. El árbitro le indica que es lateral. Levantó exageradamente aquí la pierna el goleador de la tarde en el equipo de San José. Sí. Por eso se sanciona la falta, Gilberto. Así es. Hacer salida para Arsenal. Bien. Pelota que pica, queda para Cabrera. Le presiona Villalba. Ahí está Cabrera, no quiso complicar, por eso saca un costado. Así es. Saca toda la pelota ahí Cabrera también. Se mantiene 1-0. Mira que sí, en un contragolpe hace bien. Arsenal le puede llevar peligro a la portería. Es de San José, porque San José tuvo ya para ampliar este resultado, pero hasta aquí mantiene 1-0. Bien por Emanuel Ruiz para bajar con el pecho a su compañero Benítez. Le presiona a González. Benítez que carga. Después retrotrajo la jugada del árbitro para sancionar la falta. Así es. La falta fue en perjuicio de Benítez. Sí, va a ser tiro libre. O a levantar solamente la pelota. Emanuel Ruiz. Va a cargar con todo. Creo que se va a animar en esta. Sí. En ese sentido también no se está pudiendo recuperar Benítez. Así es. Paralizado el juego, Gilberto. Paralizado acá el juego. Vamos a ver si pide cambio o no. El jugador Benítez. Y acá Arsenal tiene que subir todo para que pueda buscar la segunda pelota y buscar el empate. Viene el centro de Manuel Cerrado. Atención, saca la defensa. Busca el empate. Arsenal ahora sí despeja la defensa. Queda para Morínigo. A ver si nace algún contragolpe. 4 contra 2. Si lo hace bien está el segundo. Atención Villalba. Si es que llega está el peligro. Va a llegar Villalba. Ángulo cerrado. Bueno, no llega. No pudo llegar. No tuvo fuerza. No tuvo velocidad aquí Villalba. Así es. La pelota tuvo más velocidad que Villalba. No pudo alcanzarlo y por ende va a ser salida para Arsenal. Ya sale Manuel Ruiz. Pelotazo que nace. Se negó a jugar Estigarribia que estaba en posición de adelanto. Ya nos aproximamos al minuto 15. Ya tenemos 14 minutos de esta etapa complementaria. Y sigue el triunfo parcial de 1-0. Así es. También un triunfazo estaba metiendo. Un triunfo muy importante para el equipo de San José porque le ayuda mucho mantenerse arriba en la tabla el equipo de San José. Estigarribia que cubre. Anticipa muy bien aquí para sacar con un puntín González. Habrá lateral en zona de ataque, corresponde para el equipo de Arsenal. Benítez. Benítez carga con la pierna derecha, arriba ese Federico. Aparece Florentín. Se fue la pelota, sí señor, va a ser córner. Habrá servicio de esquina, punta izquierda. Es para el equipo de Arsenal. Florentín acomoda la pelota. Ahí le gritan a Florentín. Florentín deja para Emanuel Ruiz. Va a levantar el centro Emanuel. Centro, atención. Golpe de cabeza fue defensivo. Otra vez va a quedar ese esférico para Ruiz. Emanuel y el esférico. Otra vez a cargar Emanuel.
Arriba ese esférico, termina sacando de vuelta a la defensa, que hasta aquí también está trabajando bien para sacar todas las pelotas por arriba. Gilberto. Así es, muy bien ahí la defensa de San José, muy atento de los centrales, que hasta aquí no se está complicando los centrales del equipo santo. 16 minutos casi ya de esta segunda etapa. ¿Qué pasó? Coló algo ahí. Sentido el jugador de Arsenal. Sí, quedó golpeado el jugador de Arsenal. Sí, Morínigo está ya con tarjeta amarilla por la falta. Bien. Finalmente cobró falta y la amonestación para Isabelino Morínigo. Sí. Y acá de vuelta, me imagino que va a cargar todo de vuelta arriba el equipo de Arsenal. Sergio Florentín frente a la pelota. Va Sergio, va a levantar, va para el envío. Autoriza el árbitro. Florentín, el pelotazo sin dirección a cualquier parte. Tampoco aprovecha la ocasión de pelota parada que tiene el equipo de Arsenal. Mira que si tiraba un centro, tranquilamente su compañero puede pelear ahí en el área y buscar el empate. El árbitro dice pausa en el partido. Sí. 1 minuto para la hidratación. Así es, minuto de hidratación. Hasta aquí gana 1-0 el equipo de San José, gol de Mereles en este caso. Bien, mañana partido semifinal, partido vuelta. Nosotros estaremos con todo el equipo de Pulses por Más en la cancha del Club Arendá, donde se juega el partido de vuelta entre el equipo de Deportivo Arendá, entre el equipo del Sport San Nicolás, ambas categoría juvenil y categoría primera. Mañana se define quién pasa a la final en la cancha del Club Arendá y en la cancha del Club Sportivo Gribucuá, de local Gribucuá en su reducto, le recibe al equipo albiceleste al Sport Grupo 1-0 de ida ganó el equipo de Gribucuá y mañana define también su situación y si pasa en la final o se queda en la semifinal el equipo del Sportivo Gribucuá. Muy bien, ya en minutos. Esto ya va a arrancar después de este minuto de hidratación. Va a continuar el partido. Gracias, Gilberto. Ahí está. Se van reclamando ahí los jugadores también entre sí, aprovechando no solamente para la hidratación, sino más bien también para dar por lo menos algunas indicaciones, algunas observaciones para algunos jugadores también desde la banca. Bueno, va a continuar desde la reposición de salida de Sebelio Fernández. Casaca 1 se va lentamente para este servicio de salida. 18 minutos y medio. Segundo tiempo. Ya sale el guardameta Sebelio con Marino Ayala. Pelotazo de Marino. Pica el esférico, queda para Benítez. Corre Benítez, vamos a ver qué hace. Saca a media, queda para el jugador Mereles. Le pega el número 6. El remate que salió muy mal. Va a ser pelota, va a ser salida para el equipo de Arsenal, que ya tiene ese esférico para poder salir jugando. Sí, intentó ahí Merele, pero no pudo acertar la portería. Ya sale Manuel Ruiz y la posición del balón sale conduciendo ese esférico. Ahora el que presiona es el jugador Mereles, gana en velocidad, va Mereles, se cae Mereles. No pasó nada, dice el árbitro, no hay falta. Es abogado, ya pone en juego. El que intercepta es Ignacio León. Ahí está Ignacio. Falta, dice el juez, falta. Perjuicio de Ignacio León. Tiro libre para Arsenal. Así es, va a ser el tiro libre para Arsenal. La falta sobre León, Ignacio León. Entonces recibe la falta y va a ser tiro libre para el equipo de Arsenal. Nos aproximamos el minuto 20 de esta segunda etapa. Así es, tarjeta amarilla por el lado de Arsenal a León y por el lado de San José con tarjeta amarilla el jugador Morínigo. Frente a la pelota, Sergio Florentín, él va a levantar, autoriza el árbitro principal, viene el centro, gana Marino Ayala con golpe de cabeza y ojo que pueden hacer contragolpe muy peligroso para San José para ampliar la cuenta con González. Bueno, el pase de González exigido muy fuerte, no pasó nada. Gilberto Brites. Así es, acá intentó los jugadores de San José, pero se equivoca en el pase. El jugador González ya sale rápidamente el equipo de Arsenal.
Ahora el que va a salir es el arquero de San José. Sí. Sebelio Fernández. Juego directo también es el que propone estos equipos, Gilberto, ¿eh? Sí, es más directo, poca elaboración de pelota, juega más directa con pelotazo ambos equipos. Va teniendo ahora la pelota el representativo de San José Obrero con Adelio Estigarribia. Ahora Javier Mereles. Juega Javier. El pase exigido ahí para que Morínigo no pueda llegar. Va Morínigo. Va con la Guapesa, pero no pudo. Recupera Estigarribia. Sale con Barrios. Bien, engancha Barrio. Se muestra Cándido. Sigue Barrio dentro del área. Prácticamente se cae al borde del área. Va a ser tiro libre para el equipo de Arsenal. Así es, un tiro libre importante acá consigue el equipo de Arsenal. Casi juega adentro, creo, del área. Pero acá sí trabaja bien con pelota parada. Puede llevar mucho peligro a la portería de Sebelio Fernández. Florentín acomoda la pelota. Sergio Florentín para levantar el centro. Ahí está, pelota arriba, atención, saca Ayala con golpe de cabeza. El esférico queda para Benítez. Intenta otra vez la carga Benítez. Rebota en el jugador Bernal. Otra vez Benítez. Ahora queda para Sergio Florentín. Se muestra Cándido también. El otro Florentín dentro del gramado de juego. Sigue Sergio. Va Florentín. Lucha Florentín. La marca de Cabrera. Sale Cabrera. A un costado ese balón. Ya 22 minutos de partido, Gilberto. Así es. Yo creo que nos vamos a quedar con este 1-0 porque ya hay poco insinuaciones de San José. Y Arsenal cuando ataca es muy impreciso. El equipo gana el día de hoy y les cuesta a remontar los partidos. Esta vez de vuelta cae ya ante San José. Este es Isabelino Morínigo. Va teniendo la pelota San José. Bueno, estaba adelantado Mereles, por eso no picó. Ya está Esar Bogado. Sale el guardameta para Estigarribia. Levanta la pelota para que Barrios pueda participar. Barrios en cualquier parte saca ese balón. Va a ser salida para el equipo ciudadano. ¿De qué digo ciudadano? El equipo santo, el equipo de San José. Ya 23 minutos. Así es, ya en la última parte del partido, últimos 3 minutos de encuentro. Hasta aquí 1-0 arriba el equipo de San José. Sale Marino, pelotazo de Ayala. Busca directamente aquí a González. Ahí está, gana Modesto. Lleva con golpe de cabeza, gana Benítez. A ver si es que alcanza, creo que se le fue. Sí, señor, se le escurrió el esférico. Habrá salida, corresponde para Arsenal, que va a tener todavía la posibilidad por lo menos para buscar el empate, Gilberto. Así es, acá tiene que adelantar toda la línea del equipo de Arsenal y buscar directamente empatar este partido porque falta poco, unos minutos más ya se termina esto. Sí, ya falta poco. Pelota que corresponde para el equipo de Arsenal, lateral en zona de defensa. Vamos a ver cómo lo trabaja para que por lo menos pueda llegar al empate. Cada vez le falta menos al partido. Emanuel Ruiz, baja bien Mereles. Ahí está Javier, punta, dispara desde lejos, desde muy lejos probó, difícil. Sí. Y está Esar. Así va a ser salida para Esar Bogado. Los jugadores también ya está cansado, la mayoría, por ende trata de deshacerse rápido de la pelota. Cabrera cubre la marca de Villalba. Morínigo quería también, pero no pudo alcanzar, no pudo mantener en juego. Ya salió esa pelota y ya juega con Rogelio Benítez. Ahora participa Bernal Uber. Uber Bernal juega. El balón queda para Barrios. Isabelino tiene el esférico para el equipo de Arsenal. Ahora participa Pereira. Otra vez Barrios. Ahora Florentín. Sergio. A ver, el pase en profundidad, pero ya está adelantado Estigarribia. Árbitro asistente 2 levantó el banderín. Ya estamos llegando a la recta final, Gilberto. Así es. Creo que va a ser la salida y se termina ya este partido. 25 minutos, segundo tiempo cumplido. Ya va a ser salida y creo que va a ser la última. Y fue la última.
Muy bien, así se cierra en la fecha de hoy, fecha 10. Primer partido ganó Grupo 2-0, segundo partido empate 1-1 Guarandá 15 de agosto, tercer partido ganó Grupo 1-0. El cuarto partido cayó 1-2-1 el equipo de Milan, le ganó 2-1 el equipo de... A ver, le ganó a Milan. Libertad le ganó 2-1, ahí está. Libertad 2, Milan 1. San Isidro ganó 3-0 su partido y San José ganó 1-0 su partido ante el equipo del equipo de Arsenal. Bien, nosotros cerramos el partido, el trabajo el día de hoy. Le agradecemos a todos los delegados de cada club, a la comisión directiva. Muchas gracias a todos. El agradecimiento a cada uno de ellos. Nosotros mañana estaremos en la cancha del Club Garandá para más transmisión entre el equipo albirrojo. Garandá le recibe al Sport San Nicolás mañana a partir de vuelta de la semifinal. Gracias a todos y será hasta la próxima.